empecemos con puntualidad. Hemos dejado los 5 minutos de rigor. Ya, vale. Egunon, ongi etorriak denori, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta jornada de trabajo sobre coordinación de parentalidad. Voy a dar paso a los ponentes en relación al programa que se ha presentado, que hemos mandado a todos y a todas. Y en primer lugar hablará Rafael Sainz de Rozas, Bedia-Launeta, director general de Justicia. Después seguirá en su ponencia Margarita Pérez Salazar Resano, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Pamplona. En este juzgado un año aproximadamente de andadura y durante muchos años también magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pamplona, juzgados de familia ambos. Y durante 3-4 años magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona. Contaremos además con la presencia de Raúl Asensio Echegoyen, letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Tudela, que hemos tenido la suerte de conocer en esta andadura, en este proyecto piloto, y el placer de conocer, el placer de contar también con él en sus aportaciones que nos han ayudado mucho a iniciarnos, como digo, en este proyecto piloto. Sin más, voy a dar paso a Rafa, nos hará su presentación y me queda decir que disfrutéis de la jornada, de la que hemos puesto mucho trabajo, mucha ilusión. Y la verdad es que estamos también contentas con los resultados hasta el momento. Egunon, buenos días. Egunon danori eta eskerrik asko baino etortzeagatik espero guztientzako. Jardunaldi hau erabilgarri eta eragingarri izatea. Muchísimas gracias por haber venido. Es la tercera vez que hemos intentado convocar esta sesión de trabajo por razones obvias. No hemos podido hacerlo durante este último año y para nosotros es una enorme satisfacción el que un recurso que bebe de los saberes y de las experiencias de mucha gente que está poniendo mucho cariño por apoyar a las familias en crisis, en situaciones de conflictividad, pueda ser presentado ante un auditorio de operadores y operadoras jurídicos cualificados. Esto no es una sesión divulgativa general. Es un espacio común de trabajo con gente que estáis en el terreno y nos parecía importante hacerlo así. Este es el sentido que tiene. Yo voy a hacer una introducción de cuál es el motivo por el que desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia se está apostando por este recurso, cuál es su marco normativo que nos obliga y qué enfoque le estamos dando. Y después de esta introducción, que será la menos relevante de toda la jornada, vendrá la gente que está sobre el terreno y que desde sus experiencias, desde el análisis empírico de lo que se está haciendo, lo someterá al criterio de quienes tenéis mucho que decir cada uno desde vuestro ámbito de actividad. Yo lo que os quería decir es cuál es la gran referencia normativa y de marco de ideas desde el que nosotras y nosotros estamos apostando por este recurso. Como sabéis, en la jurisdicción civil y en especial en los procesos de familia se están operando en los últimos años numerosos cambios, tanto a nivel legislativo como jurisprudencial. Un denominador común de estos cambios es que la intervención de la Administración de Justicia ante las situaciones de ruptura de familia, particularmente cuando hay determinados niveles de conflictividad, es cada vez más exigente y, por lo tanto, el establecimiento de recursos de ayuda a las familias en crisis resulta cada vez más imprescindible para que las juezas y los jueces puedan cumplir su labor en este orden jurisdiccional. Y Navarra no es ajena a todo esto. No es ajena y ha respondido de forma excelente, a mí me parece, en la reciente compilación de nuestra ley civil, del Fuero Nuevo,
aprobándola además por unanimidad en nuestro Parlamento. Por lo tanto, una de las primeras razones por las que es necesario, desde nuestro punto de vista, apostar por esta figura es porque ha sido prevista como uno de estos recursos para la Administración de Justicia, nada menos que en lo que es la columna vertebral de nuestra ley civil, dentro de un contexto al que me referiré ahora, cuando la Ley 77 de nuestro Fuero Nuevo prevé esta figura expresamente como una de las que deben estar a disposición de nuestros juzgados y tribunales para que lo utilicen si lo consideran oportuno. Si la ley dice eso, dice que los tribunales deben tener a su disposición este recurso, quiere decir que las administraciones prestacionales, las administraciones que ejercen las facultades atribuidas a nuestra comunidad foral en materia de justicia tienen el deber de ponerlo a su disposición. Poner a su disposición, en realidad, un sistema de medidas de apoyo para las rupturas de pareja y contribuyan a una mejor gestión y resolución de los conflictos derivados de estas rupturas, de la resolución de controversias. Solamente la coordinación de parentalidad, pero la coordinación de parentalidad se inscribe en este contexto. Para situar esta norma, la Ley 77 del Fuero Nuevo, que es la que, como os digo, nos obliga, hay que entender el contexto en el que Fuero Nuevo regula todas las cuestiones de familia. Desde su origen, el Fuero Nuevo aspiraba a una regulación integral, una regulación sin remisiones de todas las instituciones en torno a la patria potestad. Los deberes, las obligaciones que integran su contenido han sido objeto de un desarrollo exhaustivo por parte de esta compilación, que se refiere además a la patria potestad con el concepto, con el título de responsabilidad parental, lo cual es ya toda una declaración de intenciones. Desde aquí se ha regulado instituciones como la Guardia de Custodia, que ya había sido objeto, como sabéis, de una ley foral especial que en su día previó expresamente su inclusión en el Fuero Nuevo, en el seno de una reforma integral del derecho de familia. Se prevé el régimen de comunicaciones entre hijas e hijos y sus progenitores y otros familiares. Esto sabéis que hasta la entrada en vigor del Fuero Nuevo se continúa en la normativa de familia, se hablaba de filiación. Ahora se sitúa dentro de este tratamiento integral de los deberes y derechos en torno a la responsabilidad parental y se regulan en el mismo apartado, en el mismo epígrafe, las cuestiones derivadas de deberes de alimentación, de habitación, de educación, asistencia material y la atribución que va aneja de la vivienda familiar, la contribución a los gastos. Es decir, lo que hasta entonces eran instituciones y previsiones normativas más o menos desconexas, ahora, dentro de este concepto de responsabilidad parental, se engloban dentro de una filosofía que tiende claramente a fomentar el pacto de parentalidad como primera opción, el pacto de parentalidad entre los progenitores. Evidentemente, la normativa debe hacerlo así. Dibuja todo un esquema de derechos, de deberes, de garantías que hagan prevalecer el derecho. Ahora, dentro de este marco, da la palabra a las partes y esto tiene que ver con una forma de entender el derecho que, respetuosa con todas las garantías constitucionales, yo diría que construye ciudadanía, en la medida en que permite que las partes cojan en sus manos el destino de algo tan importante en sus vidas y en las vidas de sus hijos como son todas estas cuestiones que acabo de enumerar. Naturalmente, de manera subsidiaria, está la intervención judicial, que ya en la primera opción está vigilante, está atenta, está supervisando todo el proceso, tanto judicial como de la Fiscalía, pero con una amplia discrecionalidad. Además, en esta intervención subsidiaria de las autoridades judiciales se trata de superar las taxatividades
las rigideces que en no pocas ocasiones todas y todos hemos visto. Yo creo que se han puesto en manifiesto de 15 años a esta parte hasta qué punto era interesante que la intervención judicial contara con este amplio margen para intervenir siempre, por supuesto, primando el interés prevalente de los y las menores, con el objetivo de atender a la amplia variedad de circunstancias. No olvidemos que en cada caso hay que juzgar agarrados al caso. No, necesito decíroslo a vosotras y a vosotros que tenéis la experiencia en el terreno. Pues bien, este es el contexto en el que la Ley 77 del Fuero Nuevo establece esta previsión de la coordinación de parentalidad como una de las medidas que la juez o el juez pueden adoptar para la supervisión de la responsabilidad parental. Por lo tanto, mayor complejidad cada vez, primacía de la idea de la responsabilidad parental y a su servicio el pacto de parentalidad, supervisión judicial y como herramienta para esta supervisión judicial y también de la intervención de la Fiscalía, garantes en el fondo de los derechos y los deberes a los que tienen que atenerse las partes en sus pactos, está este recurso como están otros. Pero más allá de este mandato normativo, me interesaba explicar la apuesta del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia por esta figura, explicarlo apelando al valor añadido que aporta. Y para identificar este valor añadido, tenemos que tener en cuenta, con esto no os digo nada nuevo que no sepáis por vuestra propia experiencia, cuando en una ruptura de pareja hay hijos comunes, sus progenitores tienen que hacer un esfuerzo especial por lograr acuerdos que propicien, por el mejor interés de la prole, una labor de coparentalidad positiva. Yo creo que esto distingue la jurisdicción de familia de otras jurisdicciones en las que siempre es deseable que haya pactos entre las partes, en la medida en que estemos hablando de derechos, por supuesto, del margen de disponibilidad que cada uno tiene en sus derechos e intereses legítimos. Sin embargo, en el ámbito de familia y en estos aspectos que estamos tratando, en la medida en que las consecuencias de lo que se acuerde inciden tan directamente en el desarrollo psicoafectivo de los hijos comunes que puedan existir, este deber de comportarse con responsabilidad a la hora de tratar de llegar a pactos es aún mayor. Y esto hace que en la jurisdicción de familia la tutela judicial efectiva no tenga por qué circunscribirse al deber de resolver en derecho las controversias que le presentan las partes. Yo tengo el derecho, ustedes me presentan las pretensiones que tienen por oportuno presentar y yo decido, pues cumplir los requisitos que exige la ley y por lo tanto resuelvo. Esto, por supuesto, es parte del concepto de tutela judicial efectiva y así debe ser y debe haber un sistema contradictorio y adversarial. Pero no es esto lo único que da contenido a la tutela judicial efectiva por la razón que acabo de exponer. Esta tutela judicial efectiva en este ámbito también puede incluir una labor proactiva para que las partes, por esta especial importancia que tiene la asunción de una responsabilidad en la coparentalidad que beneficia, ante todo, a las hijas y a los hijos, para que asuman en común sus responsabilidades, para que asuman el carácter prioritario de los derechos y de sus hijos e hijas y de sus deberes para con ellos. Como digo, el concepto de tutela judicial efectiva puede incluirlo ya en cada caso. El juez o la juez verá la adecuación al supuesto que tenga sobre la mesa. Una labor, proactiva para que las partes asuman en común sus responsabilidades para con las y los menores afectados, cuyo interés debe tener, como sabéis, carácter prevalente. Y esto nos exige, en primer lugar, ser conscientes de las limitaciones del sistema adversarial en la jurisdicción de familia. El sistema adversarial, en este como en el resto de las jurisdicciones, es un logro
histórico, es un logro de la lucha por el derecho. No renunciemos a las garantías que trae consigo, pero comprendamos que en otras jurisdicciones también, pero particularmente en esta, si el sistema judicial se limita a escuchar a las partes y a pronunciarse sobre sus pretensiones, puede llegar, y sobre esto hay abundante literatura, a fomentar esa percepción negativa que los progenitores pueden tener entre sí, sobre todo en situaciones de alta conflictividad. Sabéis que en las relaciones humanas y particularmente cuando hay rupturas tan vertebrales en la vida de una persona, como es una ruptura de pareja y habiendo hijas e hijos en común más, tendemos a atribuir a factores externos lo bueno que vemos en el otro y lo malo que veamos en nosotros. Mientras que atribuimos a factores internos lo nuestro, ¿no? Lo bueno nuestro y lo malo de los otros. Y esto hace que no sea infrecuente que esa percepción negativa se exacerbe cuando aparecen esos sentimientos de vergüenza, de ira, de hostilidad, que son consecuencia de que el padre o la madre, ya sea de forma personal o a través de sus abogados o de testigos, expone de forma pública las características del otro, los comportamientos negativos del otro, muchas veces ampliados o agrandados, muchas veces con mucha razón. Pero los procesos de hostilidad, de odio, de cerrazón, de no predisposición a la conformación de un buen pacto de parentalidad, el sistema adversarial puede estarlo provocando. Y debemos ser conscientes de ello, porque esta hostilidad se transfiere a la ira y a la tensión en su interacción con los hijos o las hijas comunes, de manera que el conflicto se va incrementando, se genera un círculo vicioso en el que los comportamientos nocivos van creciendo y la situación personal de todos los miembros de la familia va empeorando. Esto es una realidad que todos conocemos. A esto le llamamos situaciones de alta conflictividad. Y es por esto, por lo que para intervenir para que estas situaciones, la gente no se separa si se lleva bien, la gente se separa porque se lleva mal. Pero una cosa es llevarse mal y otra cosa es llegar a situaciones de conflictividad y otra cosa ya situaciones de violencia, en las que luego ya hablaremos, ¿no? Pero es sobre esta realidad sobre la que estamos interviniendo, es ante esta realidad y las dificultades que plantea para los buenos pactos de parentalidad que necesita el interés prevalente de las y los menores, donde se pretende intervenir mediante este y otros recursos. Y por esto, incluir una perspectiva restaurativa y terapéutica en el abordaje de los procedimientos de ruptura de pareja, un abordaje que tenga en cuenta el estado psicoemocional en que puedan encontrarse los miembros de la pareja, no es que sea solo propio de las ciencias de la conducta, también es una forma de dar cumplimiento al mandato constitucional de tutela judicial efectiva, porque su finalidad última en este tipo de procedimientos es hacer prevalecer los derechos de los hijos e hijas comunes, especialmente cuando su vulnerabilidad aumenta como consecuencia de un conflicto particularmente enquistado entre sus progenitores. Por lo tanto, siendo el plan de parentalidad un instrumento al servicio de este interés prevalente, los programas de apoyo psicoeducativo que ayuden a hacerlo visible, que podamos desde la Administración poner a disposición de los jueces para hacerlo viable, representan una mejora evidente del servicio público de justicia, que es el negocio que nosotros tenemos entre manos. En este sentido se pronuncia, de hecho, la reciente, de primavera-verano del año pasado, guía del Consejo General del Poder Judicial sobre custodia compartida y cuestiones anejas, que por iniciativa de la Comisión de Igualdad del Consejo
hace un estudio pormenorizado a través, no solamente de las ciencias jurídicas, a través del trabajo de profesionales de muy distintos ámbitos, sobre el impacto psicológico que las rupturas de pareja tienen sobre todos los miembros de la familia. Y en este contexto, la coordinación de parentalidad es contemplada como una herramienta de justicia terapéutica que se debe poner, que debemos poner al servicio de las autoridades judiciales para que, atendiendo a las circunstancias de cada caso, valoren la utilidad al servicio de la viabilidad del plan de parentalidad. Hay 4 cuestiones que nosotros las hemos querido incluir en el preámbulo del protocolo que sometimos al criterio de la Sala de Gobierno, del Tribunal Superior de Justicia, que me parecen muy relevantes y que son conclusiones que saca este estudio. La primera idea, los casos tendencialmente conflictivos, porque muchas veces pensamos, no, es que es un caso ya, los casos no aparecen como particularmente conflictivos. Hay un proceso, hay una evolución y quienes operamos a la hora de dar soluciones debemos ser suficientemente responsables para ver el caso en su integralidad, para ver cuál ha sido su evolución y para identificar dónde podía haberse intervenido de manera previa, de manera oportuna, de manera que las cosas no escalaran. A lo mejor luego escalan, pero que no sea porque no hemos tenido la suficiente visión y lucidez y responsabilidad desde el diseño de políticas públicas para intervenir o para ofrecer la posibilidad de que se intervenga. Esta es la cuestión. Primera conclusión que obtiene este estudio, que me parece además bastante lúcida, como os digo. Los casos tendencialmente conflictivos resultan exacerbados si se resuelven en procesos adversariales tradicionales. Segunda, no es fácil la identificación temprana de este tipo de situaciones, pero lo que está claro es que cuanto más tarde se interviene, más difícil resulta la gestión de la situación resuelta. En tercer lugar, es de todo sabido, es posiblemente un 25% de las familias que dan lugar, un 25% de las familias dan lugar a una situación altamente conflictiva que genera en este momento el 90% del trabajo que nuestros tribunales tengan. No es verdad que creemos este recurso para sacar papel de los juzgados, pero sí es verdad que esto incide en que nuestros juzgados puedan centrarse en concentrar sus energías a la hora de resolver controversias allí donde pueden ser más útiles sus esfuerzos. De manera que si tenemos otros recursos que desescalan estas situaciones, estas espirales de conflictividad, tendremos como consecuencia añadida que tendrán más alivio de carga de trabajo, aunque no sea esta la finalidad primordial. Pero está ahí, debemos ser conscientes de ello. Y por último, en esta situación, las mayores damnificadas y damnificados son los hijos e hijas menores implicados, en los que se observan muchas veces, cuanto mayor es el conflicto, síntomas de inadaptación, de relación social deficitaria, de fracaso escolar, padecen angustia, agresividad, hábitos desordenados. Todo esto está teniendo un fuerte impacto en su vida diaria. Todo lo que podamos hacer por evitarlo será una mejora del servicio público de justicia que estamos obligados a dar. Esta es, por tanto, la apuesta de nuestra normativa civil, esta es la apuesta que estamos haciendo desde nuestra Dirección General y por eso creemos que debemos hacerlo, naturalmente, con todas las garantías, con todos los requisitos, además sabiendo que los requisitos, las garantías, los protocolos que pongamos es algo que debe estar en evolución constante. Hemos dado un primer paso, pero queremos que ese paso sea evaluado de forma continua. Estamos en un proyecto piloto que a finales de este año será valorado y queremos que esa valoración tenga lugar con las personas especialistas, operadores jurídicos que conocen sobre el terreno esta realidad y con la sociedad civil organizada que desde su preocupación por distintos ámbitos relacionados con toda esta problemática que os estoy contando tienen algo que decir. Por lo tanto, es un proceso en construcción, lo hacemos con la humildad suficiente como para saber que no es esta la última palabra y que queremos contar pues con vosotras, con vosotros, con la gente que se está ocupando de aspectos relacionados con toda esta problemática. Y quisiera
dar una última referencia, que no por última es menos importante. Yo diría que es primordial, además por ser transversal, que es la perspectiva de género. Junto al Fuero Nuevo, nuestra otra gran referencia normativa es la Ley Foral 17/2019, la Ley Foral de Igualdad entre mujeres y hombres, porque, como os digo, si la perspectiva de género tiene que estar presente de forma transversal en todas las políticas públicas, esto es particularmente relevante en un ámbito como el que nos ocupa, porque no cabe hablar de resolución de controversias entre los miembros de una pareja heterosexual sin tener en cuenta el carácter estructural de la desigualdad de género. Una realidad que a los efectos que nos ocupan tiene una doble proyección. Por un lado, nos recuerda esta consideración del carácter estructural de la desigualdad de género, nos recuerda que la desigualdad se encuentra enraizada y es fruto de roles y expectativas sociales asociadas al género. Roles y expectativas que siguen siendo marcadas, que están presentes, que diferencian a nivel de consideración social a mujeres y a hombres, manteniendo unas relaciones desiguales de poder. Y su superación pasa, entre otras cosas, por la corresponsabilidad en las labores de cuidado. Por lo tanto, cuando hablamos de la conveniencia de que haya un plan de parentalidad en que ambos miembros de la pareja asumen sus deberes y responsabilidades respecto a hijas e hijos comunes, es esto también lo que está presente. No solamente la cuestión del desarrollo de los menores y de las menores, ¿no? Sino que es que además esto tiene incidencia en términos de los roles y expectativas sociales que configuran las relaciones de poder en torno a las cuales estamos tratando de superar la aún ampliamente existente brecha de desigualdad de género que existe en nuestra sociedad. Y por eso, en el preámbulo del protocolo que aprobó en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, se recoge como, refiriéndose a la necesidad de la presencia y visibilización de las mujeres en el trabajo productivo y público, que es una de las formas de superar esta desigualdad, la otra cara de la moneda de esta visibilización y aumento de la presencia supone una visibilización y, sobre todo, un aumento de la presencia de los hombres en los trabajos de cuidado. No solamente respecto a hijos e hijas, también respecto a mayores, respecto a muchas otras cosas, pero aquí está una de las grandes cuestiones. Por lo tanto, la configuración de un plan que sea viable de parentalidad es bueno también a estos efectos, en la medida en que fomentar la corresponsabilidad de los hombres en ámbitos tan propios de los deberes de parentalidad y tan esenciales para la sostenibilidad de la vida, como son el doméstico, el de los cuidados familiares, tiene una incidencia a este nivel. Y la otra proyección de la desigualdad de género sobre la realidad social ante la que se está interviniendo con estos recursos es la que pone de relieve la necesidad de estar alerta ante la violencia contra las mujeres como expresión máxima de esta desigualdad. Es por eso que la presencia de la violencia en cualquiera de las manifestaciones, además, en cualquiera, no ya los supuestos explícitos del Código Penal, sino en cualquiera de las manifestaciones de la Ley 14 del 2015, nuestra ley sobre violencia, supondría la negación de los valores de igualdad, de respeto, de mutuo reconocimiento en que necesariamente ha de asentarse en cada caso concreto la idoneidad y la viabilidad de la coordinación de parentalidad. Nos interesa mucho resaltar esto, porque somos conscientes de que es tenue muchas veces la frontera entre situaciones de conflictividad y situaciones de violencia. Pero no por tenue debemos hacer abstracción de que existe esta frontera. No podemos desresponsabilizarnos de ello. Es demasiada la importancia de intervenir para desescalar situaciones de conflictividad, como para decir, no, en cuanto ya hay mucho lío, mira, aquí, que se expongan las partes, su señoría resolverá, porque no olvidemos que su señoría va a acabar resolviendo. A veces se dice, no, es que no se puede obligar, por ejemplo, a las menores o a los menores a estar con el progenitor con el que no quieren, pero sí se les va a obligar al final,
o se va a resolver sobre si se les obliga. La diferencia no es si con una coordinación de parentalidad va a ser mayor la obligación o no. Simplemente la decisión que se tome sobre si tienen que estar o no tienen que estar, o cómo se trabaja esa negativa, sobre todo, se va a tomar con mayores elementos de juicio. ¿Por qué? Porque no se va a depender solamente de un informe de un equipo psicosocial. Maravillosa la labor que hacen los equipos psicosociales, pero se trata de complementarla mediante una intervención que tenga en cuenta la labor, la experiencia, esa intervención experiencial que tenga en cuenta el estado psicoemocional de las partes para que su señoría tenga mayores elementos de juicio que le permita tomar una decisión de más calidad. De esto se trata. En este sentido, está claro, en todo caso, todas las políticas públicas tienen que estar alineadas con la lucha contra la violencia de género, incorporando además para ello las garantías que resulten precisas. Y esta prioridad, desde luego, resulta aplicable a los recursos que he dicho, a los equipos psicosociales, resulta aplicable a los puntos de encuentro familiar, resulta aplicable a los servicios de mediación. Todas las consecuencias de las políticas públicas que tengan algún tipo de conexión o de incidencia en las políticas destinadas a luchar contra la violencia de género como prioridad absoluta y además transversal, deben tener esta perspectiva. Y a ella responde el protocolo que, como os digo, elaboramos desde la Dirección General de Justicia y sometimos al criterio de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que, como sabéis, lo aprobó el 28 de septiembre del año pasado y cuya virtualidad es esa, es que es un documento judicial, adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y en esa medida tiene virtualidad para marcar una serie de criterios en los que se basarán los juzgados a la hora de derivar, de regular el sistema para determinar la idoneidad de un caso. Habrá casos que sean idóneos, otros que no. Aquí se trata de establecer una serie de criterios sólidos, evaluables, mejorables, pero que en cada caso deberán aplicarse atendiendo a las circunstancias de las personas, con caras, con historias detrás, con circunstancias que han de ser analizadas que el juzgado tenga sobre la mesa. Y por eso, en ese protocolo así, se recoge ya en su introducción, como pudisteis ver en la documentación que se os envió, la necesidad de estar alerta ante la violencia de género, no de forma genérica, sino entendiéndose que su presencia supondría la negación de los valores en que ha de asentarse, en cada caso concreto, como digo, la idoneidad y la viabilidad de la coordinación de parentalidad. Su exclusión, además, queda recogida en el documento de compromisos que firman las partes. De esto ya nos hablará después Magali y su equipo. Por otra parte, al hablar de los principios de trabajo por el que se regirá esta figura, se insiste en el mismo sentido. Lo mismo al señalar las funciones de quienes ejerzan la coordinación de parentalidad. Aquí se establece que deberán velar, es tarea de quienes ejerzan la coordinación de parentalidad, velar porque se respeten estos principios de igualdad, de respeto, de reconocimiento mutuo entre los progenitores, así como que de su observancia dependerá la idoneidad o no de la coordinación de parentalidad para el abordaje de una situación específica. Por último, al establecer la dinámica de la derivación judicial, se prevé que con carácter previo habrá una valoración sobre la conveniencia de la coordinación de parentalidad en ese caso específico y para esa valoración se deberán tener en cuenta los principios de igualdad, de respeto, de reconocimiento mutuo, por cuya observancia deberá velarse en todo momento con exclusión expresa de toda violencia contra la mujer. En todo caso, y ya termino, tanto la virtualidad de estas garantías como la necesidad de introducir otras deberán ser objeto de una evaluación continua. Esa evaluación continua debe basarse en la práctica, debe prescindir de todo tipo de prejuicio y para esto, desde nuestra Dirección General al menos, valoramos el trabajo conjunto con el Instituto Navarro de Igualdad como una prioridad.
Lo mismo cabe decir del perfil de quienes gestionen el servicio. Deberá tener una formación específica en materia de violencia de género que sea adecuada a sus funciones y, además, en los mismos términos que se exijan al personal del resto de recursos a los que antes hemos hecho referencia. Debemos avanzar en ese sentido y, repito, para nosotros una referencia fundamental, lo mismo que es, no sé, en el SAM, en el Servicio de Asistencia a la Mujer, de Justicia Gratuita, de asesoramiento jurídico, ahí hay una formación para cuya definición nuestra referencia es el INAI. Debo subrayar, por último, una referencia que no me resisto a hacer, y es que nuestra apuesta aquí no solamente es por obligación normativa, no solamente es por el valor añadido que aporta, sino relacionada con estas dos cosas. Esta es una apuesta feminista. Y es que si entendemos, al menos tal como nosotros lo vemos, ya sea que entendamos el feminismo como una praxis de trabajo, como una herramienta de análisis de la realidad, como una doctrina política, como una filosofía de vida, si queréis, creo que esta apuesta por el feminismo tiene una consecuencia clara, y es que a la hora de mejorar el servicio público de justicia no podemos renunciar a intentar que su intervención, siempre que sea posible y siempre en el marco de la ley y de las garantías que ésta establezca, no podemos renunciar a que esa intervención aporte a las personas que acuden a los tribunales soluciones que resulten liberadoras, soluciones que resulten sanadoras de las situaciones que subyacen a las controversias que ponen sobre la mesa de la juez. Sobre todo cuando sus efectos afectan de forma tan sensible y tan directa a los hijos e hijas menores de edad. Yo creo que como praxis, como filosofía, como herramienta de trabajo, como doctrina política esencialmente liberadora, esta apuesta por el feminismo no puede renunciar a que esa resolución de las controversias, que es tarea de los juzgados, aporte esa dimensión sanadora en la medida que pueda. Esta es la visión también desde la que estamos trabajando. Este es nuestro compromiso y para lograrlo ese trabajo será conjunta con cuantas personas, con cuantas instituciones tienen en su mano hacer una justicia más humana, más cercana, más útil a la ciudadanía. Esto es lo que os quería decir y ahora pues intervendrán Margarita y Raúl para explicaros más pronunciadamente este protocolo, la práctica que están llevando en sus juzgados y cuál es esta realidad. Muchas gracias.
Buenos días. Soy Margarita Pérez Salazar y estoy encantada de poder estar aquí en esta mesa que pienso en la que estamos representados los que trabajamos a pie de obra, los que vemos día a día las necesidades que tenemos desde los juzgados de familia. Así es que va por delante mi agradecimiento a la Dirección de Justicia por haber organizado esta jornada en la que ya se llevaba tiempo trabajando y por haber creado esta experiencia piloto. Indudablemente, a lo largo del tiempo, los juzgados de familia hemos pasado por una evolución que yo creo que ha sido positiva, porque a pesar de no ser una jurisdicción especializada, sí hemos venido contando con más recursos que nos han ayudado a trabajar mejor y a dar una mejor respuesta a las familias con las que día a día nos encontramos. A lo largo del tiempo, yo llegué a un juzgado de familia en el año 93, donde no teníamos absolutamente nada, y realizábamos, recuerdo, y conviene a veces pensar en esto, las entregas de los niños, a veces en el propio juzgado o a veces en las policías. Y cuando después de unos cuantos años, esto era el principio de los años 90, 93, 94, te das cuenta de cómo estamos ahora, pues realmente creo que tenemos que estar contentos por la evolución. Siempre que un nuevo recurso se presenta, y se inicia, en este caso a través de una experiencia piloto, que me parece además que es una manera muy prudente de iniciar un servicio, surgen dudas, surgen cosas a corregir y en todos los que hemos venido implantando ha ocurrido esto. Sin embargo, creo que Navarra ha sido y es un referente, desde luego lo es en el Ministerio de Justicia y lo es desde luego en el Consejo General del Poder Judicial, en cómo se han estructurado los distintos servicios de ayuda a los juzgados y en cómo han venido funcionando. Somos un ejemplo en el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar, somos un ejemplo en el funcionamiento y evolución de los servicios de mediación intrajudicial que se han venido implantando y lo somos ya en cómo se ha regulado legalmente y en cómo está funcionando esta experiencia piloto en coordinación de parentalidad. Así es que pienso que tenemos que estar orgullosos y contentos de esto. Soy muy estricta con el tiempo y más siendo online, así es que son menos cuarto y espero terminar a y cuarto para que Raúl pueda seguir en la siguiente media hora. Voy a dejar a la dirección, en todo caso, la presentación que he realizado por si a alguno de vosotros pues, le interesa tener esto y poderlo ver con un poquito más de calma. Y voy a empezar por el punto de partida, ¿qué nos encontramos en los juzgados? La psiquiatra María Jesús Mardomingo nos dice esto, que realmente estamos ante una conmoción personal y familiar con implicaciones clarísimas para sus protagonistas y con unas consecuencias evidentes en el futuro emocional y personal de padres y de hijos. Hablaba Rafael que en la guía de custodia compartida se situaba en un 25% el porcentaje de parejas conflictivas. La guía que ha salido sobre la gestión positiva de la ruptura de pareja la sitúa en un porcentaje un poquito menor, pero en definitiva es también un porcentaje relevante de parejas que a lo largo del tiempo mantienen un nivel de conflicto muy alto que les llevan necesariamente a utilizar de una manera desmesurada los recursos judiciales, hasta el punto que, como se ha dicho, representan un 90% del trabajo que en el día a día tenemos que dar. Y es evidente que cuando los tribunales tratan de dar una respuesta eficaz, esto lo aprendes rápido cuando estás en un juzgado de familia, la respuesta a través de únicamente respuestas legales no son suficientes. Y, efectivamente, en ello está algo que preocupa y que está establecido como principio legal preferente, que es la protección de los niños y niñas que están en juego en los procesos de ruptura de familia.
porque efectivamente, como veis ahí, son niños que están atrapados en el conflicto, son niños y niñas que tienen un funcionamiento durísimo, en muchos casos haciendo de mensajeros, otras veces parando las disputas, otras veces siendo testigos tremendos de lo que está ocurriendo, con evidentes repercusiones en su ámbito personal, escolar y social. Y además todo esto ocurre, y por eso lo pongo resaltado, sin que los padres sean en absoluto conscientes de la situación a la que están sometiendo a sus hijos, porque los padres están tan enredados en sus conflictos que no pueden ver lo que ocurre con sus hijos. Y además esto genera que cuando los niños tienen consecuencias por esta actitud de los padres, son siempre los chicos los que, en opinión de los padres, precisan ayuda y los que acaban acudiendo a los psicólogos. Hablaba también Rafael, por eso no voy a incidir mucho más en ello, en cuál era la fundamentación jurídica general de la coordinación de parentalidad, porque efectivamente esta ha sido una de las críticas que se ha establecido a la figura, el que carecía de un enraice legal, a salvo en Navarra, donde sí que se ha regulado con carácter expreso mencionando la figura. Pero no hace falta mencionar expresamente una figura concreta para entender que cabe introducirla dentro del mecanismo de los juzgados y de que tenga una fundamentación jurídica general. En el caso de los conflictos de familia es evidente que tenemos muchos instrumentos jurídicos que amparan la intervención de los recursos de familia. Es más, el punto de encuentro familiar no está en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en el Código Civil, ni tan siquiera expresamente en el fuero nuevo. Si lo está la mediación o si lo está la coordinación, pero desde el año 2001 viene funcionando y haciéndolo muy bien. Os pongo aquí algunas resoluciones, como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son sentencias que además nos vinculan y que inciden que la actividad judicial no puede limitarse a reconocer y declarar derechos o a resolver conflictos, declarando y adoptando medidas, porque han de adoptarse las medidas necesarias para la efectividad de lo acordado. Y es que, efectivamente, para parejas en conflicto, incluso en conflicto medio, la resolución, la sentencia, es algo muy frustrante porque no deja de ser un papel con un conjunto de medidas que a veces no entienden y en la mayor parte de los casos tienen muchas dificultades para cumplir. Así es que para hacerlas efectivas, aquellas disposiciones de las sentencias, tenemos que realizar algo más. Veis aquí el convenio, las recomendaciones del Comité de Ministros de la UE, y estas menciones al marco legal de la coordinación de parentalidad fuera ya de Navarra que nos permite la intervención. Veis también Cataluña, que lo tiene regulado con carácter expreso, pero efectivamente, si luego os interesa incidir más en esto, os lo dejo. Una de las cuestiones que me habían pedido aquí era el marco legal de la coordinación de parentalidad en Navarra y particularmente la coordinación de parentalidad como un mecanismo al servicio del plan o pacto de parentalidad. Y es que efectivamente es así. Tanto el espíritu, es decir, lo que en el preámbulo nos dice el fuero nuevo, como las previsiones legales, fundamentalmente estas que os digo, la Ley 74 y la Ley 77, prevén la intervención a través de supervisiones en lo que se llama la responsabilidad parental, es decir, el conjunto de actividades, de comunicaciones y de decisiones que los padres deben seguir manteniendo pese a no convivir juntos. Y, en concreto, la Ley 77 es la que habla de supervisión de las relaciones de los hijos con sus progenitores con esta finalidad, la finalidad de garantizar sus derechos, es decir, situado claramente en el interés del menor, pudiendo a tal fin establecer o fijar un coordinador de parentalidad. No es la única previsión, aquí es la expresa, pero indudablemente el fuero realiza una regulación
muy completa de lo que es la responsabilidad parental. Hay muchas normas dedicadas a ella e introduce principios importantes como es la valoración de los acuerdos, algo que en nuestro derecho navarro, el pacto, siempre ha sido considerado algo prioritario. La orientación de un trabajo con criterios flexibles, con medios adecuados que lo posibiliten y, por tanto, procurar, como dice la Ley 65, todo lo necesario en cuanto a la responsabilidad parental, todo lo necesario para la asistencia física, psíquica y emocional de los hijos. Así es que aquí también encontramos un fundamento para esta figura. Y también es un recurso al servicio del plan de parentalidad porque cuando hay dificultades, dice la Ley 67, también nos permite intervenir. Tanto cuando hay actuaciones de los padres que dificultan gravemente el ejercicio conjunto y también cuando hay desacuerdos que hace que de una y otra manera se esté acudiendo a resolverlos a los tribunales. Y el juez, dice el Fuero Nuevo, podrá adoptar cualquiera de las resoluciones previstas en el número anterior, es decir, en el número 2, las que pueda adoptar para que protejan los intereses de los menores. Así es que cuando hay conflictos, cuando hay desacuerdos, cuando hay dificultades, existe la posibilidad amplia del juez de poder adoptar las medidas que considere adecuadas para proteger el interés de los chicos. ¿Por qué la coordinación de parentalidad es un recurso al servicio del plan de parentalidad? Porque, igual que hizo Cataluña, obliga a los padres a realizar un plus de examen y de precisión cuando viven separados de cómo van a ejercer esa responsabilidad parental conjunta y les obliga a realizar cada uno un plan cuando el procedimiento es contencioso, cada uno realiza un plan o un pacto conjunto cuando el procedimiento es de mutuo acuerdo. Y no voy a incidir mucho en el contenido del pacto, pero sí os aconsejo que leáis la Ley 69 del Fuero Nuevo, que es la que contempla el conjunto de medidas que han de integrar el plan de parentalidad en el procedimiento contencioso o el pacto de parentalidad en el mutuo acuerdo. Os he puesto en rojo aquellas que me parece que es más importante a estos efectos resaltar. La primera, que tiene que versar sobre cómo van a compartir la adopción de todas las decisiones que sean relevantes para el desarrollo de la personalidad de los hijos, o tienen que valorar todos los aspectos personales y económicos que afecten a los cambios de guarda entre ambos, sobre lo que surgen muchas dificultades en ocasiones. El medio por el que se van a transmitir toda la información, unos y otros, con ocasión de la vida en separado, o cómo se relacionarán con otros familiares y allegados. En definitiva, no se trata solo de realizar una previsión de guarda y de visitas o de estancias, sino que nos impone una valoración y una regulación mucho más reflexiva y mucho más exigente para los progenitores de cara a conseguir con mayor posibilidad el bienestar de los hijos. Conclusiones respecto a la regulación del fuero. Pues es una regulación exigente, como decimos. Los padres tienen que estar ahí y tienen que responsabilizarse. No se trata solo de fijar guarda y visitas. Y en situaciones de conflicto, donde en muchas ocasiones falta la más mínima comunicación entre ellos, hace falta una ayuda para que los padres puedan cumplir como responsables de sus hijos con todo lo que la ley les impone en la protección de los niños y niñas. En definitiva, tenemos este nuevo recurso y vamos a ver ahora cuál es el mecanismo de derivación judicial. Y vamos a partir del
instrumento clave para que la coordinación de parentalidad pueda entrar a funcionar, que es una resolución judicial. El marco de intervención de la coordinación de parentalidad se da en lo que se denomina la fase de ejecución de sentencia o bien ejecución de otra resolución. Puede ser un auto de medidas provisionales o de medidas previas. Se trata, pongo ahí también, de poner paz en la guerra. Y primeramente he hecho esta mención de algunas cuestiones con las que nos encontramos para luego en la siguiente diapositiva centrarme más en lo que la guía de custodia compartida establece como criterios de derivación. Pero esto está ya más hecho de lo que yo me he venido encontrando, ¿no? Lo que yo me he venido encontrando es la patología de la judicialización, por ejemplo, en muchos casos, donde me convierto en el tercer padre o madre. Es decir, tengo que resolver todo aquello de lo que ellos son ya incapaces de resolver porque sencillamente, como se llevan mal y no se comunican, han hecho una absoluta delegación de funciones. Y todo lo llevan a resolver al juzgado. Incumplimiento de visitas y estancias. Esto implica demandas ejecutivas constantes en los juzgados. ¿Qué hacer con las negativas de relación? ¿Cómo atajamos las causas de las negativas de los hijos? ¿Cuándo están fundamentadas y cuándo no? ¿Cómo ayudar a estos niños a poder relacionarse mejor? Las interferencias parentales, cómo los propios conflictos personales a veces se transmiten a los hijos y cómo eso repercute en la relación que los hijos tengan con cada uno de sus padres y madres. El rechazo a las nuevas parejas, esto también es un punto que genera, a veces pasado un tiempo ya, la reanudación de muchos conflictos. La intervención de la familia extensa, que a veces ayuda, pero a veces lo hace poco. La escalada del conflicto, de la que también hablaba Rafael, la necesidad de intervenir cuanto antes para que los conflictos no se eleven y no se conviertan en situaciones de violencia. El incumplimiento de las medidas económicas, que en muchas ocasiones lleva detrás una falta de conciencia absoluta de las consecuencias que eso tiene para los hijos y donde creo que la coordinación tiene también mucho que hacer. Las consecuencias de la falta de comunicación, tanto entre padres como con lo que afecta a los hijos. Y, como decía, finalmente siempre son los niños los que acaban siendo tratados y cuando vuelven a casa se encuentran en la misma situación y, por tanto, es difícil que en realidad mejoren. ¿Cómo identificar la alta conflictividad? Esto lo determina la guía del Consejo. Cuando vemos niveles significativos de rabia y de desconfianza, el interrogatorio de parte, que es una de las pruebas que practicamos en Derecho y que en Derecho en los conflictos de familia yo desde luego la considero muy relevante, esto se aprecia mucho, este nivel de rabia y de desconfianza. Por tanto, es un dato de lo que luego te vas a poder encontrar. Un conflicto verbal reiterado, una comunicación insuficiente, cuando no se reconoce nada en el otro progenitor, el otro cree siempre que es el otro el que falla. La imposibilidad o dificultad de deslindar las cuestiones de los hijos de las nuestras, de las suyas propias. Incidencia en conductas reprobables o negligentes. Y luego demandas ejecutivas por todo, por ropa, enseres, por cumplimiento de cuestiones a veces que os sorprenderían, como, por ejemplo, poner una demanda ejecutiva para que el juez decida si los niños en verano tienen que ir provistos de leche solar. Y también la reticencia a aceptar ayudas. Y, por último, antes de entrar en los mecanismos de derivación, esto también lo ha mencionado Rafael, estamos trabajando y el contexto del trabajo en coordinación de parentalidad son parejas de conflictividad o lo que se denomina parejas de alta conflictividad, que en muchos países además están catalogadas así. Ya cuando se dan determinadas características se les pone este nombre porque eso permite ya establecer unos mecanismos de ayuda concretos. Y respecto a la coordinación en casos de violencia, solamente decir estas menciones.
Creo que la situación de violencia de género es una situación familiar muy concreta y específica que debe ser valorada en cada caso. Por tanto, no pueden establecerse, a mi entender, ni afirmaciones generales de prohibición ni afirmaciones generales de admisión, aunque sí que creo que la intervención aquí es una intervención excepcional. Hay que distinguir alta conflictividad y violencia. Esto no siempre es fácil, pero de acuerdo a lo que nuestra legislación ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, no así el Código Civil, pero sí, por ejemplo, todas las leyes autonómicas como la del País Vasco, como por ejemplo la de Navarra, en temas de guarda y de guarda compartida, y nos sirve también para aquí. La mera denuncia, por ejemplo, dice el Fuero Nuevo, no es suficiente para impedir la posibilidad de guarda compartida. Bueno, pues llevando esa afirmación aquí, la mera denuncia tampoco debería excluir de manera absoluta la intervención en situaciones de violencia. Creo que nos tenemos que centrar en la situación de riesgo, en la situación de igualdad, en las necesidades de la mujer en cada caso y en la valoración que el equipo de coordinación pueda realizar con respecto a la intervención. En todo caso, me atrevo a realizar estas consideraciones en cuanto a la posible intervención, a veces protectora a la mujer, en materia de violencia de género. Por ejemplo, en cuestiones relativas a la ayuda de comunicación cuando se han acordado órdenes de incomunicación, pero se mantiene el ejercicio compartido de la responsabilidad parental, donde no puede dejarse a la mujer sola con el deber de comunicarse con aquel con el que tiene la orden de incomunicación y teniendo que adoptar decisiones en conjunto. Así es que puede ser un mecanismo de ayuda este servicio para este caso concreto. Y también en aquellos supuestos donde la mujer maltratada tiene además la dificultad añadida de que sus hijos se han aliado con el maltratador, de forma que no han entendido los hijos ni la razón de la denuncia y se encuentran particularmente enfadados con su madre. Y también aquí puede haber un trabajo importante entre la madre y esos hijos para que realmente puedan aprender lo que ha ocurrido. Y si hay un plan de parentalidad que uno y otro realizan, todas las cuestiones relativas a la intervención e interpretación y aplicación del plan de parentalidad también creo que es importante en situaciones de violencia que puedan contar con esta ayuda. Bien, dicho esto, la guía del Consejo que nos dice, aunque sobre esto también ha incidido Rafael, pero me voy a quedar con estas menciones concretas de la guía. He de deciros que en esta guía del Consejo, yo creo que son 12 profesionales que han intervenido, aparte ya de los que forman la Comisión de Igualdad, 3 somos de aquí. Así es que insisto en que realmente Navarra en todas estas cuestiones es considerada en el conjunto de España como una comunidad que hace las cosas bien. Dice esta guía que resulta imprescindible y urgente que se realice una regulación detallada y homogénea de la figura, y es verdad, y se llegará a hacer una regulación de la figura, como ha ocurrido con otras también. Ha de concretarse la función teórica y práctica necesaria para acceder al servicio, es decir, la formación. También esto es cierto, también es muy amplio ya la unanimidad o el consenso, más que la unanimidad, en que desde distintas profesiones se puede acceder a la coordinación contando con una formación específica en esto y ya está empezando a contar con especialidades y formaciones en este sentido. Han de concretarse los criterios de derivación, dice la guía, y ha de imponerse una regulación de protocolos de derivación claros que garanticen la adecuada intervención y coordinación con el juzgado. Y esto es lo que se ha tratado de realizar con el protocolo que ha elaborado Navarra y
que creo que sirve como hoja de ruta y que está bien realizado. De hecho, después de que la dirección lo realizara, lo examinamos en la sala de gobierno y fue efectivamente, como ha dicho Rafael, aprobado. La hoja de ruta nos la marca la resolución judicial. Esto es también lo que establece el protocolo. Es el auto o sentencia, el inicio del trabajo. Es una intervención que se concreta en esta fase y es una intervención judicializada. Es decir, es el juez quien decide la intervención, es el juez quien decide cómo se hace la intervención y es el juez quien enmarca las facultades del coordinador. Ha de ser, como dice la guía, pedagógica, una intervención pedagógica dirigida a enseñar a los progenitores a gestionar su situación de conflicto. Por tanto, al igual que como ocurre con el punto de encuentro familiar, la finalidad de intervención de la coordinación es que deje de existir la necesidad de su intervención. Por tanto, hay que enseñar a las partes en conflicto a que aprendan a caminar solos de una manera mejor que como venían realizando. Bien, me voy a centrar ahora y por último en el protocolo de Navarra. La derivación, como digo, se tiene que hacer en resolución judicial, que debe indicar el objeto de la intervención, la duración inicial prevista y las facultades concretas que se otorgan en cada caso al coordinador. Previamente, como también ha indicado Rafael, el propio equipo de coordinación debe valorar la viabilidad del caso. Es decir, el juez lo acuerda en la sentencia, pero está en el protocolo previamente previsto que la coordinación, los coordinadores, reunidos con las partes y con sus abogados, determinan si el asunto es viable o no. Se puede haber hecho antes esta valoración de viabilidad. Lo ha podido hacer el propio equipo de psicólogos del INML o de trabajadores sociales en las periciales que al efecto han podido realizar en el procedimiento, a lo largo del procedimiento. Concretamente, dice el protocolo que se tiene que concretar el profesional designado, el objeto de la intervención, la duración, que es entre 3 meses y 1 año y medio. Si no puede establecerse inicialmente, dice el protocolo, pues que se podrá establecer a lo largo de la intervención. Los miembros de la familia que han de participar en el proceso. Es verdad que esto también es modificable. Inicialmente puede marcarse en los progenitores y después tener que intervenir también con los hijos, o se entiende que algún hijo por su edad no, pero luego ya sí. Y luego la periodicidad de los informes de seguimiento. Está establecido que hay un informe inicial, otro a lo largo de la intervención y otro al final. Pero el juez puede marcar en cada caso un establecimiento de informes pues, con más frecuencia. El acceso a la coordinación dice acceso de la coordinación a la información de otros profesionales que intervienen con la familia con el único fin de coordinar la intervención. Y es que el coordinador tiene acceso a información que está en el expediente judicial con un compromiso de confidencialidad y solo en la medida en que precise esa información para poder trabajar. Se impone la colaboración con abogados y abogadas. Además, pienso que este es un servicio que seguro es bienvenido por los abogados y abogadas porque no hay nada peor que una pareja conflictiva para el bienestar de los abogados que las llevan, particularmente en los fines de semana. Capacidad para entrevistarse también con los niños y con las niñas. Y solamente la posibilidad de adoptar decisiones si el juez lo enmarca y da esta posibilidad. En general, y sobre todo al inicio, lo que entiendo que se realizan son propuestas de resolución que después el juez en cada caso asumirá o no asumirá. Esto de algo ya he mencionado, la sesión informativa con abogados, la confidencialidad y aceptación de las normas. Confidencialidad
no respecto a lo que ocurra en las sesiones de coordinación de parentalidad con respecto al juez, porque, a diferencia de la mediación, aquí el coordinador cuenta al juez lo que ocurre y da propuestas de resolución. Confidencialidad del coordinador de parentalidad con respecto al acceso a la información de los autos. Los informes ya os los he dicho, la interferencia también. Y uno de los temas que ha generado también dificultades es el tema de la intervención obligatoria. ¿Bien? Es una intervención parecida a la que se ha venido estableciendo con los puntos de encuentro familiar. Es decir, cuando un juez en una sentencia acuerda una derivación al punto de encuentro familiar, no está pensando en hacer la pregunta de si quieren o no quieren ir. Aquí es igual. Sin embargo, sí prevé el protocolo la posibilidad de que se establezca una oposición motivada, que el juez puede valorar en cada caso. Y también en otros recursos, como es el del punto de encuentro familiar. Tenemos que tener en cuenta que un plus de imposición en este escenario en el que nos encontramos tenemos que realizar. Pero eso no significa que en todas las ocasiones en las que el juez establece una medida de que finalmente no se vaya a llevar a la práctica, en la totalidad de las veces vas a imponer una multa coercitiva o vas a cambiar las medidas de guarda y custodia. Puedes valorar en cada caso qué hacer. Por tanto, me gustaría enmarcar esta intervención obligada en un contexto de flexibilidad donde todo el mundo tiene voz y donde finalmente el juez resuelve indudablemente con estas posibilidades coercitivas que le da el 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En definitiva, se trata de que puedan actuar en el futuro los padres de una manera más protectora para sus hijos a través de este mecanismo de ayuda. Los informes, las propuestas que realice el coordinador, ¿son vinculantes para el juez? Pues no, no son vinculantes. El juez determina las facultades de intervención, supervisa las decisiones, el coordinador le da propuestas, pero el juez las puede modificar e incluso puede dar traslado de esas propuestas del coordinador a las partes para que manifiesten qué opinan de la propuesta y finalmente dictar una resolución. Pero es una manera de trabajar para el juez infinitamente más satisfactoria porque cuenta con alguien que está ayudando a esas personas en algo que el juez no puede hacer y que, desde luego, facilita el que las cosas puedan tranquilizarse. Es muy importante, entiendo, la comunicación del juez con los coordinadores de parentalidad. Esto iremos también mejorándolo. Ha pasado con otros servicios. También es cierto que unos tribunales y unos jueces se comunican mejor que otros con los servicios, pues por las propias características personales del juez o por lo que sea. El otro día, por ejemplo, escuchábamos a Pascual Ortuño en una jornada que hicimos online que él daba su móvil a los coordinadores y se comunicaba así. Bueno, pues seguramente no todos los jueces dan el móvil a los coordinadores para que puedan comunicarse tan fácilmente con ellos, pero sí es importante, como ocurre con otros, establecer mecanismos de coordinación, porque si pedimos desde justicia a recursos sociales de ayuda que nos ayuden, tendremos que establecer mecanismos para que esas ayudas finalmente lleguen y para que se hagan de una manera eficaz. Y luego, y por último, ¿qué puede obtener una familia de la intervención de parentalidad? Y con esto termino. Pues creo que la familia, a través de la coordinación de parentalidad, puede cubrir la necesidad de estar con un profesional que esté bien formado en momentos difíciles, donde seguramente se siente muy solo y donde no va a saber qué hacer. Creo que puede generar confianza en su intervención y para ello es importante que mantenga niveles de imparcialidad, lo cual a la vez tiene que ver con la formación. La familia ha de saber que el coordinador de parentalidad puede detectar el conflicto existente y, sobre todo, sabe tratarlo. También ha de sentir que su labor principal se va a centrar en los derechos de la infancia y en el beneficio de las personas menores de edad.
La familia, los progenitores deben comprender por qué interviene el coordinador. Para ello es esencial cómo se deriva, qué entrevistas se realicen e, indudablemente, el papel de la abogacía, que no lo pongo, pero lo digo. En todo esto tiene que cambiar y tiene también que pensarse en una intervención de la abogacía desde un prisma más colaborativo. La familia debe saber qué funciones concretas puede realizar el coordinador de parentalidad y que la comunicación con el juez ha de mantenerse siempre, es decir, que el juez va a saber lo que ocurre para realizarle sugerencias o para realizarle recomendaciones. La familia debe conocer que puede coordinarse con otros profesionales del ámbito social, jurídico, psicológico, de la salud, que presten o hayan prestado servicios a esta familia. En definitiva, transparencia, porque la transparencia en lo que se haga genera confianza y la confianza genera la posibilidad de que las familias se dejen ayudar. Y, por último, entiendo que estamos en el inicio, aunque ya llevamos un tiempo, todavía este es un recurso que está aprendiendo, que no tiene tanta ruta como otros que ya están funcionando aquí y, por tanto, se necesitan experiencias. Se necesitan experiencias para valorar la intervención y se necesitan experiencias para ir mejorando en la intervención. En ese camino estamos, pero, desde luego, desde un juzgado de familia y desde titular de uno de ellos, yo agradezco sinceramente el que este recurso se haya puesto en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Dirección General por la organización de esta jornada, a la Secretaría de Gobierno por facilitarme el poder estar aquí también y a mi compañera aquí en la mesa también, a Marta, que bueno, si bien en la presentación ella parecía que me elogiaba, pues yo tendría que elogiar mucho más porque creo que ella es bastante el motor y la causa por la cual estoy aquí. Como ya me han presentado, soy Raúl Asensio, soy el letrado de la Administración de Justicia, el juzgado número 2 de Tudela, que tiene atribuida la competencia también para conocer de los asuntos de violencia sobre la mujer. Poco a poco voy a intentar restar el mínimo tiempo posible al debate y un poco plantear o bajar cada vez más, porque poco a poco vamos bajando a lo que es la labor y la situación que nos hemos encontrado en los juzgados con la aparición de este nuevo recurso. En mi juzgado llevamos casi un centenar de ejecuciones forzosas de familia, es decir, procedimientos en los que se está ejecutando una resolución dictada por el juez que tiene que ver con asuntos de familia y casi prácticamente la mitad de ellas son de asuntos de violencia sobre la mujer. Este es el marco en el que nos encontramos. Sin embargo, para ya ir al caso concreto, tenemos únicamente dos asuntos derivados a coordinación de parentalidad y precisamente uno de ellos no es una ejecución, que parece que sería lo lógico, no es algo que deriva de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es el procedimiento de intervención judicial en el caso de desacuerdo entre los progenitores sobre cómo se ejercita la patria potestad. Vamos a ver que muchas de las cosas que se han tratado, que tanto Rafael como Margarita han dicho, han tenido su reflejo y su adaptación en el juzgado durante todo este tiempo. Ha sido una pena no poder celebrarlo antes, pero también hay que reconocer que, por la parte que me toca, he tenido más tiempo para ver el recorrido y descubrir mayores problemas o dudas que se han suscitado a lo largo del mismo. La primera de las dudas que tengo es, ¿qué hago yo aquí? Y supongo que algunos de vosotros también, porque hay que reconocer que la figura del letrado de la Administración de Justicia no es excesivamente conocida. En general, entre los operadores jurídicos se conoce que es un juez, que es un abogado, incluso que es un fiscal, pero un letrado no lo es. Y pese a ser desconocidos y
y tener un papel hasta cierto punto secundario, se puede ver que entre nuestras labores, entre nuestras funciones, está la coordinación con las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, como puede ser con Navarra. Por lo tanto, en el momento en el que la Dirección General está aprobando un protocolo y está aprobando la aparición de un nuevo servicio, nosotros tenemos que hacer lo posible por hacerlo efectivo, por hacerlo avanzar. Obviamente tenemos el impulso procesal, tenemos que hacer avanzar también los procedimientos y tenemos también que garantizar el acceso a la información por parte de los interesados. Obviamente dirigimos a la oficina, dirigimos desde un aspecto técnico-procesal a la oficina judicial y, por lo tanto, es importante las instrucciones que damos de cara a cómo nos relacionamos con el coordinador de parentalidad o cómo se dictan las resoluciones necesarias para hacerlo efectivo. También tenemos una función muy importante, que es la que tiene que ver con la admisión de escritos y sobre todo con la admisión de las demandas, lo que nos va a dar un pulso y nos va a dar una información muy importante sobre todo a la hora de detectar esa alta conflictividad. Por lo menos, aunque sea numéricamente, ya sabemos perfectamente cuál es el íter de una familia, o sea, de una pareja que está afrontando una ruptura y ver cuántos procedimientos va acumulando esa familia. Nosotros lo llamamos mira el árbol. ¿Qué árbol? Porque, bueno, pues con el sistema de gestión procesal que tenemos, enseguida podemos detectar cuando de una resolución judicial empiezan a aparecer problemas, empiezan a aparecer peticiones de las partes que se van traduciendo en nuevos procedimientos cada vez más. Pero si hay algo que nosotros tenemos, obviamente tenemos la dación de cuenta para decirle al juez: fíjese, señoría, esto está pasando, que eso es muy importante. Y, de hecho, así es como se inició nuestra primera andadura con el coordinador de parentalidad, pero, sobre todo, es que debemos de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Un poco encardinando esto con lo que ya se ha dicho, es que el coordinador de parentalidad viene a ayudar a hacer efectivo el derecho fundamental, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero es más, yo creo que aquí estamos dando un paso más adelante. Me ha gustado mucho la expresión que ha utilizado Rafael de que con este recurso se puede construir ciudadanía. Hay que poner, nos lo decía ya la Carta de 2002 de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, hay que poner al ciudadano en el centro del servicio público que al fin y al cabo estamos prestando. Y yo creo que esta figura ayuda mucho a conseguirlo. Voy a ser relativamente breve porque básicamente mi exposición tiene que ver lo que tiene que ver con lo que es la irrupción o la aparición de esta figura en nuestros procedimientos, en nuestro juzgado y, de otro lado, con lo que es llamémoslo, la coordinación de la coordinación. Todos los problemas que han aparecido durante este tiempo, desde julio de 2019 que se aprobó el protocolo hasta hoy en día, porque los dos procedimientos que tenemos en nuestro juzgado todavía no están cerrados, todavía está trabajando el coordinador de parentalidad en ellos. Lo que son las cosas. Obviamente todo viene por una comunicación que se efectúa desde Secretaría de Gobierno diciendo se ha aprobado este protocolo, se ha aprobado este servicio. Lo que son las coincidencias, justo viene a ser en julio de 2019 y me encuentro que coincide en el tiempo que hay una expareja, hay una situación que no se puede definir de otra forma que de alta conflictividad y que había podido conocer porque se trataba de unas partes que acababan de plantear en la intervención, en el desacuerdo por el ejercicio de la patria potestad. En concreto era por el régimen de comunicaciones. Esto supongo que lo habrás visto millones de veces. Este es el que nosotros llamamos el asunto del teléfono. Esto es por el teléfono, por a ver qué pasaba con el teléfono, si llevaba el teléfono, si el crío llevaba el teléfono, si no. Pues a partir de ahí resulta que coincide también con que, y también están liquidando el régimen económico matrimonial a la vez. Y también una de las partes ha interpuesto un procedimiento ordinario para la protección de los derechos fundamentales del menor a la vez. Y están teniendo una ejecución forzosa de familia por otros pronunciamientos de la resolución. Es decir, es que me encajaba, o sea, todo encajó perfectamente. Aprovechando
el que nosotros también, como letrados, tenemos una de nuestras funciones es el que todo lo que tiene que ver con el régimen económico matrimonial, en principio, la primera comparecencia se hace ante nosotros para intentar que se alcance un acuerdo. En ese momento ya puedo plantear a los propios abogados, porque son los mismos en todos estos procedimientos, que igual la vía que estamos llevando no nos está llevando absolutamente a ningún sitio. Nos está llevando a procedimiento tras procedimiento, a ir agrandando, haciendo más grande ese árbol. En un principio hay que reconocer que bueno, se plantea como algo escéptico, pero ¿esto qué es? ¿Una mediación? Porque esta es otra cosa, este es otro de los problemas, es la definición de un recurso que acaba de aparecer. Nadie sabe exactamente qué es esto del coordinador de parentalidad. Obviamente, yo reenvío la información que tengo para que vayan conociendo lo que puede ser. A los pocos días ya recibo la primera llamada de una de las partes. Esto me interesa. Es que yo ya me veo superado, porque es cierto, porque la abogacía tiene una función. Y un poco podemos hablar también, esto es una jornada de trabajo y esto es un momento idóneo en el que estamos operadores jurídicos de diferentes ámbitos en el que podemos ver cuál es nuestra función, hasta dónde podemos llegar. Porque un tramitador no puede estar haciendo de psicólogo. No puede, porque hay que reconocer, nosotros nos vemos en situaciones en las que las partes, cuando ya se ven completamente saturadas, que ni el órgano judicial no le da respuesta, el abogado tampoco termina de darle respuesta, viene directamente al juzgado y hace comparecencias al hilo de los problemas que tiene. Y muchas veces parece una sesión de terapia que obviamente no es donde se debe dar. Como os digo, en un principio es un recelo, o por lo menos esto que es, pero poco a poco va avanzándose en esta figura puede resultar interesante porque el abogado se ve superado en la posibilidad que tiene de poner sus recursos, porque él puede poner escritos, pero llega un momento en que ya ni le puede atender. Y como bien decía Margarita, llega un momento en el que no le compensa. Son profesionales liberales y no le compensa ese procedimiento el gasto que le está suponiendo o los recursos que él está invirtiendo. Pero no solo es recelo, desconocimiento por parte de los abogados, es que su propia señoría tampoco conoce desde un principio cómo va a funcionar o si realmente es un recurso que le pueda ayudar para dictar una resolución o para ayudar al cumplimiento de su resolución. Por lo tanto, nos encontramos con dos problemas y en estos es necesario avanzar. Por un lado, el desconocimiento, hay que fomentar el conocimiento de la figura y por el otro lado, la definición. ¿Qué es un mediador? ¿Hasta qué punto podemos considerar obligatoria o qué pasa cuando el juez acuerda que obligatoriamente tienen que ir, pero vemos una renuencia por una de las partes o se ve a una de las partes que está obstaculizando de modo deliberado la labor del coordinador de parentalidad? La gestora, que lleva uno de los procedimientos, me lo planteó el otro día. Oye, ¿qué pasa? Parece que no quieren ir, porque una de las excusas fue la parte tiene la agenda muy apretada. Bueno, pero eso no es una causa legal ni siquiera de suspensión de un juicio, ¿no? Porque si me dicen, no, claro, la primera sesión de información tiene que ir acompañada de su letrado me presenta que tiene otro juicio, pues obviamente vamos a suspender, pero porque la agenda, su vida ya la tiene planificada, no es una causa legal para eso. Este tipo de actitudes, ¿cómo se pueden sancionar? Y claro, yo le dije, pues realmente tengo mis dudas si es hasta qué punto es obligatorio o hasta qué punto qué advertencia o qué admonición le podemos decir. Y nos quedamos con una primera la que tenemos, una muy genérica, le parará el perjuicio, si no acude, le parará el perjuicio que haya lugar en derecho, ¿no? Esto lo decimos siempre y no sabemos lo que quiere decir, porque ni sabemos en qué se traduce. Pero bueno. Por suerte le dije que venía esta jornada de trabajo y dijo, bueno, pues entonces pregunta al ponente. Digo, pues yo soy el ponente. Pues vamos apañados. Digo, pues no lo sé. Yo creo que esto es una pequeña anécdota para ver que en el fondo seguimos trabajando todavía y seguimos desarrollando la relación con el coordinador de parentalidad y la relación a todas las bandas, porque esto sí que es importante. Necesitamos sincronizar
tanto lo que se hace por parte de abogados, lo que ordena el juez, lo que hace el coordinador, lo que hacemos nosotros como letrados y ordenamos a la oficina para que realmente este servicio funcione. Dicho esto, el primero de los asuntos que nosotros derivamos fue precisamente un asunto que venía de una resolución dictada por nuestra calidad de juzgado con competencias en materia de violencia sobre la mujer y nos entraron dudas. Lógico. A ver, si tenemos el 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que parece que te dice está vedada la mediación en los casos de violencia. Y parece que claro, ¿cómo interpreto esto? Claro, si considero que el coordinador de parentalidad es como un mediador, apaga y vámonos. Pero es que no es un mediador. Y realmente esto fue ver la luz, o por lo menos a nosotros nos dio una oportunidad de tenemos un recurso más, una posibilidad más de intentar atajar lo que vemos que se nos está viniendo encima. Porque esto no va a parar nunca. Porque esta dinámica no se va a cortar. Me voy a pisar un poco el final, pero realmente esta dinámica se ha cortado. Lo que es la intervención del coordinador a día de hoy está teniendo sus frutos, puesto que ese procedimiento que subyacía algo económico se ha cerrado, está terminado. Se han terminado las comparecencias de las partes para contarnos situaciones que luego tampoco podemos dar mucha respuesta. Se ha cortado la conflictividad en gran parte. Obviamente no se pueden hacer tampoco milagros, ¿no? Porque tampoco se lo podemos pedir al coordinador de parentalidad, pero hay que reconocer que la experiencia está siendo bastante positiva. Y creo que es necesario, porque si a nosotros como juzgado de violencia sobre la mujer nos quitan este recurso, creo que sería un error bastante grande, porque sí que está dando salida a situaciones que se puede trabajar. Y eso es importante, porque a nosotros nos da una garantía el saber que primero, antes de nada, nosotros estamos derivando, y es el servicio el que dice si puede trabajar o no puede trabajar. Y obviamente, ante una situación de violencia, llamémoslo como queramos, sea violencia ya no solo la física, sino o violencia económica, si se detecta por parte del profesional que no se puede trabajar, nos va a decir es que no es apto para poder continuar. Algo que no ha pasado y que entiendo y espero que no pueda pasar o que por lo menos no se institucionalice como no, esto es un procedimiento que viene del juzgado de violencia sobre la mujer, no cabe coordinador de parentalidad. No creo que sea la situación, porque ya lo sabemos claramente, es que hay situaciones. El concepto procesal de qué es un proceso de violencia sobre la mujer no necesariamente casa con lo que es una situación de violencia sobre la mujer que se puede estar dando, que puede ser que no esté detectada y que puede ser que aflore precisamente con la intervención del coordinador de parentalidad. A este respecto yo entiendo, y en esto sí que viendo el informe que hizo el mes pasado el Instituto Navarro de Igualdad, sí que coincido que hace falta formación, pero una formación transversal que debe ser para todos, para la ciudadanía y obviamente para los profesionales que estamos operando, formación con perspectiva de género y sobre lo que es la violencia sobre la mujer, a todos los niveles, desde la oficina, jueces, fiscales, todos. Entiendo que lo contrario, es decir, el cerrar esta posibilidad sería un poco abandonar a la mujer que pueda resultar, y obviamente a la mujer y a los hijos que van con ello. Sobre la coordinación de la coordinación a la metacoordinación, ya veo que ya me estoy pasando un poco, pero básicamente lo importante, tenemos dos vías. Primero, a nivel de resoluciones, tuvimos la primera duda de qué tipo de resolución se tiene que utilizar, ya lo ha dicho Margarita, tiene que ser una resolución judicial, porque al fin y al cabo aparece casi el coordinador de parentalidad como un auxiliar del juez. Es normal, es decir, una cierta autoridad está delegando allí. Todavía hay mucho que definir y mucho que determinar, pero parece que hay una transferencia de autoridad hacia el coordinador de parentalidad y por lo tanto tiene que ser una resolución judicial. Se hablaba de sentencia, pero por ahora, a día de hoy, claro, no tenemos sentencias que se haya acordado directamente, ¿no? que el recurso como tal en sentencia. Lo que estamos viendo es que en ejecución de familia se dicta una resolución que al final podía ser auto, pero al final le hemos acordado que con una simple providencia también se ha podido derivar. Y está claro que diligencia de ordenación no, porque los letrados, hacemos cosas, pero no tanto, no es ni mucho menos nuestro cometido. Nosotros, obviamente, podemos dar cuenta a su señoría para que valore, para que vea si cabe derivar o no para valoración.
La siguiente resolución es la resolución final. Y es que todavía, como digo, ahí también tenemos dudas, porque no sabemos, no hemos terminado todavía las intervenciones en ninguno de los dos asuntos. Pero sí que es cierto que se nos plantea una cuestión, y es que el informe final plantea muchas propuestas de modificación de resolución. Y obviamente nos encontramos con un problema procesal. Al fin y al cabo yo soy procesalista. Y es, ¿qué hacemos a continuación? ¿Qué hacemos en un proceso de jurisdicción voluntaria de intervención judicial en desacuerdo de la patria potestad? ¿Puedo modificar las medidas que ha acordado en una sentencia de divorcio? Tenemos una duda, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Procedemos de oficio? ¿No procedemos de oficio? Y aquí voy a apuntar una cuestión, la modificación de medidas está legitimado el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, que también, como se apuntaba, tiene entre sus funciones velar por los intereses del menor. Y, por lo tanto, entiendo que también es muy importante meter y sincronizar al Ministerio Fiscal en toda esta cuestión y poner en valor el papel que puede jugar el Ministerio Fiscal en ello. Es que hay que reconocer el principio dispositivo, es decir, el principio de instancia de parte, el de aquí o me dice la parte lo que haga algo o no lo hago. En familia hay que modularlo, hay que moderarlo y hay que definirlo, pero cada juez tiene su forma de interpretación de ese principio, al igual que cada juez decide si le da el teléfono o no le da el teléfono al coordinador de parentalidad. En conclusión, creo que es muy necesaria esta figura, creo que es positiva, hay que darle más recorrido y, de hecho, una de las cuestiones que más tristeza nos han producido en los últimos meses fue la comunicación que se hizo desde Dirección General en diciembre diciéndonos hasta aquí hemos llegado. No podemos asumir, este proyecto no podemos asumir más casos porque ya hemos llegado al tope. Espero que se mantenga, que saquemos conclusiones, porque claro, hay que ver si realmente está funcionando o no. Aunque la primera impresión, sin duda alguna, es más que positiva. Nos está dando una vía de escape, una vía de solución de conflicto que directamente no estamos encontrando. Hay que ver que los recursos que nos da el 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando nos encontramos con los problemas en las ejecuciones forzosas de familia, son en cierto modo limitados, ¿no? Porque las multas coercitivas, y más en asuntos de violencia sobre la mujer, pero ¿cómo le voy a poner una multa coercitiva a alguien que no tiene recursos en la mayoría de los casos? ¿Cómo le puedo obligar por esa vía? O, aunque tuviese recursos, ¿podría llegar hasta el punto de comprometer su vivienda embargándosela para poder hacer efectiva esa multa coercitiva? Yo creo que, sin duda alguna, la construcción que lleva consigo el apoyo, el trabajo que se está haciendo desde la Coordinación de Parentalidad es mucho más adecuado a la situación. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, que no estaba esto previsto, pero tengo aquí jefes en la sala por haber dicho que hemos trabajado, porque ha habido días que es verdad que hemos terminado la jornada diciendo ¿qué has hecho, Marta? Y la respuesta es nada. Pero no es nada porque es verdad que hoy estamos aquí y ha habido mucho trabajo. Y para mí, trabajadora social, el grandísimo descubrimiento que me ha tocado hacer a lo largo de este tiempo, de toda esa fase procesal, ¿no? Que si será providencia, que si será diligencia, y a mí, francamente, como trabajadora social, aunque conozco los documentos, me resultaba, me daba un poco igual, la verdad, tengo que decirlo. Bueno, con esto vamos a dar paso al debate, si hay alguien que se anima en la sala, y desconozco si va a poder recogerse algo sobre las personas que nos están escuchando online. Bueno, voy a dar paso a la sala a ver si alguien se anima y después de lo hablado quiere hacer algún apunte. Disculpa, Marta, al hilo de lo que comentabas, sí que me parece importante o relevante señalar que, y también lo decía Margarita, en el fondo nos suele suceder que no podemos utilizar un recurso como un simple medio de derivación y ahí tienes esto. Estamos poniendo en contacto dos mundos completamente paralelos y fíjate, tú que estás trabajando en el INML,
tampoco conocía la labor que podéis estar llevando. Pero ya cuando un coordinador de parentalidad se acerca al juzgado, es que entiendo que puede ser para él igual hasta la primera vez que pisa un juzgado si te descuidas. Y por eso es muy importante la labor de información y de acogida que se puede hacer por nuestra parte para que queden claros, porque un psicólogo no tiene por qué saber de proceso. Aunque es muy importante que sepa el proceso, porque más que nada ya es una de las cuestiones que se recogen en el protocolo, que se le tiene que dar acceso a todo lo que es el procedimiento judicial, pero no solo a eso, sino también a los posibles otros procedimientos judiciales que puedan tener, y no solo civiles, sino penales. Por eso es importante orientar en esa situación o orientar en el íter procesal del procedimiento en el que está interviniendo ese coordinador de parentalidad, y por eso no podemos dejarlos solos o decir, no, aquí está, ya no te doy más información. Tenemos que encontrarnos, tenemos que estar abiertos a esa relación. Yo sí, mientras alguien se anima a levantar la mano, estoy completamente de acuerdo. Pienso que la experiencia que hemos tenido desde el año, creo que 2001, donde empezaron los puntos de encuentro familiar, es importante porque en su momento, cuando se fueron generando los puntos de encuentro, hubo muchísimos problemas de cómo encajar todas estas intervenciones, como decía Raúl, dentro de lo que es la rigidez de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no solamente no tiene más que un artículo dedicado a la ejecución de familia, el 776, no tiene más, pero es que el resto de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos encajan muy mal dentro de los conflictos que suelen ocurrir en familia. Si a eso le añades recursos que intervienen en la fase de ejecución, bien de la jurisdicción voluntaria o bien de la sentencia o de un auto de ejecución posterior, si a eso le añade recursos en los que la Ley de Enjuiciamiento Civil jamás pensó y que además no están regulados, pues claro, tenemos problema. Y esto en las cabezas de jueces, letrados y fiscales es un poco lío porque efectivamente somos muy normativos, nos cuesta muchísimo. Yo recuerdo un debate cuando se formuló todo el protocolo de derivación y de coordinación entre los juzgados y los puntos de encuentro familiar. Ya hace ya unos cuantos años, pero no muchos, ¿no? Y en aquel debate se decía qué pasaba cuando llegaba el primer informe del punto de encuentro familiar al juzgado, donde tú ya lo habías derivado y de repente te venía un informe donde te contaban un montón de propuestas, un montón de cosas, de intervención, qué se hacía con esto, ¿no? Y entonces, pues algunos planteábamos que con ese escrito inicial se abría una ejecución directamente, ejecución de esta familia, ¿no? Y con eso ya, con la resolución judicial y con el primer informe, abrías carpeta punto de encuentro. Y otros jueces entendían que aquello era una aberración jurídica y que nos estábamos inventando la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero indudablemente algo hay que hacer y con los principios de audiencia, de tutela, de dar traslado, de que uno sepa lo que no. Desde luego que hay que gestionar mecanismos para que con todos los servicios con los que ahora trabajamos nos podamos coordinar. Y otra cosa que decía Raúl, ¿cómo modifico todo lo que... Claro, me van haciendo propuestas y ¿qué hago? Bueno, pues también este ha sido un aprendizaje que con respecto a la intervención de los puntos de encuentro familiar puede servir. Los puntos de encuentro familiar son un lugar en Navarra donde no solo se entregan niños o se hacen visitas supervisadas. Desde hace mucho tiempo, Navarra, en los puntos de encuentro familiar, trabaja para que esas familias dejen de acudir al punto de encuentro familiar. Y eso implica que hacen intervenciones mediadoras, que resuelven muchas cuestiones y que llegan a acuerdos. Y muchas veces del punto de encuentro te llega un informe diciendo que han llegado a acuerdos sobre cómo van a gestionar determinadas cuestiones, más concretas o no. Y nos planteábamos lo que dice Raúl, ¿y ahora qué hacemos con esto? Tenemos una sentencia, tenemos un acuerdo, pero aprendimos a que cuando alguien trabaja y lo hace así de bien y nos llega, tenemos que responder. Y además están esperando los abogados y esa familia a que algo hagamos, porque es importante
que el juzgado apruebe esto, porque eso lo convierte ya en lo que se llama ejecutable. Entonces, bueno, pues dábamos traslado de ese acuerdo a las partes, decían si es verdad, lo acordamos así en el punto de encuentro, y luego se dictaba una resolución, se dicta, aprobando esos acuerdos que sustituían a los que ya estaban previstos. Es decir, es una manera de funcionar que indudablemente viene marcada porque hay cosas que nos hacen trabajar de otra manera, ¿no? Y tenemos que articular el mecanismo legal para hacerlo. Y pienso que el recurso que más se parece a la coordinación, sinceramente, es el punto de encuentro familiar. Es el que más se parece, mucho más que a la mediación, aunque haya intervenciones mediadoras. Hay un documento del Colegio de Psicólogos de Barcelona, que lo vi ayer, donde incidía en que efectivamente en la coordinación de parentalidad hay intervenciones mediadoras, pero se parece más a una intervención como la que se realiza en los puntos de encuentro familiar, con sus diferencias, ¿no? Y creo que el recorrido que tenemos de los puntos de encuentro es una ayuda para lo que podamos hacer ahora aquí. No es eso. Al hilo de lo que comenta Margarita, me gustaría hacer un apunte y además también sobre los servicios, yo digo servicios sociales especializados con los que contamos, ese punto de encuentro y el servicio de orientación familiar, está también la mediación. Aquí quiero hacer hincapié también en que, en este caso, la Dirección General de Justicia, el Servicio Social de Justicia, han dado un paso adelante, han hecho un gran esfuerzo y un importante esfuerzo porque el recurso de coordinación de parentalidad no depende del Departamento de Derechos Sociales. Yo creo que esto también debemos de tenerlo en cuenta. Es muy importante, es propio de la Dirección General de Justicia. Es decir, que los órganos judiciales, que lo escribimos tantas veces, os auxiliáis, ¿no? Se auxilian en recursos de la Administración foral, en este caso, y en el nuevo servicio de coordinación de parentalidad, tenemos que decir, es propio, con un trabajo, un esfuerzo importante por parte de toda esta Dirección General de Justicia. Y me gusta reseñarlo, quiero hacerlo. Quiero recoger también, ha comentado Rafa, que ha dicho una frase, resolver sobre la obligación, ¿no? La obligación que impone la sentencia, la obligación que impone el juez. Y para eso está este servicio, para acompañar y para estar ahí en la resolución sobre la obligación de. Se está diciendo mucho cada caso concreto y yo añadiría también el depende. Es verdad, cada caso concreto. Tenemos 20 casos y hemos tenido que aterrizar con cada uno de ellos. Entonces, depende de cada caso. No sirve para este, pero sí sirve para el otro. De aquí hablar de eso, es una intervención social, se está diciendo mucho y yo creo que hay que incidir en ello, no es una mediación. Quiero hablar también de las miradas que están puestas en Navarra. Hay unas miradas críticas, a nivel de colectivos e incluso a nivel de comunidades. Siempre pienso que estas miradas nos hacen nos hacen trabajar cada día con gran esfuerzo. El equipo que luego se presentará, un equipo gran profesional, quiero decirlo, un trabajo, como digo, profesional con una dedicación importantísima. Las miradas que tenemos de otras comunidades, yo creo que no vamos a decepcionar, también lo quiero decir con gran orgullo. Y creo que además vamos a acompañar súper bien en definitiva, el objetivo de la intervención son los menores. Vamos a es en ellos en quien recae todo el beneficio, quien se pretende que se beneficie, pero estas dudas sobre la intervención con mujeres que proceden de asuntos de violencia de género, de violencia sobre la mujer, yo creo también que va a recibir excelentes resultados. Recibo llamadas de compañeras de servicios sociales que conocen
que están conociendo el recurso, porque estamos interviniendo en familias que también son, además, usuarias de servicios sociales, y en algún caso, pues alguna compañera me ha dicho cómo tengo que hacer para enviar a la familia, en una familia reconstituida, cómo tengo que hacer para enviar a la otra familia a este recurso. Bueno, yo no voy a decir nada más. Creo que podemos pasar también al... No sé si alguien querrá hacer en los 5 minutos que nos quedan algún comentario, alguna... Vale. A ver, Juana. Mascarilla y tengo capucha, ¿eh? Sí, pero si no es de plástico, sí. Si es de plástico. Sí, porque bueno, lo puede comunicar sin ninguna duda. Otra cosa es que ocurra después de que lo comunique. Una vez que lo comunica puede iniciarse una investigación y puede llamarse a la mujer a declarar, pero si la mujer no quiere seguir adelante, pues tiene el derecho a no declarar sobre los hechos y, por tanto, el recorrido que judicialmente tenga esto, salvo que haya lo que se llama la prueba periférica, es decir, que realmente haya sido el coordinador testigo directo, por ejemplo, de algún hecho, en ese caso, claro que sí, acudiría como testigo, pero tendría poco recorrido más, ¿no? Porque cuando la mujer tristemente no declara y se acoge al derecho a no declarar, el hombre también se va a acoger a su derecho a no declarar, pues no tienes más. Pero sí lo podría comunicar y el mediador también lo podría comunicar, porque la confidencialidad, cuando hay un tema delictivo, no se mantiene, con lo cual lo podría decir que ha sido o que percibe una situación de violencia y no te digo más si la ha vivido. De hecho, recuerdo haber tenido un caso, fíjate, ahora ya no me acuerdo quién fue el servicio que lo derivó, pero tuve un tema incoado en el juzgado de violencia que partió de una información que se daba en un servicio. No sé si era el punto de encuentro o cuál era. Y se abrió el expediente, pero claro, luego... A ver, pueden parar el caso porque hay una situación de violencia y decirlo. No van a contar lo que les han contado allí. Pero si hay una situación de violencia ejercida en la propia mediación, claro que sí. ¿Vale? O sea, si en una sesión de mediación un hombre le dice a una mujer, te voy a matar, indudablemente eso el mediador lo debe contar. Hombre, si hay un hecho delictivo en las sesiones, hombre, no tengo duda. No digo, aunque no sea directo, ¿vale? Vale, es que es diferente. Sí. No, si es directo, creo que sí. No, digo, aunque no sea directo, pero cuando se detectan estas situaciones, te comento, hay muchas víctimas que que no han querido denunciar o no se han sentido capaces de denunciar, cuando se ven derivadas a un servicio, una de sus esperanzas o ilusiones es que ese servicio vea a los que ellas ya saben y tener ese apoyo extra para poder iniciar un proceso de denuncia si hace falta hacerlo. Y con la mediación ha habido muchas frustraciones con este tema, por eso
Quería dejar un poquito Bien. el tema esto, ¿eh? Lo entiendo. Desde luego hay diferencia en cuanto al servicio de mediación, que lo que ocurre ahí es confidencial y, de hecho, así se informa a todo el mundo de que lo que ocurre cuando se firma el acta inicial de mediación, que todo lo que ocurre ahí es confidencial. Luego, otra cosa ya es cómo se consigue sacar de la propia sesión de mediación a la denuncia que interponga la mujer, ¿no? Eso lo entiendo, aunque quede claro desde el principio. Hombre, en coordinación de parentalidad no hay ese acuerdo de confidencialidad. Al contrario, existe, cuando se firma la intervención, la información de que lo que ocurra ahí puede ser contado al juez. Luego, considero que es un escenario más fácil que la mediación para poder, por el coordinador, contar lo que ocurre. Me parece muy interesante la observación que haces, Unai. Recordar que, tal como está diseñado en general y en particular en nuestro protocolo de Navarra, la coordinación de parentalidad es imparcial, pero no es neutral. No es neutral. Cuando una persona agrede o ejercita cualquier tipo de violencia sobre otra, y particularmente cuando es violencia machista, ahí no hay una controversia, ahí no hay un conflicto, hay una agresión. Y con ese espíritu trabaja la coordinación de parentalidad. Y luego puede tener su derivada, en los términos que ha dicho Margarita, cuando la señora quiere llevar adelante, además, la denuncia, ¿no? Pero más allá de eso, como forma de trabajar, como forma de proponer acuerdos, como forma de hacer de catalizador de ese plan de parentalidad que va a dar contenido al ejercicio de la patria potestad, porque recordemos, la patria potestad se va a seguir manteniendo y, por lo tanto, hay que hacerla viable el interés de los hijos e hijas. La figura de la coordinación de parentalidad no va a ser neutral ante cualquier tipo de manifestaciones con las que estás diciendo. Pero bueno, desde ese punto de vista, eso es verdad. Y entiendo que el mediador, cuando ocurra algo de esto, va a apreciar una situación de desigualdad y lo va a cortar. Entiendo que no va a continuar con la mediación. Y yo entiendo lo que dice Juan. Claro, generamos un contexto donde uno se abre y donde va contando cosas, y esto también puede ocurrir en mediación, y de repente, ¿qué es lo que puedo hacer con esto, ¿no? Sí, eso es verdad, pero creo que la información de entrada es importante, qué es lo que puede hacer y no puede hacer otro servicio, y pienso que también es un buen escenario para que, si bien el mediador no lo haga, sí se facilite a que la mujer tenga una situación emocional que le permita por sí sola acudir y denunciar lo que ha ocurrido, ¿no? Que, en definitiva, es lo que después va a poder servir más en los tribunales, ¿no? Que la propia mujer confíe y colabore, ¿no? Si os parece, damos paso ya al... bueno, ¿alguien quiere...? Sí. Yo voy a ser muy rápido. Yo estoy destinado en AOIZ, en los juzgados de AOIZ, el número 1, y llevo asuntos de familia, y acabo de empezar a utilizar este mecanismo en un asunto. Y la pregunta que se me ocurre, o la primera circunstancia que me llamó la atención al leer el protocolo, es por qué solo se contempla al coordinador de parental en la fase de ejecución de resolución y no en la fase declarativa. Porque yo mismo me planteé la misma pregunta que has hecho, Raúl, de qué sucede si nos llega un informe del coordinador de parentalidad que nos hace recomendaciones que van totalmente en sentido contrario al contenido de la sentencia o del auto que acabamos de poner. Entonces, mi pregunta es ¿por qué no se contempla esta opción en la fase declarativa? Porque yo creo que hay asuntos, especialmente en los que la conflictividad es altísima, en los que se discute guardia y custodia o se hace mención a riesgo de menores. ¿Por qué no se contempla la posibilidad de utilizar esta figura en la fase declarativa? Porque creo que es un elemento de juicio o esos informes nos pueden servir a los jueces de muchísima utilidad a la hora de dictar la resolución.
y evitar que esa sentencia, la que ya estemos derivando al coordinador de parentalidad, quede un poco en papel mojado unos meses después con los primeros informes. Es un poco la duda que yo me he encontrado al empezar a utilizar esta figura. Bueno, a ver, yo creo que el ejercicio de la coordinación de parentalidad tenga su encaje principal en la fase de ejecución de sentencia es porque en un elevado porcentaje de casos toda la situación que tú ves desde el juzgado tiene un recorrido y finalmente cuando tú detectas los criterios que te hacen pensar en que este recurso va a ser útil, en general es ya cuando se produce la sentencia y ves que reiteradamente están incumpliendo. No hay una imposibilidad de derivar en una fase anterior. Lo podrías hacer y lo podrías justificar si tú aprecias que ese servicio va a poder aportar algo en una fase anterior. He mencionado que lo podrías realizar incluso en una resolución de medidas provisionales o en una resolución de medidas previas si ya has detectado que ahí pues es necesario actuar a través de este servicio. Y posiblemente a lo largo del tiempo haya también intervenciones que puedan realizarse en fases anteriores. Pero lo cierto y verdad es que el grueso de intervención va a estar ahí. También alguna resolución judicial tienes que dictar. Aunque sea en la fase declarativa, si tú vas a realizar, pues como decía Raúl, una derivación, pues bien una providencia o bien un auto, eso ya es una resolución judicial. Y, por tanto, vas a actuar en ejecución de esa resolución, ¿vale? Aunque sea un momento anterior a tener lo que se llama la sentencia. Y posiblemente luego también, y con esto acabo, haya que ver qué es lo que buscas con ese recurso que pones. Esto es algo que es difícil, para mí es difícil de establecer. ¿Cuándo los derivo a mediación? ¿Cuándo derivo a orientación familiar? ¿Cuándo realizo una intervención de coordinación de parentalidad? Bueno, para eso hace falta el asesoramiento de los propios profesionales, que si lo que tú buscas en esa pareja es que lleguen a acuerdos y pues a lo mejor tendrías que derivarlo a mediación o combinar una cosa con la otra. En fin, no es incompatible hacerlo antes, tendrías que hacer una resolución judicial, pero en la mayor parte de los casos el grueso de la intervención requiere un recorrido que nos sitúa en esa fase final. Yo, por complementar un poco lo que dice Margarita, al fin y al cabo hay que pensar que es un proyecto que está en pilotaje y que son muy pocos los asuntos y creo que si se ha decidido dar prioridad a lo que es la fase de ejecución, o sea, la intervención en la fase de ejecución, es porque es donde más necesidad podemos encontrar, donde más resultados podemos encontrar y creo que también en el futuro donde mayores lecciones vamos a poder encontrar para valorar la viabilidad y la efectividad del servicio. Entiendo además eso que en esa situación que planteabas también existen otros recursos previos, ¿no? Como también se decía, la mediación que puede ayudar a ello. Al hilo de esto sí que me gustaría recalcar la necesidad o la conveniencia de encontrar sentencias suficientemente claras y suficientemente, fácilmente comprensibles. También apuntabas a la necesidad de la comprensión de la resolución que se está dictando por parte del ciudadano. Es un poco un punto más también para hacerlo accesible y también para facilitar la labor del coordinador de parentalidad, que al fin y al cabo creo que una de las grandes cuestiones a las que se va a enfrentar es a la interpretación de la resolución que se le plantea y esos conflictos de cómo se interpretan según qué puntos de la sentencia. Y una última cosa con esto de la comprensión y en la experiencia piloto. Es importante ver también cómo transmites al ciudadano y cómo convences al ciudadano de que este es un recurso que puede serle útil. Y aun cuando el protocolo de Navarra no lo contempla, hace una reunión de los letrados con las personas y el propio coordinador. Por ejemplo, en Barcelona hay muchos compañeros míos, jueces, que entienden que a esa reunión debe ir el juez. Porque si el juez explica por qué ha derivado,
hay muchas más posibilidades de que haya menos oposiciones y de que comprenda mejor la intervención. O sea que, bueno, esto es un camino que estamos recorriendo y que seguramente con la experiencia pues, nos hará mejorar. Yo voy a añadir una pequeña cosa a lo que ha dicho Raúl y Margarita. A mí me tocó, dentro de la Dirección General, la parte más técnica. Es decir, cuando se acabe este pilotaje, evidentemente hay que hacer una valoración, hay que testar el recurso con el equipo de intervención, la propia Dirección General, los magistrados y los juzgados que habéis intervenido en esto. Entonces, ahí sí que es importante que hagáis las mayores aportaciones porque si este recurso se considera que es viable, sí, la siguiente fase va a ser una licitación pública, ¿ya? Vía contratación, se supone con un incremento de presupuesto porque ahora, está metido en la fase de ejecución porque el recurso es muy limitado, incluso presupuestariamente, entonces hay que centrarlo. En una futura licitación, evidentemente, si vemos que testamos que es viable y que hay que sacarlo, se va a sacar mucho más amplio, se va a sacar posiblemente, si se valora que es conveniente en más fases, se sacará en más fases del proceso, pero ahí sí necesitamos que los que habéis participado en esta experiencia aportéis. En el momento en que empecemos la valoración, aportéis cuantas más cosas podáis mejor para hacer una licitación lo más completa posible. Hola, buenas. Bueno, yo soy Nerea, psicóloga del equipo de violencia de Comarca Norte y me ha quedado un poco duda, entonces no me quiero quedar con ella y quería aclararlo. Quería saber, en los casos en los que hay violencia denunciada, ¿se va a intervenir la figura de coordinador parental o coordinadora parental? Bueno, evidentemente tengo claro que habrán casos en los que se entre porque es una familia en conflictividad y luego se vea que hay una violencia y esto puede pasar y va a pasar. Pero quería aclarar en los casos en los que hay denuncia si se interviene o no. Un poco por saber también hasta qué parte nos va a tocar, trabajar en conjunto, que eso sería ideal, ¿no? El poder coordinarnos. Entonces, un poco aclararlo porque al principio me ha parecido que no y luego he visto que el compañero sí que comentaba que había un caso. Entonces, pues me gustaría como aclararlo y tenerlo claro. Bueno, distinguimos denuncia, violencia. Ya se ha comentado también en las preguntas que la mayor parte de las situaciones de violencia no se denuncian. Nos vamos a centrar más en las situaciones de violencia que en la mera denuncia. Yo, por lo menos, he propuesto esto en la medida también de que el propio fuero, por ejemplo, apuesta en tema de la limitación de la guarda compartida por la valoración de violencia y no por la denuncia. Y expresamente menciona que la mera denuncia no impedirá la medida de guarda compartida. Bien, primer punto. Segundo, cuando hay violencia, ¿vale? Más que así como en la mediación, la violencia que la centra el artículo 87 en la existencia de denuncia, dice que no hay posibilidad de mediar. En el caso de la coordinación de parentalidad, como ha dicho Raúl, no hay esa imposibilidad. Por tanto, podrían derivarse casos. ¿De qué depende que luego se pueda trabajar o no en coordinación de parentalidad cuando hay una denuncia o cuando se valora que hay violencia? De la valoración que realice el propio equipo de coordinación, de que eso es posible, de que esa familia puede trabajar a través de ese recurso. Y, por tanto, existe ese filtro. Y yo he propuesto también, como he mencionado, algunos puntos concretos donde entiendo que sería viable poder trabajar cuando haya una denuncia. Por ejemplo, en los temas de responsabilidad parental conjunta con orden de incomunicación, ¿qué hacemos para no dejar a la mujer sola en ese brete, que a mí me parece que es tremendo? Y el segundo, el de los hijos que se alían con el maltratador y la mujer se ve con la denuncia alejada de sus propios hijos. Y ese también podría ser un foco de trabajo. Hemos dicho también, en todo caso, que esta es una cuestión que debe ser valorada en cada caso, que es una situación familiar complicada y compleja que tendremos que ir viendo caso por caso a través de los filtros profesionales que al respecto se han establecido.
No, vamos, lo ha explicado maravillosamente Margarita. Simplemente decir que el protocolo de derivación habla de los juzgados que conozcan de procedimientos de familia. Y, por lo tanto, puede ser tanto... o sea, no te lo veda en un principio, por lo tanto, es perfectamente posible, sin perjuicio de que, como ya sabemos, la existencia de este coordinador de parentalidad debidamente, o sea, con esta formación que tiene, con esta, digamos que nos pone un seguro ahí, ¿no? De que obviamente, yo lo decía ya desde un principio de la valoración, cuando nosotros lo derivamos, si el coordinador de parentalidad detecta una situación grave de violencia, obviamente no va a poder trabajar. Todos sabemos cómo funciona la violencia en la víctima, cómo le impide realmente llegar a acuerdos válidos, puesto que pueden estar transitos por esa violencia que está sufriendo. Porque violencia ya no solo, lo que decía, que también se manifiesta en el terreno económico. Así que, aunque bueno, para ponerlo en claro, violencia sobre la mujer, existe denuncia, no es impedimento, no es a día de hoy, con el protocolo en la mano, no es impedimento para poder derivar al coordinador de parentalidad. Y como apunta Margarita, puede ser incluso beneficioso en algunos, o apunta que puede ser beneficioso en algunos casos. Hola. Bueno, yo solo quería añadir que al hilo de lo que comentaba el compañero de David, que sí que trabaja con casos de modificación de medidas y que la dificultad que nos hemos encontrado es la instrumentalización que se hace de la intervención, puesto que más que trabajar hacia una coparentalidad, lo que nos encontramos es pues, que cada uno de los usuarios, ¿no? Está intentando más conseguir su objetivo en esa modificación de medidas. Y entonces eso es al menos para poderlo contemplar, que es una dificultad con la que nos hemos encontrado en algún caso. Simplemente eso. Bueno, yo apuntar que de verdad hemos hablado antes de Navarra y de los servicios y de las miradas que tenemos. Ha hablado la compañera de un equipo de atención integral a la violencia. Yo creo que en ese sentido de verdad tenemos recursos suficientes, profesionales también formados y que seguiremos formándonos, que es la apuesta que estamos haciendo, como para decir que los casos en los que vayamos a intervenir de verdad se hará con garantías de protección a la víctima. Es lo que quería apuntar. No sé si alguien más quiere decir. Navarra, tiene los equipos integrales de atención a las víctimas, tiene la oficina de atención a las víctimas, es decir, es una comunidad con abundancia de recursos para estas situaciones también. Si no hay nada más, nos hemos retrasado, pero yo creo que ha merecido la pena. La parada era a las 11 de la mañana. Son las 11:15, creo que ha merecido la pena porque se han dicho cosas también interesantes y retomaremos en unos minutos una escapada rápida para tomar un café y volvemos. Venga, gracias.
Bueno, seguimos con la jornada. En esta segunda parte recibimos al equipo Auquera, que es quien está llevando a ejecución y en la práctica todo este pilotaje. A la izquierda está Pedro Delgado, aquí en el medio Elena y le voy a dar también asiento a Magali. Bueno, que disfrutéis también de esta segunda parte. Muchas gracias, Marta. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estéis disfrutando de esta jornada. Bueno, vamos un poquito más de tiempo, entonces no me voy a enrollar mucho. En primer lugar, no quiero empezar nuestra intervención sin dar las gracias de parte de todo el equipo a la Dirección General de Justicia, al Servicio Social de Justicia, por todo el apoyo que en todo momento, desde el minuto 1, hemos sentido, pero vamos, así, bien claro, a este proyecto, ¿vale? Un proyecto, como veis, no exento de dificultades, no exento de cuestionamientos, pero que estamos llevando a cabo, pero con mucha ilusión, mucho trabajo y sí que es verdad, con muchísimo esfuerzo. Dicho esto, pues paso un poco a presentaros a mis compañeros. Pedro Delgado, luego Elena nos va a hacer una presentación del equipo más exhaustiva. Elena, y también están ahí Lucía y Beñat. No está con nosotros hoy Sara, que es una compañera que, bueno, pues fue mamá y está haciendo sus labores también, ¿no? Bien, pero sigue perteneciendo al equipo y la sentimos como parte del mismo. Dicho esto, vamos a empezar con la exposición más concreta, ¿no?, de lo que es el servicio. Luego habrá un ratito también para preguntas y pues ahí podremos resolveros todas las cuestiones que se os planteen. Gracias de nuevo. Bien. Muchas de las cosas que habíamos preparado en esta presentación ya se han estado diciendo a lo largo de la mañana, con lo cual algunas las pasaré un poco más deprisa pues para dar paso a otras que todavía no se han contado. En principio, entonces, la intervención en coordinación de parentalidad, ya se ha dicho, es un recurso especializado que responde precisamente a esta necesidad que tienen las familias de media y alta conflictividad de un acompañamiento, una supervisión y una intervención para ayudarles, ¿no?, a ejercer como padres y madres y, sobre todo, con el objetivo y el foco puesto en la protección de los niños y las niñas que tienen, ¿no?, en común. Bueno, ya lo he dicho, ¿veis? Sería proteger, sobre todo, a los niños y niñas de los efectos de estas familias que tienen tal alta conflictividad. Es una intervención, como ya se ha comentado también a lo largo de la mañana, pero quiero que quede claro, estrictamente judicializada en el sentido de que viene siempre derivada por un juzgado, ¿vale? Esta intervención es esencialmente pedagógica, porque va dirigida sobre todo a ayudar, acompañar y enseñar a los padres y las madres, a los progenitores, a gestionar precisamente la situación de conflicto que están viviendo y que cae como gotas de lluvia fina sobre los hijos e hijas habitualmente, ¿no? El equipo, los profesionales que lo formamos, ¿no?, los y las profesionales, vamos a trabajar con la familia, vamos a coordinar todos los esfuerzos de otras entidades, organizaciones, ¿no?, y servicios que les están dando en ese momento también algún tipo, ¿no?, de servicio, valga la redundancia, pues para que se lleven a cabo todas las medidas que se han aprobado en sentencia o convenio regulador. O por lo menos lo vamos a intentar, porque realmente no está siendo fácil. Normalmente ya han salido los temas, pero van a tener que ver mucho con el tema de visitas, estancias, la comunicación, que es, vamos, como dirían los jóvenes hoy, el trending topic, el tema, ¿no?, que más se nos está dando precisamente por esta falta de comunicación sana entre ellos y ellas. Bien, los principios en los que se basa esta intervención y que están muy claros en el protocolo, ¿no?, que a todas las personas se os ha enviado ya en la invitación que se hizo desde la Dirección General, son el de igualdad, respeto y reconocimiento mutuo entre ambos progenitores, con exclusión de toda manifestación de violencia. El equipo está altamente sensibilizado con este tema y estamos con los ojos bien abiertos en todos los procesos que realizamos, porque, como ya os he dicho en esta mesa, es cada caso el que hay que trabajar, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego ya os contará también mi compañera cómo supervisamos semanalmente todas las cosas que suceden en nuestras intervenciones. Y este tema lo tenemos muy, muy en cuenta y muy presente en todo momento.
Por otro lado, el principio de imparcialidad, que también se ha hablado, ¿no?, de nuestra actuación hacia los progenitores, pero sí con un claro posicionamiento a la protección de los y las menores en todo momento. Efectivamente, ¿de acuerdo? Porque vamos a estar evaluando continuamente que se produzca el bienestar de los hijos e hijas y se van a sugerir soluciones a sus señorías, siempre pensando en lo mejor, para que se consiga lo mejor para los niños y niñas que están ahí en medio de este conflicto, ¿no? No podemos tomar decisiones, las personas que trabajamos en corrección de parentalidad, pero sí hacer sugerencias y recomendaciones a los juzgados sobre cómo lo que estamos viendo en el día a día de nuestra intervención, para que sea el propio juzgado el que nos dé el marchamo, como digo yo, para que esto se lleve a cabo. ¿Vale? Bien, la no confidencialidad, también se ha hablado antes. Podemos testificar, podemos y debemos hacer informes en todo momento de qué cosas están sucediendo. De hecho, se ha hablado antes de los informes que aparecen en el protocolo. Hay un informe inicial, hay un informe a la mitad de la intervención y uno final. Pero estamos trabajando ya con más informes. Informes de incidencias y comunicación. Imaginaos que en nuestro proceso de intervención ocurre algo que entendemos que es muy importante que el juzgado derivante conozca rápidamente. Pues hacemos un informe de comunicación e incidencia y con la mayor rapidez tiene que llegar a su señoría para que por lo menos tenga conocimiento de cosas que están sucediendo, que entendemos, ¿no?, que son importantes que se sepan en ese momento. ¿Vale? Luego, la intervención, ha quedado claro el tema de la voluntariedad o no voluntariedad. Está claro que surge de mandato judicial y que su encuadre es obligatorio. Pero es cierto que en última instancia, como ya se ha comentado antes, no puedes decir a una persona tienes que estar aquí obligatoriamente, porque al final no va a poder trabajar y quizá no va a querer trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, cada caso es en el que vamos a orientar y a ver si realmente no este caso va a seguir adelante o no. Y lo que digan las personas, los progenitores en este caso, también va a tener importancia. ¿De acuerdo? Pero el encuadre, insisto, es obligatorio. La coordinación de actuaciones, como he dicho antes, con el juzgado, con otros operadores jurídicos, abogados y abogadas, fundamentales en nuestros casos. Estamos trabajando muy directamente con letrados y letradas que llevan, ¿no?, los casos de los progenitores con los que trabajamos, y tengo que decir ya que con un apoyo importante por su parte de cara a nuestra intervención. Y esto facilita mucho también lo que estamos haciendo con los padres y las madres. El equipo psicosocial, centros educativos, de salud, terapeutas. Coordinamos en los casos que llevamos a cabo con todas estas personas. Y también, pues, para que estén informadas de nuestra intervención, tengan conocimiento de qué hacemos y de qué no hacemos, y nos apoyen también, ¿no?, con sus ideas y con lo que está pasando en el centro educativo con este adolescente, con lo que ha pasado en la intervención terapéutica con este papá o con esta mamá. Todo esto nos da muchos datos para poder adecuar nuestra intervención en el día a día. Bien. Dicho esto, ¿qué objetivos, qué pretendemos, ¿no?, en general? Como venga a salir toda la mañana, pero insisto, importantísimo, es la protección de los hijos e hijas que vienen inmersos en una conflictividad altísima posdivorcio o posconvivencia a través de la construcción de planes de parentalidad positiva. Este sería el objetivo último. Lo cierto es que hasta el momento estamos pudiendo trabajar muy poco en planes de parentalidad. Estamos resolviendo día a día los conflictos, no por los que ya han venido a nuestro servicio. O sea, cosas como muy concretas, ¿no?, de comunicación, de reparto del tiempo, de entregas, recogidas, decisiones sobre la patria potestad, que si elegimos este centro o el otro, que si va a hacer este deporte o el otro. Estamos muy centrados todavía en estos momentos sobre este tipo de cuestiones, ¿no? También otro objetivo importantísimo es conseguir la colaboración entre los progenitores para que puedan, ¿no?, tomar decisiones de forma conjunta y gestionar adecuadamente sus conflictos. Está siendo duro, pero estamos avanzando bastante. Bien. Construir relaciones parentales sanas y duraderas. Este es el trabajo fundamental. Intentar que a través de nuestra intervención estas personas sean capaces de ponerse, ¿no?, cada uno en el pellejo del otro y enfocando solamente en sus hijos e hijas. Y desde ahí poder empezar a bajar el nivel de conflicto
y que se empiece a construir una relación como padre y madre sana para toda la toma de decisiones y a lo largo del tiempo duradera, para que no estén todo el tiempo pleiteando. Tenemos, como se ha dicho antes, 1 año y medio. En muchos casos no va a ser mucho tiempo, pero bueno, esperamos que sea el suficiente como para sembrar una serie de herramientas que se les puedan quedar ahí para que puedan avanzar solos y solas, ¿vale? Dotarles, esto va un poco en la misma línea, a los progenitores de habilidades de comunicación y de gestión de conflictos a través del propio proceso. Realmente, cuando trabajamos con los padres y las madres, estamos dándoles todo el tiempo, con nuestra forma de actuar, un modelo de cómo hablar, de cómo comunicarnos. Es continuo, ¿vale? Entonces, esperamos que todo esto vaya quedando en ellos a la hora de cómo luego se van a relacionar. Bien. Funciones. ¿Qué cosas estamos haciendo, ¿no? También ha salido, pero fundamental, se ha comentado antes también, yo creo que por Raúl, explicar con claridad y por Margarita a los progenitores cuál es nuestra función, qué cosas podemos hacer y cuáles no. Esto en el documento que ellos firman en la sesión informativa que hemos llamado documento de informados viene especificado clarísimamente y lo escuchan los progenitores y lo escuchan sus abogados y abogadas, ¿de acuerdo? Para que no haya ninguna duda de cuál va a ser nuestra intervención. También se habla de los compromisos que esperamos que los padres y las madres, los progenitores, cumplan también con nosotros, que es una actitud de querer realmente avanzar, de querer colaborar, de querer mejorar, ¿no?, la propia relación entre ellos, aunque sea por ahora a distancia, a través nuestra, ¿no?, pero para poder avanzar en que sus hijos estén mejor y que se cumplan las sentencias, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto se explica en la sesión informativa. Luego, sí que una función importantísima nuestra es la de evaluación. A nosotros nos llega un expediente judicial enorme, un montón de informes de muchísimos sitios, del Instituto Navarro de Medicina Legal, de psicólogos de parte. Tenemos unas carpetas enormes. Muchas veces tardamos hasta 2 meses en hacernos con la situación. Fijaos, porque hay muchos ingredientes por ahí, ¿vale? Comenzamos con entrevistas, normalmente individuales, con el papá, con la mamá, y al tiempo, ¿no?, 2 meses, 3, incluso a veces más, ¿no?, logramos hacer una evaluación de qué está sucediendo realmente en este caso para poder actuar, ¿no?, e intervenir. Entonces, bueno, lo que digo aquí, buscamos información que contrasta con criterios técnicos, leemos e interpretamos informes emitidos por todo tipo de profesionales y nuestra labor es, bueno, tenemos que tener acceso durante toda la actividad. Esto sí que es importante, porque nos está pasando que durante los procedimientos, ¿no?, la intervención que hacemos, hay veces que hay nuevas cosas que están pasando en el juzgado. Esta información es muy importante que nos llegue rápidamente a las personas que estamos interviniendo, pues para poder tenerla en cuenta, porque muchas veces va a cambiar la situación y va a hacer que cambie nuestra forma de intervención en ese momento con estas familias, ¿vale? Bien, otra función importante, coordinar el caso entre lo que nos pide el juzgado a través de los objetivos y las intervenciones de otros profesionales, de nuevo, familias, o sea, el colegio, el pediatra, los terapeutas, todas las personas que están implicadas, ¿no?, con esta familia y con los niños y las niñas. Bien. Seguimos con las funciones, acompañamos y orientamos a los progenitores sobre las necesidades de sus hijos en un momento evolutivo presente. Muchas veces nos estamos encontrando con progenitores que no están sabiendo entender las edades de sus hijos, algo tan sencillo como esto y tan difícil, porque, bueno, yo también soy madre y en algunas ocasiones he tenido que consultar a algún profesional sobre cuestiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de los casos que estoy llevando yo ahora mismo, la petición de la madre era, por favor, que el padre entienda que las niñas tienen ya 13 años, que no saben lo que son unas adolescentes. Bueno, pues también hicimos un trabajo sobre esto. Y ellos, además, y ellas, o sea, están como muy abiertos a aceptar todo este tipo, ¿no?, de pautas, de orientaciones que les podemos dar desde ahí, educativas de cara a los hijos. Bueno, y ha sido bonito, interesante y vemos que lo han aceptado muy bien. Entonces, otra, ¿no?, de las funciones que tenemos ahí, ¿no?, ayudándoles a incorporar destrezas, ¿no?, para ejercer, ¿no?, como padres y madres de la mejor manera posible. Y trabajar con ellos también habilidades de comunicación entre los adultos y también entre ellos con los hijos y las hijas. Todo esto se está llevando a cabo. Otra función es facilitar la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Aquí realizamos muchas intervenciones mediadoras,
hay veces que nos tenemos que poner un poquito fuertes, haciendo un poco uso de esa medio obligatoriedad y de ese también que saben que vamos a hacer un informe al juzgado. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Esto de que no sea confidencial nos ayuda muchísimo, porque de alguna manera se ven un poquito presionados a veces a hacer, bueno, venga, pues vamos a trabajar por aquí y tal, y luego además es que ven que está funcionando y que les viene bien todo esto, ¿vale? Bien. Seguimos. Escuchamos y apoyamos a los hijos y a las hijas. Muy importante también. Tenemos muchos casos en los que las edades de los niños y niñas van más allá de los 12, 13, 14. Entonces, con adolescentes es muy importante que se sientan escuchados porque están ahí en el medio, ¿vale? Entonces, entender cómo estas personas están viviendo esa situación de conflicto y que luego le podamos trasladar a los progenitores esa visión profesional de cómo sus hijos e hijas no están viviendo esto, también les hace a ellos reflexionar y recapacitar y muchas veces cambiar la actitud y la forma, ¿no?, en la que se están relacionando entre ellos para beneficio de sus hijos e hijas. Supervisamos también el cumplimiento de las medidas o de acuerdos que vienen en sentencia relativos a los niños y a las niñas y, por último, pues hacemos estas recomendaciones y sugerencias por escrito al juzgado cuando los progenitores no están pudiendo llegar a acuerdos. Pero antes de llegar aquí, hay muchas ocasiones en las que hemos logrado llegar a acuerdos entre ellos sobre cuestiones que hasta ese momento no les estaban llevando a pleitear. Pero cuando esto ya no es posible, o en algunos temas en los que no es posible, pues lo que hacemos es emitir una recomendación que ellos conocen porque se les avisa, mira, esto es lo que vamos a hacer, no logramos llegar a un acuerdo, entendemos como vuestro coordinador o coordinadora de parentalidad qué sería lo deseable y lo mejor, entonces vamos a hacer una recomendación a su señoría. Y ellos conocen de esto, ¿vale? Bien, y velamos para que durante todo el proceso de intervención se garantice, como se ha dicho ya en esta sala toda la mañana, el principio de igualdad, respeto y reconocimiento mutuo entre los progenitores. Bien, ¿qué cosas no hacemos? También es importante saber qué funciones no son propias de esta intervención. En principio, no somos asesores legales. Podemos tener conocimientos, pero no estamos ahí para asesorar legalmente a los progenitores. Tampoco trabajamos como psicólogos, como terapeutas, no hacemos terapia, pero sí que podemos apoyar terapéuticamente a algún miembro de la familia. Al final, como la mediación, yo recuerdo siempre que la mediación, hemos dicho que no es terapia, pero es muy terapéutica, porque el hecho de que a las personas se les pueda escuchar, se les pueda pautar y demás, bueno, ayuda mucho a bajar el nivel de conflicto y esto es terapéutico para los padres y las madres. Pero no hacemos estrictamente terapia. Si entendemos que está siendo necesaria, se deriva a profesionales que la puedan ejercer con los progenitores e incluso con los niños y niñas si no la están recibiendo ya, que en muchas ocasiones ya la están recibiendo. ¿De acuerdo? Bien. Y, por supuesto, no tenemos capacidad para modificar ninguna medida contenida en sentencia. Ni somos peritos ni hacemos ningún tipo de diagnóstico clínico. Esto hay otros profesionales y otras profesionales que lo están haciendo ya. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos entonces en resumen? Ayudamos a ejecutar las resoluciones judiciales y en este proceso de ayuda a que estas sentencias se lleven a cabo es cuando acompañamos y orientamos a estos padres y madres para la mejor ejecución de sus roles como padre y madre, para que puedan ejercer la coparentalidad. Lo que hablábamos antes también, y lo decía Rafa, que me ha gustado mucho su intervención, oye, venga, vamos a poner aquí que padres y madres por igual, ¿no?, ejerzamos nuestra labor, ¿no?, para con nuestros hijos e hijas, poniendo nuestro foco siempre en la protección y el bienestar de los niños y niñas que están en estas familias. Este sería un poco, en resumen, nuestra intervención. Bien, ¿qué familias pueden beneficiarse de la intervención? Antes ya también han salido, pero en global, ¿no? Pues familias en las que se dan situaciones de media o alta conflictividad que ponen en riesgo el bienestar de los hijos e hijas y en las que otros métodos de intervención, como la mediación, la terapia, no son adecuados en este momento o no son suficientes, ¿de acuerdo? Y que requieren de una intervención con un encuadre más obligatorio que coordine a todos los agentes que trabajan y se relacionan con esta familia. Sería deseable que nos llegaran familias
con menos conflictividad de la que nos llegan, porque realmente en esos casos sería muchísimo más fácil, ¿no?, como decía algún compañero por ahí atrás antes, el poder llegar a estos planes de parentalidad mejor porque todavía no está tan escalado el conflicto. Pero es cierto que estamos en un proyecto piloto y que, lógicamente, nos va a llegar por ahora pues aquellos casos que son mucho más llamativos y que realmente están en continuas ejecuciones. Y esto, vamos, es así y se entiende perfectísimamente. Pero yo recuerdo en una experiencia que tuve haciendo mediación en el punto de encuentro familiar ya hace años, donde yo me estaba dando cuenta de que realmente no hacía mediación, estaba haciendo coordinación de parentalidad, en el sentido de que era una intervención mucho más directiva, donde tenías que dar pautas a los progenitores sobre cómo tenían que ejercer su parentalidad. Y claro, ahí el nivel de conflicto ya no era tan alto, porque los puntos de encuentro de aquí, como ha dicho antes Margarita, tienen una intervención que a través de ella hacen que cuando ya van a salir el nivel de conflicto está mucho más bajo. Ahí normalmente es cuando vienen a hacer el proceso de mediación conmigo, pero realmente eran procesos de coordinación de parentalidad donde la conflictividad ya era mucho más baja. Estábamos haciendo esto sin saberlo realmente, pero entonces yo creo que esos casos serían muy, muy buenos para hacer y yo creo que con un éxito pues bastante seguro. Entonces, cuando se abra un poco más, ¿no?, toda la casuística de los casos que pueden entrar, estos serían muy interesantes, a mi entender, si se me permite el añadido. ¿Vale? Bien, indicadores familiares que aconsejan esta intervención. También se han dicho antes, pero por resumir un poco, este tipo de indicadores que estuvieran presentes en uno o en los dos progenitores de los responsables, ¿no?, de los niños y de las niñas, pues dificultad o incapacidad para tomar decisiones conjuntas. Lógicamente, si no pueden tomar decisiones conjuntas, hay que ayudar, porque esas decisiones hay que tomarlas en el día a día para con los hijos e hijas. Falta de competencias para resolver desacuerdos. Muchos progenitores, pero muchas personas, en muchas ocasiones, no sabemos resolver, ¿no?, conflictos. Pues hay que ayudar y enseñar, porque en este caso el no hacerlo está recayendo sobre los niños y niñas. Falta de confianza mutua. Ha salido antes y en este equipo lo subrayamos. La falta de confianza la vemos en todos los casos que estamos trabajando, ¿no?, y que interfiere precisamente en esta corresponsabilidad para el cuidado de los hijos e hijas. Culpabilizaciones cruzadas, como resultado de una escasa aptitud o actitud para asumir la responsabilidad propia. También se ha hablado aquí. Es decir, vamos a dejar de decir al otro lo que no tiene que hacer o lo que hace mal y voy a pensar qué es lo que yo puedo hacer mejor para que mis hijos y mis hijas estén mejor. Y si las dos partes hacen esto, pues posiblemente, de acuerdo, va a ir mucho mejor el cuidado de los niños y niñas. Y esa es una gran parte de nuestro trabajo, ¿eh? Trabajamos mucho en individual, sesiones individuales, todo este tipo de cuestiones con los padres y las madres. Defectuosa o ausente comunicación interparental. La he puesto en negrita porque lo vemos en todos los casos. Interferencias negativas de la familia extensa. También se está viendo y también se ha dicho esta mañana. Frecuentes interacciones negativas entre los progenitores que perjudican a los hijos. Agresividad y hostilidad hacia el otro progenitor. Y luego interferencias negativas de uno o de ambos progenitores en la relación del otro progenitor con el hijo o hija. Las famosas interferencias parentales. Esto también lo estamos viendo. Y trabajamos para intentar que se bajen y que no se den. Bien. ¿Cuál es el procedimiento? Se ha hablado antes. Voy a hacer un repaso rápido para que se vea cómo estamos trabajando, para dar luego paso a mi compañera. En principio, los juzgados que tramitan procedimientos de familia proceden a la derivación a través de una resolución judicial, también se ha dicho, auto o sentencia. A través de los servicios de trabajo social del Instituto Navarro de Medicina Legal se realiza, es decir, nuestra compañera Marta, que está por aquí, Marta es a la que le llegan todos los casos. Ella realiza una ficha de derivación y en las reuniones semanales que tenemos de coordinación entre yo, que soy la coordinadora del Servicio de Coordinación de Parentalidad, y ella, nos va pasando todos los casos que están llegando. Y ahí ya se produce un primer intercambio y un primer filtro de, bueno, esto será, no será. Ella hace las derivaciones, ¿vale? También se puede hacer la derivación directa, también se ha dicho esta mañana, desde los psicólogos, trabajadores sociales del INML, porque ellos han podido realizar ya una valoración, ¿no?, en la que se ve que es adecuado este servicio. Entonces, ahí ya no hace falta volver a valorar. Se da como valorado y ya se empieza la intervención. ¿De acuerdo? El equipo, una vez que nos llega, ¿no?, emite una primera valoración de que el caso va a ser apto.
Entonces, esto de apto o no apto lo trabajamos todo el equipo en las reuniones que tenemos de coordinación. O sea, no es solamente la persona asignada a cada caso la que estudia su caso, lo estudia luego en profundidad, pero es todo el equipo el que, con la información que nos da Marta en la ficha de derivación, vemos la idoneidad o no en ese momento, al principio, ¿vale?, de si el caso va a seguir adelante o no. Bien, y también en ese momento, ¿no?, se va a trabajar qué objetivos veríamos adecuados para ese caso y cuál de los profesionales o las profesionales del equipo lo va a llevar. ¿De acuerdo? Bien, este informe se remite al juzgado derivante, el informe de valoración como apto con los objetivos a trabajar y la persona que va a llevar el caso, se devuelve al juzgado y el juzgado nos devuelve una providencia a través de la cual ya vienen quién va a ser el coordinador o coordinadora de parentalidad y los objetivos que se van a trabajar. ¿De acuerdo? Posteriormente, se emite una diligencia de ordenación con la fecha de la sesión informativa. Punto 7, sesión informativa a la que acuden progenitores, sus representantes, abogados y abogadas, y ahí es donde se les explica a través de un documento que se llama de informados todas las cuestiones que han ido saliendo ya a lo largo de la mañana. Se describe el rol y funciones de la persona que va a ejercer como su coordinadora de parentalidad, qué tipos de temas vamos a tratar en principio en esa intervención, cómo se va a realizar la comunicación, la duración de la intervención, que es entre 3 meses y 1 año y medio en principio, qué principios tiene la intervención, que los hemos nombrado antes, la capacidad que tenemos como coordinadores y coordinadoras de parentalidad para hacer sugerencias y recomendaciones a los jueces cuando los progenitores no se ponen de acuerdo en las cuestiones y los compromisos que tienen ellos, como he dicho antes, de hacer una intervención con buena fe, con ganas de cooperar, pensando en sus hijos e hijas, todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Posteriormente se dan las sesiones propiamente dichas. Tengo que decir que tenemos, una media de sesiones de 25, 30. Al principio son muy seguidas porque tenemos que tener un gran conocimiento de qué está sucediendo ahí. Entendemos también que los progenitores necesitan ser escuchados en todo momento, pero sobre todo ahí, ¿Esto para qué es? ¿Aquí yo qué voy a hacer? ¿Cómo me podéis ayudar? Y luego también contar su historia. ¿Y qué quieren? Trabajamos mucho también después con ellos, ya en persona y con ellas, qué objetivos concretos desearían conseguir con nuestra intervención. Los comparamos con los que hemos puesto nosotros en la valoración y ahí empezamos a trabajar. Bien. Normalmente estamos haciendo muchas sesiones por separado. Poquitas por ahora, en los casos que estamos llevando, han sido conjuntas. Precisamente por lo que se ha hablado antes. Hay una alta conflictividad. Tenemos todavía que estar trabajando con ellos y con ellas el bajar este nivel de conflicto y este nivel emocional. Los niños y niñas, como también he comentado antes, también van a ser entrevistados si se considera necesario. Se está haciendo bastante con los adolescentes y con los adolescentes, con los niños y niñas más pequeños, por ahora no. ¿Vale? Vamos a analizar en este proceso la dinámica que existe de conflicto, las necesidades y objetivos de todos, de cada uno de los miembros, y nos vamos a poner a trabajar para ir poco a poco consiguiéndolos. El objetivo último, como viene en el protocolo y como hemos comentado antes, es poder realizar un plan de parentalidad. ¿De acuerdo? En el que se va a concretar la manera en que estos progenitores quieren ejercer su función como padre y madre de estos hijos e hijas que tienen en común. Y bueno, pues se va a hablar de todos estos temas que ya conocemos, que son lo que tiene dentro un plan de parentalidad, temas de salud, religión, ocio, la relación de ambos progenitores con la familia extensa, vacaciones, festivos, un montón de temas económicos, en fin, todo este tipo de cuestiones son las que se van a ir tratando. El contenido también ha salido antes, entonces no me voy a extender, pero como mínimo tiene que contener estos temas, lugares donde los niños y niñas van a vivir habitualmente, las tareas de las que se hace responsable cada progenitor, ¿vale? La manera en cómo se han de hacer los cambios en la guarda, si es que existen, el costes que esto tiene, el régimen de relación y comunicación de los niños y niñas cuando no están con un progenitor, las vacaciones, todo ese tipo de cuestiones.
el régimen de estancia de hijos e hijas en periodos vacacionales y fechas señaladas, cumpleaños, el Día del Padre y de la Madre, bueno, un montón de cuestiones que surgen en el día a día de las familias, ¿no? El tipo de educación y de actividades extraescolares y formativas que van a llevar a cabo, cómo se va a compartir la información sobre salud, educación y la manera de tomar decisiones relativas al cambio de domicilio o otras cuestiones que son muy relevantes, ¿vale? Para estas familias. Este sería así, lo paso muy rápido porque ya se ha hablado antes. Bien. ¿Dónde nos estamos encontrando las principales cuestiones en el trabajo? Pues en esto que hemos puesto aquí. Sobre todo la falta de comunicación entre progenitores y las formas de comunicación. Normalmente nos encontramos que son muy agresivas y muy poco adecuadas cuando empezamos las intervenciones. Y ahí tenemos un trabajo enorme. Diferentes estilos educativos. Unas personas piensan una cosa, otras otra, y claro, hay que intentar, ¿no?, como mínimo, un mínimo consenso sobre esto. Son cosas fundamentales, ¿no?, para los hijos e hijas y para los progenitores. Aquí es bastante difícil a veces cuando tenemos que ver con cuestiones de valores, ¿no? Entonces ahí es más difícil. Hábitos básicos de sueño, alimentación, higiene, que si se utilizan terapias alternativas o no, actos y ritos religiosos, reparto del tiempo, estancias, desplazamientos, quién les trae, quién les lleva, quién paga. Bueno, ahora mismo, si yo vivo muy lejos, ha salido una sentencia del Tribunal Supremo, me decía el otro día un progenitor, que dice que si yo vivo en Huesca, tienes que pagarme los gastos de gasolina medias a la madre que vive en Pamplona, por ejemplo. Yo qué sé, cuestiones de estas, ¿no? Todo esto tenemos que estar continuamente trabajando, ¿no? Horarios, pernoctas, temas económicos, televisiones y pantallas también dan mucho problema ahora con esto, con las adicciones, en fin, todo este tipo de cuestiones son las que trabajamos en el día a día en nuestros casos. Ya se ha dicho también antes, el proceso tiene una duración de entre 3 meses y 18 meses y el cese de la intervención en coordinación de parentalidad se puede producir por algunas de estas cuestiones, o por decisión judicial, esto siempre puede ser así, porque acabe el tiempo establecido, por decisión unilateral tomado por el coordinador o la coordinadora de parentalidad, previa comunicación a las partes, a sus abogados y abogadas y al juzgado de manera justificada. Tiene que haber siempre motivado el porqué, ¿de acuerdo? Porque han conseguido acuerdos voluntarios entre las partes, con lo cual ya se ha conseguido un poco el objetivo y acabaría, por decirlo de alguna manera, pues muy bien la intervención. No se puede rescindir de modo unilateral por uno de los progenitores. Si las partes quieren cesar la intervención, deben, en primer lugar, explicarlo al coordinador o coordinadora que está llevando su caso. Esta persona emite un informe al respecto. Tiene que emitir un informe al juzgado. Y finalmente, las partes, una o las dos, pueden solicitar también al juzgado el cese, pero de nuevo siempre motivadamente. No es yo no quiero ir. No. ¿Cuáles son las razones por las que consideras que... Y siempre el cese y la decisión viene determinada por el juzgado que ha derivado cada caso. Esto es muy importante y se les explica en la sesión de informados a los progenitores y a sus letrados y letradas que esto es así. Muy bien. Beneficios, a nuestro entender, que también se ha dicho antes. Garantizar la seguridad y los intereses de los niños y niñas que están implicados en estos procesos. Reducir el nivel de conflictividad entre los progenitores y el rencor existente en las disputas que mantienen. Esto se consigue a base de mucha escucha, legitimación y, cuando se puede, empatía y reconocimiento entre ellos. Acompañar y orientar a los progenitores, reduciendo el impacto que tiene la escalada de conflicto que afecta a los hijos e hijas. De nuevo, como he dicho antes, a través de la escucha, del reconocimiento y de llegar a pequeñitos acuerdos poco a poco, ¿no?, que generan en ellos confianza y hacen que el proceso pueda ir avanzando. Adquisición por parte de los progenitores de habilidades para gestionar el enfado y la rabia, la comunicación efectiva y la escucha activa. Puedo hablar de los casos que yo he llevado, pero también de los que he escuchado en las sesiones de supervisión con los compañeros y compañeras, que cuando les damos habilidades para comunicarse de forma que no se estén continuamente enjuiciando los progenitores, todo va mejor. Y además adquieren estabilidad y mejoran. Y luego nos lo dicen. Y esto es muy satisfactorio para el equipo. Monitorizar el plan de parentalidad de manera que se puedan satisfacer las necesidades emocionales, físicas y sociales de los niños y niñas. Recomendar modificaciones temporales
del plan de parentalidad, si no se están pudiendo llevar a cabo en ese momento, lo que hay en sentencia, y ayudarles a diseñar y poner en práctica el propio plan de parentalidad cuando lo tienen. Yo creo que en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es, primero, apagar fuegos y después ponernos poco a poco a diseñar el plan de parentalidad, por lo menos por el momento. Bien. Cedo la palabra a mi compañera Elena, que nos va a hacer un poco la presentación de quiénes somos el equipo. Vale. Bueno, hola, Egun on denori, buenos días a todos y a todas por acompañarnos en esta jornada que estamos encantados y encantadas de presentaros, ¿vale? Yo os voy a hablar un poquito, bueno, yo me llamo Elena, os voy a hablar un poco de lo que nosotras y nosotros consideramos o creemos que es el perfil de la persona coordinadora de parentalidad, ¿vale? Entendemos que se trata de una especialización profesional, pero también entendemos que la formación de origen es muy importante, la formación de base que todos y todas tengamos, ¿no? Bueno, no os he comentado que nos llamamos Equipo Aukera. Claro, y esto surge cuando empezamos en 2019 con todo el tema del proyecto y así, dijimos, jolín, pues nos tenemos que poner un nombre, ¿no? Es muy importante poner nombre. Y la verdad es que fue una reunión súper divertida y una decisión súper ágil, porque enseguida dijimos, bueno, ¿esto qué nos parece que es, no? ¿Qué es esto de la coordinación de parentalidad, de coparentalidad y tal, no? Y dijimos, jo, es que además fue como, o sea, a la vez, ¿no? Pues una oportunidad. O sea, está claro, esto es una oportunidad que nos surge a nosotras, que el juzgado nos, ¿no?, de alguna forma también nos brinda, y esto es una oportunidad para las familias, o sea, pero vamos, sin ninguna duda. Y entonces dijimos, bueno, pues Aukera, que suena súper bonito y que además tiene todo el sentido, ¿vale? Formamos un equipo, estamos 6 personas en el equipo, somos un equipo multidisciplinar, venimos de diferentes disciplinas, que es verdad que hacemos un trabajo, una intervención interdisciplinar, ¿vale? Os voy a decir un pequeño resumen del currículum de cada una de las personas del equipo y bueno, y así nos presentamos a todos y a todas, ¿vale? Voy a empezar por Magali Marrodán Pascual, coordinadora del equipo, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Navarra, con dilatada formación y experiencia en el ámbito de la mediación, entre la que destaca un posgrado de mediación familiar y técnicas de resolución de conflictos, además de tener formación sistémica breve y terapia centrada en soluciones. Tras varios años de experiencia en el ámbito educativo como orientadora escolar y laboral, desde el año 2005, su práctica profesional se centra en el ámbito de la gestión de conflictos, principalmente en orientación familiar y mediación en distintos ámbitos. Mediación familiar, escolar, comunitario, mercantil y organizacional. Se me ha olvidado quitarme la mascarilla, me la quito, porque se me empaña la gafa, sobre todo. Bueno, además, nos parece importante destacar que desde 2009 colabora profesionalmente con el Punto de Encuentro Familiar, con funciones como mediadora y coordinadora de parentalidad, que antes ya os ha dicho ella misma que no sabía que lo hacía y lo estaba haciendo, ¿vale? Todas estas actividades las combina con su actividad como docente que desarrolla desde el inicio de su actividad profesional. Importante destacar en Magali su participación en diferentes experiencias a nivel nacional, experiencias de mediación y de coordinación de parentalidad, todas ellas relacionadas con estos asuntos dentro de la llamada justicia terapéutica. Voy a pasar con Sara. Sara Nagore Úbeda no nos acompaña hoy, es posible que nos esté viendo. Ella está ahora en un proyecto de maternidad súper bonito y está encantada. Pero, bueno, la nombramos porque forma parte del equipo desde los inicios y os voy a presentar a Sara. Sara está licenciada en Psicología, con un máster de Terapia Familiar y de Pareja, habilitada como psicoterapeuta. Ay, gracias, Magali. Está en todo. La coordinadora, pues ya sabéis, ¿no?
Repito, ¿vale? Sara está licenciada en Psicología, con un máster en Terapia Familiar y de Pareja, habilitada como psicoterapeuta especializada en psicoterapia del trauma y con un experto en psicopatía y salud. Además, es técnica superior en animación sociocultural e integradora social. En 2004, Sara inicia su trayectoria profesional en el ámbito de protección a la infancia en diferentes contextos como el comunitario y el residencial. Desde hace más de 10 años ejerce como psicóloga. Los 5 primeros años trabaja como psicóloga en el Centro de Observación y Acogida para Adolescentes en Conflicto. Actualmente ejerce un gabinete psicológico propio donde, además de psicoterapia, realiza informes psicosociales para familias en procesos de acogimiento e informes periciales. Beñat, tenemos allá. Levanta la mano, Beñat, por favor. Vale, gracias. Beñat es psicólogo con un máster en clínica psicoanalítica para niños, niñas y adolescentes y otro en formación de profesorado como orientador educativo, experto en mediación, actualmente cursando un grado universitario de educación social. Beñat inicia su trayectoria profesional participando en diversos proyectos repartidos por el mundo. Es un poco el viajero del grupo. Ha estado en Brasil y Nueva York. Además, trabajó en un centro de día y en un centro especial de empleo en Barcelona. Los 3 últimos años ha estado de técnico especialista en el punto de encuentro familiar y en estos 2 últimos ha trabajado como orientador educativo, de hecho trabaja como orientador educativo y actividad que compagina con mediación y coordinación de parentalidad. Tenemos a Lucía, Aznar López Ramayal. Lucía, levanta la mano. Vale. Lucía está licenciada en Derecho, con un máster en Intervención y Mediación con menores en situación de conflicto y o desprotección. Su desarrollo profesional está centrado en el ámbito de la infancia, trabajando como educadora en diferentes recursos, entre los que destaca recursos residenciales de protección, el recurso de menores infractores en cumplimiento de medidas judiciales y menores migrantes. En los últimos 10 años destaca su labor como técnica especialista en el punto de encuentro familiar. Pedro, que lo tenemos ahí, trabajador social, terapeuta familiar y de pareja, habilitado como psicoterapeuta y con formación en terapia psicoescénica. Desde hace más de 15 años, Pedro trabaja en el ámbito de protección a la infancia, donde interviene con familias y menores en situación de riesgo y o conflicto social. Ha abordado la intervención familiar con menores infractores también en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales, en el Centro de Observación y Acogida, en acogimiento residencial básico y en acogimiento residencial especializado, donde ejerce actualmente. Ha compaginado esta actividad con la puesta en marcha de una cooperativa de trabajo terapéutico con familias y menores y la colaboración con un centro de psicología integral, donde ha trabajado la intervención familiar, orientación y gestión de grupos. Y quedaría yo. Me voy a presentar a mí misma, es la primera vez que lo hago. ¿Vale? Yo soy Elena Uriz-Biorlegui, trabajadora social, experta en orientación y mediación familiar y en intervención social con familia, infancia y adolescencia. Durante los 15 últimos años he trabajado en el ámbito de la protección a la infancia, desarrollando diferentes funciones en las que destacan, estaba en dirección, estaba en coordinación de equipos, acompañamiento educativo en funciones tutoriales e intervención familiar. Desde 2005, año que conozco a Magali, soy mediadora familiar, actividad que voy desarrollando a lo largo de estos años en el Servicio del Gobierno de Navarra, en el Centro de Atención a las Familias, el CAP de Sarriguren, en el Ayuntamiento de Pamplona y en el ámbito privado. Actualmente trabajo como orientadora laboral con personas en situación de vulnerabilidad. Y este sería un poco la presentación del equipo. Nos parece muy importante, más allá de la formación de la que venimos, la formación específica. Creo que eso también ya se ha hablado durante toda la mañana de todo esto. Entonces, con formación específica en dinámicas familiares de procesos de separación y divorcio, en qué tipo de consecuencias, qué consecuencias tienen estas situaciones de conflicto, cómo les afecta a ellos y a ellas estas separaciones, estos divorcios contenciosos, el conflicto acto de pareja, cuestiones de violencia de género, maltrato y abusos, consumos, adicciones, procesos y procedimientos legales de familia y en el propio proceso de lo que es la coordinación de parentalidad. Además, entendemos que para trabajar en coordinación de parentalidad es súper importante tener una experiencia práctica acreditada. ¿En qué? Pues en intervención y mediación familiar, en intervención con familias en la resolución de conflictos de media y alta intensidad y en protección a la infancia y protección juvenil. ¿Cómo trabajamos?
Pues trabajamos en equipo, fundamental. Somos un equipo multidisciplinar, venimos de diferentes disciplinas, pero es verdad que hacemos una intervención interdisciplinar. Antes comentaba también Magali, nos reunimos semanalmente. Bueno, hay unas reuniones semanales entre las dos coordinadoras, en este caso Magali y Marta, como explicaba Magali, en el tema de la derivación de casos y demás, y en esa primera toma de contacto con los casos y los procedimientos y cómo ha ido fluyendo todo, ¿no?, en esa dinámica judicial y demás. Y nosotros y nosotras nos reunimos semanalmente. Nos reunimos todos los miércoles. En principio dijimos 1 hora y media, esto es imposible de cumplir. Estamos 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Bueno, acabamos con el cerebro a veces muy fundido, pero nos encanta. ¿Qué hacemos en esas reuniones? Pues sobre todo cuando nos llega el caso, hacer esa primera valoración de si consideramos, creemos que el caso puede ser apto para este tipo de intervención. Trabajamos todo lo que tiene que ver con los seguimientos de los casos. Nos apoyamos emocionalmente muchísimo los unos a las otras y lo que hacemos es, sobre todo, supervisar los casos, ¿vale? Hay muchas veces que estás en un caso que tienes muchísimo conflicto y a veces el conflicto a nosotras mismas nos bloquea, ¿no? Entonces nos ayudamos mucho en esa parte de desbloquear, de hacia dónde vamos con la intervención, qué podemos hacer. Entonces, bueno, de ahí un poco de toda esa labor interdisciplinar que nos parece súper importante. Además, contamos con un staff jurídico, con un asesoramiento jurídico y lo que sí que tenemos es también colaboraciones de diferentes personas profesionales, técnicas en diferentes ámbitos o áreas que nos facilitan, nos ayudan a todas aquellas necesidades que dentro de los procesos de intervención nos puedan surgir y nos puedan generar duda. Y nos ayuda muchas veces también a desbloquear muchas veces esa parte de la intervención pues un poco más costosa. Y esto sería un poco todo. Y ahora, Pedro, tu turno. Ay, muchas gracias, que no os he dicho. Llévate el plastiquillo, por favor. Que cambie el plástico. Hola, buenos días a todos y a todas y gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy y también de reconocer caras conocidas, ¿no?, que de vez en cuando es bueno también que tengamos estos encuentros, ¿vale? Yo voy a empezar hablando un poco de los casos que hemos atendido y luego pasaré a un caso práctico, a la exposición de un caso práctico en el que estoy interviniendo, ¿vale? Entonces, un poco como podéis ver en la pantalla, se han derivado 20 casos. En realidad pone 19 porque uno de ellos, en principio eran 20, fue derivado a un juzgado de Valencia, ¿vale? Entonces, como podéis comprobar, el grueso de los casos han sido derivados del juzgado de instancia número 3 de Pamplona, ¿vale? Y luego, bueno, pues están en orden en función del número de casos. Vemos del juzgado de violencia número de Pamplona 3 casos también, de Tudela, ¿no?, como bueno, pues, había explicado también Raúl, pues hay 2 casos del número 3 de Tudela, de instancia de instrucción número 2 de Tudela 1 caso, del juzgado de violencia otro caso, de AOI 2 casos, de Estella 1 y de Tafalla 1. O sea que engloba un poco también lo que abarca, ¿no?, la geografía foral, ¿de acuerdo? De los 19 casos, 2 están actualmente en proceso de valoración, ¿vale?, en el equipo. Uno de ellos no se ha iniciado por renuncia motivada de una de las partes. Fue antes de la firma del documento informados, en el que ya renunció, ¿de acuerdo? Y 16 se iniciaron. De los 16 que se iniciaron, 1 ha finalizado por renuncia motivada de las partes, 2 están pendientes de finalizar por renuncia de las partes, pues pendiente un poco de que el jueza lo resuelva o lo ratifique, y 1 finaliza por una nueva sentencia que orienta otras medidas diferentes a la coordinación de parentalidad después de valorarlo, ¿de acuerdo? Entonces,
En realidad son 12 los que siguen actualmente un proceso y estamos trabajando en ellos. Con respecto al trabajo que venimos realizando, ya se ha explicado, estamos haciendo, sobre todo al principio, es donde aglutinamos gran parte de la intervención presencial, ¿vale? Se hacen muchas entrevistas al principio, quizás como una forma también de acoger a la familia, situarnos, hacer esa valoración. Y paulatinamente, pues depende de la evolución, de la estrategia que sigamos con cada caso, pues vamos espaciando las citas, ¿no? Principalmente son individuales. También es verdad que en el inicio de la intervención, cuando hacemos las sesiones individuales, una o las dos partes sí que expresan su deseo de no tener sesiones conjuntas, eso se respeta, ¿de acuerdo? Y vemos si más adelante del proceso es conveniente o no. Pues de lo que es el trabajo que realizamos, pues bueno, pues hay una parte que también no solamente es con los progenitores, y también es con los hijos, ¿vale? De diferentes edades, pero también es verdad que en edades adolescentes nos sirve mucho el poder tener esos encuentros en los que ellos se sientan escuchados y que se sientan que son parte de esto, pero que están en medio, ¿no? Muchas veces de ese conflicto entre los progenitores. También en esta parte de intervención se están llegando a pequeños acuerdos que luego pueden ayudar, ¿no? a que nos lleven a otros acuerdos de mayor calado, y esto también es como una especie de vía, ¿no? que poco a poco vamos trabajando con los padres, ¿no? Y alienta también a tener una oportunidad y una esperanza, ¿no? De que las cosas se pueden resolver. En general, inicialmente, aunque es a lo largo de todo el proceso, lo que tratamos es de que los padres sean conscientes, ¿no? de la situación en la que ellos mismos están envueltos, la repercusión que tiene sobre sus hijos. Esto es muy importante, ¿vale? Que tengan conciencia sobre eso, sobre lo que está pasando y las repercusiones y consecuencias que tiene toda esta situación. En algunos casos, como ha dicho Magali, se deriva o se orienta, ¿no? a alguno de los padres, a los dos, incluso a los hijos, a terapia, ¿vale? A veces desde una orientación, y a veces hasta se puede solicitar al juzgado que pueda emitir, ¿no? un auto en el que pueda ratificar eso, ¿de acuerdo? Es una opción que es importante tenerla en cuenta, ¿vale? Ahora voy a pasar a una exposición de un caso práctico, como os he comentado, en el que estoy interviniendo ahora, ¿vale? Llevo aproximadamente como 1 año y 3 meses con él, ¿de acuerdo? Entonces, pues voy a ello. Vale. El caso que os comento viene derivado de un juzgado de violencia, ¿vale? En el que el progenitor es absuelto, pero es el mismo juzgado el que dictamina las medidas familiares provisionales y definitivas, ¿vale? Entonces, es una familia compuesta por 2 progenitores con 2 hijos preadolescentes. La guardia y custodia en sentencia, lo que es la patria potestad está repartida entre los padres. La guardia y custodia es de la madre, con visitas del padre de forma alterna los fines de semana y una visita intersemanal, ¿vale? En un primer momento sí que esta parte de obligatoriedad parece que condiciona la intervención, pero también es verdad que poco a poco, en el inicio de las primeras sesiones, los padres fueron capaces de ver esto también como un reto y una oportunidad, ¿vale? E incluso así lo expresaban. Entonces pasamos como a ir limando resistencias a que la intervención fluyera de alguna forma. Se hace un trabajo previo de validar las historias, de escucha, ¿vale? Muy importante escuchar las historias de cada uno y cada uno, los puntos de vista que tienen sobre el conflicto y la relación familiar, ¿vale? Y la relación de pareja que han tenido y que de alguna forma también ha condicionado el momento en el que se encuentran.
Y, bueno, pues en este caso, la situación de conflicto estaba muy posicionada en la parte comunicacional, no se entendían, la comunicación era a través de WhatsApp, email, pero una comunicación en la que siempre terminaban, bueno, aparte discutiendo, pero acababan cortando la comunicación, refiriéndose reproches, emitiendo prejuicios sobre la otra parte o culpabilizando a la otra parte. Entonces, no había manera, ¿no?, de que en esa oportunidad, ¿no?, de tomar decisiones con los hijos lo hicieran. El padre estaba en una posición también de buscar su sitio como padre que no sentía, ¿de acuerdo?, contrario a la sentencia del juzgado, que eso de alguna forma también le carcomía. La madre, en la parte de las dificultades que expresaba, pues sí que reconocía, ¿no?, pues sus problemas con establecer límites, ¿no?, en su relación, y en un rol que tampoco le ayudaba, ¿no?, muchas veces de dar consejos no pedidos y de ser muy directiva con el padre, lo que hacía activar el conflicto, ¿no? De alguna forma ella también fue consciente de esto. En esta parte inicial, si bien nosotros en el informe de valoración hacemos una previsión, como quien dice, de objetivos, en las sesiones se les hace partícipe de que ellos puedan crear sus propios objetivos hacia dónde quieren llevar el proceso, ¿vale? En ese sentido, es curioso que los dos coincidan en lo mismo. Los dos querían ser vistos como el padre y la madre respectivos de sus hijos. Yo quiero que me vea la otra parte como la madre. Yo quiero que la otra parte me vea como el padre. Entonces, en ese sentido, también se les devuelve esa parte, ¿no? De que, bueno, pues estáis muchas veces coincidiendo en los objetivos. Hay un escenario que estaba condicionando el caso, que es el judicial. En ese momento, cuando empezamos las intervenciones, hay un recurso por parte del padre en la audiencia con respecto a la sentencia y una reclamación de unos gastos, ¿vale? Entonces, eso, de alguna forma, está en medio también del conflicto, ¿vale? Y lo condiciona, y es algo que sale en las conversaciones constantemente. Entonces, ahí lo que hicimos pues, con ellos es replantear que, por una parte, mi objetivo es que me mire, pero por otra parte queremos solucionar, sobre todo el tema de la audiencia, queremos solucionar antes de que emitan una sentencia que no favorezca a uno de los dos y alguno de los dos seguramente igual no quedamos contentos con lo que vaya a salir, ¿vale? Entonces, iniciamos un poco por ahí. También es importante, en ese sentido, yo creo que ayudó muchísimo el trabajar la mirada que tenían con respecto a los hijos, ¿vale? Y que pensasen en que sus hijos también eran personas que podían tener su propio pensamiento y su propia mirada con el proceso, ¿vale? Yo les suelo preguntar, es una pregunta un poco rocambolesca, ¿no? Pero os digo, ¿cómo crees que tu hijo piensa de lo que tú piensas de la otra parte, ¿no? De tu madre y de tu padre? Entonces, se quedaban como, joder, a veces no me he parado a pensar qué piensa mi hijo de lo que yo pienso de su madre o de su padre. ¿Cómo te gustaría que lo pensase? ¿Cómo te gustaría pensar a ti, a la otra parte? ¿Cómo te gustaría ser pensado o mirado? Fundamentalmente porque a mí, en este caso, no era importante la respuesta, sino que pensaran, que reflexionaran sobre esto. Creo que fue importante y ha sido clave también en que pusieran el foco en los hijos, en el bienestar de los hijos en todo este proceso, ¿vale? Esto añade algo que ha salido también, bueno, que el tener cierta capacidad de empatizar con los hijos ayuda también a empatizar con la otra parte. Si vemos casos en los que la capacidad de empatizar pues, está muy mermada, pues hay más dificultad en que las cosas progresen. En este caso, pues ayudó porque sí que veía yo en ellos esa capacidad y además lo pusieron encima de la mesa. Ayudó también la parte en que, bueno,
el grueso, ¿no?, de los valores como familia de los progenitores coincidían, ¿no?, hacia dónde querían ir, también como padres, ¿no?, que querían, ¿no?, inculcar a sus hijos. En esta parte había cierta similitud y eso ayudó también a que el caso siguiese adelante. En cuanto a la parte que tiene que ver con la empatía, que hemos hablado antes, ¿no?, y colocarse en la parte emocional de los hijos, sí que la madre estaba mucho más situada que el padre. El padre tuvimos que hacer un trabajo más intensivo, pero poco a poco ha ido entrando muy bien en esa dinámica. Hay algo que suelo hacer con ellos y que algunos compañeros míos también y compañeras también lo hacen, pues les pido una foto de sus hijos con ellos y la tenemos en la sesión, encima de la mesa, para que estén presentes. Y a veces se me olvida y, joder, ¿y la foto de mis hijos? Bueno, ya la saco. Es muy importante también esa parte, porque da la sensación simbólicamente de que están ahí también, ¿vale? Y que son parte de esto. En el trabajo comunicacional que hicimos, que realicé con ellos, bueno, y que sigo interviniendo, una parte más práctica, ¿no? La comunicación, como os he dicho antes, era a través sobre todo de mensajes, de emails, que terminaban siempre en escalada, ¿no? Me traían los mails a las sesiones, fuimos destacando aquellas cosas que ellos ya sabían que activaban a la otra parte. Además, yo les digo, si os conocéis muy bien, os conocéis perfectamente, ya sabían las dos partes qué cosas activaban. Entonces, de alguna forma identificando esos aspectos y eliminándolos de la comunicación, pues sí que empezamos a ver un poco la luz, ¿de acuerdo? Ahí sí que en el estilo de la madre costó más la asunción de las críticas constructivas, le costaba más que al padre. El padre sí que en ese sentido pues quería, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque si no me voy a enganchar. Y era verdad, se enganchaba. ¿Vale? En ese sentido, esta parte ha tenido un gran contenido de contención de enfados, de malestares, de miedos y de inquietudes constantemente, ¿vale? Sobre todo por no revivir episodios anteriores que, bueno, de alguna forma parecían mitigarse, pero que estaban siempre como un fantasma, ¿no?, en todo el proceso. Entramos en una fase en la que, bueno, la madre hizo una propuesta con respecto a la denuncia, al recurso ante la audiencia. El padre en inicio la rechazó, pero bueno, vino todo el tema del confinamiento, que de alguna forma trajo algo positivo, porque empezaron a mandarse mails, pero como querían que la comunicación fuese más fluida, porque al final, pues uno de los dos descolgó el teléfono y empezaron a tener llamadas. No lo consultaron conmigo. Empezaron a tener llamadas y luego sí que me devolvieron que estaba habiendo muy buena receptividad por las dos partes, ¿no? Sí que era un momento como más crítico, pues, claro, estamos en casa, ¿cómo hacemos el trasvase, ¿no? Y empezaron a dialogar y los dos, joder, pues no me esperaba, ¿no?, que esta respuesta. En ese sentido, en esa etapa, el padre hace un movimiento que yo creo que es importante, retira la reclamación de motu propio, lo hablamos, me creo que es un movimiento, un gesto, ¿vale?, para establecer otro tipo de comunicación y relación, y hace una propuesta también, ¿vale? Entonces entramos en un periodo de negociación bastante duro. Yo ahí lo que he planteado siempre es ir poco a poco. Vamos a pensarlo bien, vamos a digerir bien las propuestas, hacia dónde queréis llevarlo, ¿vale? No vamos a pisar el acelerador, ¿vale? Y eso ayudó, creo, en cierta manera, a ir reposando e ir pausando un poco toda esta parte de la negociación, ¿no?, de cómo iban ellos avanzando. Pero sí que es verdad que nos llega a través de la audiencia que van a resolver, ¿vale? Entonces, de alguna manera, si queremos incorporar algún acuerdo a través de los abogados a la audiencia, pues nos teníamos que dar prisa. Entonces ahí se cae un poco eso y bueno, la negociación entra en una vía un poco más acelerada, pero bueno, que sí que fructifica en un acuerdo sobre pues, muchas cosas que tenían que ver con la gestión de las medidas, ¿no? El
tema de las visitas con el padre, la cuantía económica, los gastos extraordinarios. Y fijaos que, sorprendentemente, en lo que es la parte más importante, o entendía yo más importante del acuerdo, era donde más de acuerdo estaban. Y donde más se enquistó fue en los flecos o en las cosas que quizás no tenían tanta importancia, el IPC, algún gasto extraordinario concreto y que parecía que podía truncar el acuerdo. Pero bueno, finalmente lo firmaron, se elevó la audiencia emitió una sentencia conforme al acuerdo que se había redactado y firmado y iniciamos un periodo de estabilidad y armonía con respecto a la comunicación entre los padres. Sorprendentemente y tampoco sin que muchas veces lo gestionasen conmigo, en la etapa estival hubo encuentros en los que el padre, en alguna recogida de la madre, le invitaba a entrar a su casa. O sea, empezaba a haber contactos presenciales que ellos mismos al principio me decían que no querían tener casi, ¿no? Y bueno, yo les reforzaba, pero también les decía, y poco a poco. Bueno, ellos también decían que querían ir poco a poco, pero era como que naturalmente se estaban dando ya esos encuentros. Es más, se estaban dando ya encuentros, ¿vale? Y ya se habían propiciado encuentros en los que empezaban a quedar y a hablar a solas sobre el tema de los hijos. Había habido unos primeros contactos, pero siempre estaba en presencia de los hijos, de una de las parejas, de una de las partes. Siempre había presencia de otras personas, pero ya empezaron a quedar solos. Empezaron a hablar de ciertas cosas y empezaron a rodar. ¿Vale? En ese sentido, algo muy importante, ellos mismos se dan cuenta que sus hijos viven la relación de los padres de forma más natural, espontánea, y están menos tensionados. Y esa es la palabra, están menos tensionados, lo notamos. Yo creo que hay una parte también del miedo, ¿no?, a cómo afrontar la etapa adolescente de los hijos. De alguna forma también les ayudó a ellos a decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en cómo afrontar ciertos retos que nos vienen ahora, ¿vale? Actualmente, las sesiones que tienen conmigo, que las hemos espaciado mucho, pues tratamos temas eminentemente educativos, ¿no?, consultas que me suelen hacer sobre aspectos concretos de cómo gestionar. Y eso es un indicador también un poco de dónde está la relación. Y algo que para mí que es lo más importante, el punto en el que han llegado a discutir, ¿vale? El punto en el que han llegado a hablar de situaciones o cosas en la gestión con los hijos en los que tienen puntos de vista distintos. Y que puede parecer que puede ser algo a lo que no teníamos que llegar, pero era algo a lo que teníamos que llegar, y yo les digo que es así. ¿Vale? En el sentido de que tienen que discutir, se tienen que poner frente a frente a hablar de las cosas que les dividen, ¿vale?, para avanzar, ¿vale? Y eso es una de las partes importantes, ¿vale? Y ahora mismo también hay un punto de inflexión en el padre, ¿no?, en cuanto al tema de la custodia compartida. Es algo que tiene en mente y que lo ve en un futuro, pues, algo más accesible, ¿no?, que pueda llegar a un acuerdo. Estamos ahora mismo en ese punto, ¿vale? No sé qué hora tenemos porque me estaban diciendo que... Sí. Sí. Si os parece bien, a ver, yo iba a comentar un caso mío, pero pues lo dejamos, terminamos con esto y que se siga, porque es otro caso pues también que es bonito, ha ido muy bien, pero ya está. Vale. Ya está. Pues terminamos y ya vale. está. Claro, y dejamos ¿no? Sí, sí. Mira, a modo de reflexión, ¿no?, y de conclusiones, voy a intentar ser rápido. De las cosas que hemos ido observando y que nos parecen significativas, ¿no? Pues, generalmente a veces pues, la solicitud de una de las partes de la coordinación también, bueno, vemos que lo que genera es mucha mayor colaboración. A la contra está la otra parte, ¿no?, que generalmente pues, a veces opone más resistencia, ¿no? Pero es algo que vemos que es importante. Además, el condicionante de las capacidades, habilidades y competencias que tienen los padres en la gestión educativa y en la gestión de los conflictos
también condiciona e influye mucho en todo este proceso, y esa capacidad de tener una mirada sobre el otro, ¿no? Esa capacidad de empatizar, ¿no? de ver al otro de manera distinta, ¿no? Y que de alguna forma también tiene que ver con los hijos, ¿no? La capacidad de ver a los hijos como personas que están en medio de todo esto, pero que tienen un pensamiento y unas emociones que hay que validar y hay que tener en cuenta, ¿vale? En cuanto a lo que son las pautas más de tipo educativo o problemas que van surgiendo en el día a día, en general vemos bastante receptividad. Una cosa es el conflicto, ¿no? En cómo gestiona el conflicto entre los progenitores, y otra cosa tiene que ver con la gestión educativa del día a día, ¿no? En esa parte sí que vemos bastante receptividad. En general también vemos que se rebaja bastante las tensiones, la ansiedad, la angustia con respecto a todo esto. Incluso en los casos que vemos que no se da un cambio significativo, hay muchas veces que hay una parafernalia alrededor de la situación que también se rebaja mucho, ¿no? Pues a veces esas situaciones en las entregas y recogidas en las que a veces se ha dado gritos o situaciones así, a veces teatralizadas y a veces no, en la calle, pues vemos que no se están dando, ¿no? Evidentemente el tema de los pleitos, ¿no? Que se reduce muchísimo, ¿no? Muchas veces es una forma también de centrarlos en el proceso y dejan, ¿no? de utilizar al juzgado, ¿no? como una forma de estar luchando continuamente. Importante, ¿no? Lo que tiene que ver con los progenitores y la salud mental, ¿vale? Muchas veces lo que desencadena o lo que arrastran o el nivel de deterioro a veces psicológico que notamos y observamos en los padres es alto. A veces eso es una resistencia para dejarse ayudar. A veces sí que, bueno, pues hay padres que igual sí que lo asumen como una parte de iniciar una terapia, ¿no? Pero es algo que sí que dificulta, ¿no? que pueden estar en ese sentido más mermado. La obligatoriedad del servicio, lo que hemos hablado a lo largo de toda la mañana, pues también les condiciona, ¿no? Y a veces puede ser una resistencia inicial. Esa parte en la que pretenden instrumentalizar o te quieren colocar en medio del conflicto y tira uno y otro de ti, ¿no? Para... ¿no ves? Tengo yo razón, ¿no? Esto también se da mucho. En los hijos, pues esa parte que os comentaba en mi caso, ¿no? Que están menos tensos, que viven las situaciones con más naturalidad, ¿no? En aquellos casos que van progresando de forma más espontánea, incluso hay mejoras a nivel escolar y académico, ¿no? Pues eso son indicadores que vamos viendo, ¿no? Y el hecho de que empieza a haber comunicación, sobre todo igual ya a nivel no solo de mails o WhatsApp, sino telefónicas, ¿no? Llamadas telefónicas que notan ellos que se van dando, pues también lo viven con cierta naturalidad. Y lo que he comentado antes, sobre todo con hijos adolescentes, el que se sientan escuchados y que sean parte, ¿no? de todo este conglomerado, pues súper importante. Con lo que respecta a los abogados y abogadas, pues yo en general, y con la experiencia que yo tengo de los casos que llevo, pues es la verdad de apoyo y colaboración. Yo creo que muchas veces descansan por el desgaste de años que muchas veces tienen, ¿no? De los casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que vivo, y además que te dan una visión muy objetiva, ¿no? Sí, te dan la visión de la otra parte, pero también de lo que ven de la parte suya, ¿vale? De lo que tiene que ver con los juzgados, pues el reconocimiento a las personas o a la persona que coordine la intervención de cara dentro del juzgado, muy importante, que se reconozca y que sea visible, ¿no? Porque muchas veces, y lo decía Raúl, ¿no? Yo había tenido contacto con los juzgados más de menores, pero claro, con otros juzgados igual no. Entonces entras y claro, todo eso, pues necesitas también esa ayuda, ¿no? Para que haya más fluidez, ¿no? En la comunicación, más agilidad en la toma de decisiones, pues es algo que tendremos que ir avanzando, pero que vemos que es primordial y fundamental en la resolución de los casos. Y que luego, evidente que depende de cada juzgado y cada persona, ¿no? Pero es un poco hacia donde queremos avanzar, ¿vale? Y bueno, por mi parte, nada más, y agradecer la presencia de todos y todas, ¿vale?
¿Mujer o no? Sí. Si os parece, abrimos ahora un espacio para alguna pregunta o alguna cuestión que queráis plantear aquí al equipo. Le paso a Rafa. Simplemente por complementar, nos pareciera muy importante que conocieseis a la gente, que les pusierais caras, que vierais cómo trabajan quienes están desarrollando el programa piloto. Naturalmente, junto con la evaluación del programa piloto, vendrá se abrirá para que profesionales de este tipo de disciplinas puedan presentarse para cuando ya el programa y el recurso tome velocidad de crucero. Y en ese sentido, aparte de la formación que se refleja en los currículos que se os han presentado, y en línea con lo que antes decíamos sobre la importancia de dar la mirada de género y atender a las situaciones de violencia, habrá una exigencia de formación específica en materia de violencia de género que incorporan, como os han dicho, algunas de las trayectorias profesionales de quienes están ahora, pero que en todo caso se pondrán para cuando esto se saque públicamente, ¿no? Esto es algo que me interesaba matizar. ¿Quieres que te eche? Que me dicen que no. Vale. Vale, perfecto. Yo tenía dos preguntas y una reflexión. Habéis comentado que hacéis una evaluación para determinar en qué casos son aptos y no aptos. Teniendo en cuenta que estaremos hablando de conflictividad media-alta, ¿qué criterios son aquellos o qué criterios tenéis para establecer que un caso sea no apto? A ver, no apto todavía no hemos dicho ninguno, en principio, antes de empezar a intervenir. ¿Por qué? Pues porque normalmente ya tenemos el filtro primero del juzgado, que ha entendido que era apto para esto. Después, en muchos casos, tenemos informes periciales que también lo están aconsejando. Entonces ya cuando llega el equipo, lo que tenemos que ver un poco es, bueno, lo que nos están pidiendo, qué objetivos se nos están pidiendo, y la mayoría de las veces, efectivamente, como bien dices, claro, conflictividad altísima, vemos que lo que tenemos que intentar resolver es el conflicto entre los progenitores para que no afecte a los menores y nos ponemos a intervenir. ¿Qué diríamos que sería no apto? Sinceramente, en la mesa de valoración no tenemos todavía mucho conocimiento, a no ser que sea algo que ha tenido que venir no apto antes, como muy llamativo, ¿vale? Cuando nos ponemos a intervenir en las sesiones de supervisión, si vemos que se está viendo afectada mucho una parte, por ejemplo, estamos teniendo en algunos casos, hablo de el mío, ¿vale? Que al final ha sido de éxito. En este caso, la madre, me vino, en las primeras sesiones, muy claro que ella no, de ninguna manera se quería sentar con su expareja, que se sentía muy afectada por su presencia. Entonces, ahí, antena, lo primero, ¿vale? Bueno, ¿qué está pasando? Tal. Observar, escuchar, comentarlo en el equipo, decirle a ella, en primer lugar, nunca te vas a sentar con él si tú no quieres. ¿De acuerdo? Empezamos a trabajar y yo me planteé realmente si este caso era apto en el sentido de cómo estaba afectando a esta madre. La evolución que nos ha dicho, pues que se ha llegado a acuerdos totales, que ha evolucionado muy bien y que esta madre está comunicándose a través de un sistema no presencial con el padre de sus hijas de manera fluida. Entonces, ¿qué es no apto? Pues en principio, a ver, yo te diría que para cuando nos llega, pocas veces vamos a poder decir eso. Es decir, hay unos filtros anteriores muy grandes. Otro que he tenido ahora mismo para valorar, que hemos tenido muchísimas dudas, pues el que sea apto, hemos tomado la decisión porque el resto de intervenciones que se han hecho no han estado funcionando para lo que se quería conseguir y
En mi valoración yo he llegado a poner por escrito, no sé si desde nuestro servicio vamos a poder hacer algo diferente o mejor a lo que ya se ha intentado con alto nivel profesional, pero si no hacemos algo diferente o lo intentamos, esta madre y estos progenitores, ¿qué tienen? Nada, vamos a intentarlo desde otro punto diferente. Por ejemplo, ¿no? Ahí, y le hemos dado el apto, teníamos nuestras dudas también. O sea, no te sé explicar si pasa esto y esto y esto es no apto, porque entiendo que no nos llegaría. Entiendo que no nos llegaría. Por ahora, de los 19 casos que hemos tenido. No sé si te he respondido. ¿Quieres decir algo, Marta? Sí. Antes lo habéis puesto en la diapositiva. Sí. ¿Cuáles no son las funciones? Bueno, y terapia. Eso es. Puesto. Lo que pasa es que yo creo también que se está derivando bien. Sí. O sea, que el del juzgado que sale la derivación se tiene claro que es para coordinación de parentalidad. Y estas funciones Claro. que previamente han dicho ellas que no son de O sea, tratamiento y de intervención desde la coordinación de parentalidad. Sí, gracias, que yo creía que eso estaba más que claro. No hacemos terapia, no hacemos mediación, aunque sí utilizan muchas herramientas, intervenciones mediadoras, todo eso, creía que estaba muy claro esto, en asesorías legales ni nada de esto, pero yo creo que se están derivando los casos bastante bien y lo que se trata es un poco, de lo que hemos dicho en las funciones. Por ahora no nos hemos encontrado nada para decir esto no, por ahora no, más adelante quizá. Buenas. Yo quería compartir algunas reflexiones que tenía a lo largo de la mañana. Sí. No puedo evitar no hacer el ejercicio de traer todo lo que habéis estado hablando al ámbito de trabajo. Yo soy una de las educadoras del equipo de atención a víctimas de violencia de género de Comarca. Ajá. Entonces, partiendo de la base de que soy una de las educadoras, las mujeres que igual están viviendo una situación de violencia más evidente y con más sintomatología van a las psicólogas, ¿no? Entonces yo habitualmente me encuentro mujeres que no han conseguido identificar la situación de violencia que están viviendo, ¿no? Mujeres que igual nombran que está en una relación tóxica o en una relación con alto conflicto, que van por el juzgado de familia hablando antes, cuando decía Margarita, ¿no? Mujeres que no han denunciado, mujeres que igual ni siquiera saben que que están viviendo una situación que podrían denunciar. Y yo creo que esos casos sí que es fácil que os vayan a llegar bastante, ¿no? Y además, la mayoría de indicadores familiares para la intervención que habéis nombrado, yo en estas mujeres veo que se dan. Y entonces yo me preguntaba, me estaba acordando de un caso, por ejemplo, que ella firmó una custodia compartida en la fantasía de que cuando yo me separe, él va a ser un buen papá, va a poder ejercer de padre y va a bajar la conflictividad. Entonces, sí que os he escuchado decir eso, que una de las funciones es llevar a cabo las medidas, que se cumplan las sentencias. Y entonces yo veo que en estos casos igual es más como valorar si esa sentencia es adecuada o no es adecuada para esas situaciones. No sé si me he explicado. Sí, creo que te he entendido. Lo que ocurre es que la labor de coordinación de parentalidad, en principio, no es hacer ese cambio. Si durante la intervención, que precisamente en estos casos yo creo que es importantísima, porque al final haces de vía de comunicación. Estás trabajando muchísimo también con esa mujer, se puede sentir mucho más tranquila, ¿no? A la hora de que, todo el tema de las decisiones que se van a tomar y demás, en sesiones, por supuesto, por separado, ¿no? Se pueden ir trabajando, llegando a acuerdos, pero si nosotros viéramos desde la intervención que sería mejor otro tipo de custodia, otro tipo de medidas, siempre podemos hacer sugerencias. Es al final el juzgado el que tiene que tomar las determinaciones. Ahora bien, como tenemos un conocimiento en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? De cómo se está sintiendo esta madre, qué está pasando con estos hijos y demás, sí que podemos emitir un informe de hechos concretos que están sucediendo y emitir algún tipo de sugerencia que siempre va a ser su señoría quien dictamine. En ese sentido, micrófono.
Sí, con respecto a esto hay que distinguir entre custodia, lo que entendemos por custodia, y el contenido de la patria potestad. Es decir, cuando hablamos de plan de parentalidad estamos haciendo referencia a esto, y es verdad, está todo el debate sobre si en presencia de violencia, la custodia compartida y demás, y comparto totalmente tu planteamiento, pero no olvidemos que esto es un recurso para dotar de contenido al plan de parentalidad que refleja todas esas atribuciones de la patria potestad, de la que no se ha privado en principio a ninguno de los dos, y entonces a eso hay que darle contenido. Y esto tiene que ver también con lo que antes decíamos de los criterios en los que no sería adecuado. Si veis el protocolo, antes he expuesto hasta en 4 aspectos donde se dice claramente que la presencia de violencia es uno de los criterios que se tienen en cuenta para la inidoneidad. Entonces, esto que lo tengamos claro a la hora de hacer esa valoración previa sobre la que luego el juzgado decide, porque es que es el juzgado el que tiene que ver de qué manera ese plan de parentalidad que da contenido al ejercicio de la patria potestad, qué elementos necesita para que se pueda cumplir. Ese es el marco en el que nos movemos. Hola. Quería hacer 2 preguntas así muy breves. Bueno, yo trabajo en un equipo de infancia y adolescencia de la zona básica de Estella y nos estamos encontrando cada vez más, sobre todo post-confinamiento, con muchos casos con un alto grado de conflictividad, ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros cómo trabajáis la instrumentalización, porque nosotras nos lo encontramos diariamente, que pueden llegar a hacer los progenitores a los menores, cada vez en nuestros casos por lo que es más, y si de aquí a un corto periodo de tiempo, espero, se podrían realizar las derivaciones a vuestro programa, no solo a través de vía judicial, ¿no? Porque haya abierto un litigio por parte de ambas partes, sino por otros agentes sociales que en este caso podamos estar interviniendo con esta familia. Es que eso no depende de nuestro equipo. Sí, Quiero decir, ojalá estuviera en nuestra mano, ¿no? Porque pues, me parece muy interesante, pero claro, ahora mismo el programa es, bueno, pues para procesos... No, pero yo entiendo la diferencia. Claro, sí. Por favor, pon el micrófono. Adelina, pon el micrófono. Perdona, Margarita, porque me ha encantado la expresión. Yo creo que apunta un tema muy interesante. Claro. Un tema muy interesante. O sea, las cuestiones de muy alta conflictividad no solamente están judicializadas, hay algunas que incluso no están judicializadas y que se ven ahí. Entonces sí, sería estupendo. Pero aquí estamos con un recurso de justicia, claro. En una experiencia pues derivada de las situaciones de ruptura, bueno, que ojalá tengamos recursos para, tenga la comunidad recursos para implantarlo. Sí, sería muy preventivo, ¿no? Estaría muy bien, efectivamente. La extrajudicial está dentro del ámbito de justicia, pero la extrajudicial en teoría queda fuera. Entonces esto sería un poco lo que planteas tú, sería más un recurso extrajudicial. Sí, podría ser paralelo a lo que es la mediación, pero no es mediación, efectivamente. Sí, pero coordinación de parentalidad extrajudicial, decías, Jesús. No, ya está ya. No, que lo que plantea ella sería comparando. Sí. Lo que es la mediación extrajudicial como recurso dentro del ámbito judicial, la extrajudicial está fuera de ese ámbito. Nosotros estamos con la coordinación de parentalidad como recurso judicial. Eso Plantearlo fuera del ámbito judicial sería una fórmula de recurso extrajudicial, pero tampoco sé si sería comparable. Sería más o menos pues, una mediación. Es que yo creo que iría por aquí.
no sería una mediación, porque la mediación no es nunca tan directiva, ¿no? No puedes, eso es, pero bueno. De hecho, a ver, Margarita, en Barcelona no se estaba haciendo esto también un poco a nivel privado. Yo recuerdo en alguna de las, en el último congreso que se hizo allí en Barcelona, se hablaba también de listados de protección de parentalidad donde las personas daban un poco ese poder de árbitro, ¿no? O sea, una pareja podía acceder a un servicio privado. Eso es. Incluso desde el ámbito judicial. En el ámbito judicial acuden a coordinadores particulares y además los jueces imponen el pago. Eso es. O sea que es otra manera de funcionar, pero de entre lo judicial, ¿no? Vale. Bueno, si os parece, en la hora en la que estamos, Sí. No sé si había alguien más que había pedido la palabra, pero pasamos porque igual tenemos que pasar ya es que ha levantado allí la mano, pero igual pasamos ya a la mesa. Yo creo que ya es lo que procede, son la 1:20 y es una pena, pero pasará Juana aquí a la mesa para hablar de la alta gracias. conflictividad que nos iguala a violencia, ¿verdad? Que nos acompañe también en la mesa. Sí, Minerva, por favor. Nos vamos, ¿no? Sí. Dame los... Cuando eso me dices, porque luego te... Cuando me digáis, me costará 5 minutos prepararlo, Vale. o menos, pero vamos, que tengo De acuerdo. que preparar el equipo. Bueno, que vamos apretadas de tiempo. Aquí, más cerca de mí, tengo a Juana Azcárate. Es psicóloga, coordinadora del área de víctimas de SIMAE para la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, Servicio Social de Justicia y Dirección General también de Justicia. Y un poquito más alejada veo a Minerva Cedo Suberbiola, abogada, que nos va a explicar también sobre el tema desde su experiencia. Te voy a dar paso, Juana, para tratar el tema. Pues hablamos de 10 minutos, recortar lo que habíamos hablado previamente, por favor. Gracias. Vale, buenos días a todos. Gracias a la Dirección General por permitirme estar aquí. Yo no trabajo en coparentalidad, con lo cual, mi intervención va a ser breve y diferente. Están mis compañeros por ahí. Yo llevo la parte de víctimas, pero ellos llevan las de agresores, por si luego en las preguntas queréis preguntarles algo a ellos, porque creo que también esa visión es importante, ¿vale? María y José. Lo primero, aclarar un poco, porque es una pregunta que nos hacen mucho, ¿cuál es la diferencia entre parejas con alta conflictividad y cuál es la diferencia en una relación de violencia de género? En una alta conflictividad también hay violencia, la mayoría de las veces verbal, o sea, física no hay, lógicamente será otro tipo de delito, pero tanto él como ella están en una igualdad de condiciones. Los dos pueden en un momento dado ejercer esa conflictividad, esa rabia, sacarla hacia el otro, ejercer esa violencia sutil, pero no hay una desigualdad. En las de alta conflictividad tendremos que distinguir, porque habrá momentos en que nos encontremos con que ella está en la temporada un poco baja en esa relación conflictiva, pero en otros momentos será él el que esté en un momento bajo en esa relación conflictiva. Esta es la diferencia importante. En una relación de violencia de género tenemos que partir, y cualquier profesional que vaya a trabajar con casos en que haya violencia de género tiene que tener muy claro que hay dos posiciones diferentes. La posición del agresor en una posición de poder y subido que tiene que empezar a bajar si queremos que esa relación de alguna manera se reconduzca cara a los hijos, y la posición de la víctima
que está sometida al poder del agresor. E incluso cuando se separan, durante un tiempo va a sentirse sometida, desde luego si no hace un trabajo personal importante o terapéutico, va a seguir así muchísimo tiempo. Es importante saberlo porque sé que, bueno, ahí está, ya ha dicho Rafa, que se está cuestionando mucho el trabajo de la figura de coparentalidad, de si es adecuado o no es adecuado en los casos de violencia. Bueno, que sepáis por de pronto que desde la opinión de la psicología, no precisamente ahora mismo con la coordinación de parentalidad, pero para el anteproyecto de ley del menor, conseguimos entre todos los psicólogos de España, las 4 asociaciones, bueno, las 3 asociaciones que hay y el Consejo General de la Psicología, aportar a la ley una serie de cuestiones sobre psicología jurídica y entre ellas se hablaba de la figura, no con el nombre de coordinador de coparentalidad, pero sí con las funciones, la necesidad que tenemos los psicólogos de que haya una figura de estas por el bien del menor. Al final, y aquí me ha alegrado mucho esta jornada ver que todos tenemos muy presente que esta figura de coordinador de parentalidad lo que pretende es preservar al menor, porque siempre que hablamos de estas cosas centramos nuestra atención en los progenitores, en los que están en conflicto. Y si trabajamos con ellos y nos olvidamos del menor, cuando los progenitores ya se han olvidado del menor, por mucho de que hablen de mi hijo, mi hija, mis hijos, sí, mis, y los niños no están. A veces te llama la atención cuando decís, parece que están apartados, intentamos que no se enteren, incluso en situaciones de violencia, cuando ves luego al menor, lo primero que te dicen los niños es que yo cuando el papá le chilla, le pega a la mamá, cuando te está asegurando a la propia víctima que ella ha evitado por todos los medios que sus hijos se enteren y que sus hijos no saben nada. Los niños no son tontos, los niños perciben la tensión, no hace falta que estemos en el momento más álgido para apartarlos, ¿no? Perciben las tensiones y, como todo niño curioso, cuando percibe la tensión tiene miedo de qué pasa a las 2 personas a las que más quiere, que son el papá y la mamá, va a poner la oreja y puede estar en su cuarto, podemos creer que está dormido, pero los niños están escuchando. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, las de alta conflictividad ya queda muy claro que la figura del coordinador de parentalidad tiene su sentido y que va a ayudar mucho. ¿Qué pasa en los casos de violencia? Que es donde está un poco la controversia. Entonces, yo no os voy a dar la respuesta, os voy a decir lo que vemos nosotros y vosotros decidís si realmente es un recurso adecuado o no. Cuando hay una denuncia, porque vamos a distinguir los casos de violencia, cuando no hay denuncia no van a llegar por esta vía, van a llegar por la vía de la alta conflictividad y será muy importante que el profesional que atienda desde coparentalidad sepa distinguir estos casos para actuar cuando tenga que actuar y de la manera que tenga que actuar. Cuando hay denuncia, ¿los llevamos o no los llevamos? Cuando se pone la denuncia vamos a tener una víctima que ya os he dicho, que está sometida a los deseos o al poder del agresor. Una víctima que normalmente en la relación de violencia no tiende a poner mucho los límites a sus hijos porque ya lo hace el agresor, que se maneja desde el cariño hacia los niños y la protección, pero no está tan preocupada en esa educación porque lo que está preocupada es de preservarles de un agresor. Cuando empieza esta separación, ellas suelen pedir ayuda, acuden a tratamiento y nosotros, entre las cosas que trabajamos con una víctima, es toda esta parte de la educación, esta parte de aprender a establecer los límites a los niños, manteniendo el cariño y preservarles a los niños de el agresor, de lo que es, de cómo es. ¿Vale? Tenemos una figura que intenta preservar a sus hijos de lo que pasa en esa relación de violencia y de un progenitor agresor. El agresor también va a entrar y va a hacer este trabajo terapéutico con el profesional, pero claro, no entra en el mismo momento. Desde que se pone una denuncia, y Margarita lo sabe muy bien, hasta que se llega a una sentencia, van a pasar 9 meses, 1 año. En ese año, el agresor no va a recibir la ayuda. Voluntariamente, bueno, hemos tenido, José nos diría, pero parece que son 4 o 5 casos de agresores voluntarios o semivoluntarios. La mayoría vienen por sentencia, van a venir en un momento.
Entonces, la mayor dificultad para trabajar con estas, pensando en los niños, para trabajar con estas familias, son que los momentos en los que vamos a intervenir son diferentes. Diferentes con un espacio de un tiempo largo. En un año, como comprenderéis, la educación de un niño y el cariño que puede recibir ese niño y lo que necesita ese niño es importante. Da igual las medidas previas que se hayan puesto en la parte civil. Si no se ejecutan, si un agresor, ¿qué va a hacer? Va a pretender, hasta que empiece a darle vuelta a su historia con la ayuda terapéutica, lo que pretende es seguir maltratando a esa mujer que se le ha escapado, que así lo viven muchos de ellos. Y ese maltrato, si yo ya no me puedo acercar, ¿por dónde lo puedo hacer? Solamente por la vía de los niños. Por la vía de los niños con los comentarios, pero con la vía de los niños con las actitudes. Hay niños y niñas que están esperando al papá a que les venga a recoger y el papá no va a aparecer, porque igual sabe que ella ese día tiene un plan que le apetece o tiene una opción de trabajo, y según cómo le quiera fastidiar, si no voy, no puede hacerlo. Niñas y niños que se manejan diferente los progenitores con ellos, porque un progenitor agresor tiende a acoger más al hijo varón que a la hija mujer. El rol que establece con su pareja lo va a establecer con la diferencia de género de los niños, y también hay muchas complicaciones en ese lado, que podemos resolver solo con ella. Nosotros nos encontramos intentando hacer esos apagafuegos que decía Magali, bueno, a ver, ¿cómo gestionamos el que no te aparezca, el que llame a todas horas por el teléfono? Los conflictos diarios, ¿cómo los gestionamos? Con una de las partes, con la víctima. Más adelante, mis compañeros lo van a gestionar con el agresor, que si la víctima ha entrado bien, ha hecho el proceso terapéutico y está bien, por lo menos ellos sí se encuentran ya en un momento en que hay dos vías más o menos normalizadas, pero si la víctima no ha entrado o por razones que sea no ha podido salir de esa situación de víctima, no ha podido volver a ser ella, el agresor va a estar en un punto que no es el punto de la víctima. En cualquiera de estos casos, ¿quién es el único perjudicado? Él y la menor, que están ahí, que están viviendo todo este conflicto y que no pueden hacer absolutamente nada. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando ya en este área y, claro, hemos venido, ahora estamos un poco mejor porque vemos a los niños, pero hemos venido de que hasta el agresor era el que tenía que dar consentimiento para que los niños pudieran ser atendidos cuando tenían dificultades. O sea, y no estoy hablando de que esto cambió hace 20 años, no, ha cambiado hace nada, ¿vale? Empezamos a ver a los niños y los niños las cosas que refieren, pensar que estamos todavía en el momento en que no se han tomado las medidas. Una de las mayores inquietudes del menor es, os digo textualmente lo que me decía el niño: Juana, por favor, decide tú por mí, no quiero ser yo quien diga si tengo que ver o no al papá y a la mamá. Otros te dicen, no, tranquila, la mamá no le va a pasar ya nada, no te preocupes, que ya estoy yo para protegerla. Que vale, que sí, que es muy bonito y muy cariñoso, pero desde luego no es la función de un niño de 11 años o de una niña de 8 años. ¿Vale? Estas son las situaciones que hay. Si aquí tiene o no tiene cabida la coordinación de parentalidad, pensarlo vosotros. Os digo lo que nos encontramos y dónde estamos atados. Judicialmente, mira, hay un niño que tercer verano consecutivo, los dos padres son del sur, tiene que hacer en verano para las vacaciones 800 kilómetros y baja con la madre a los 15 días, porque el padre se ha negado a que sea un mes entero, sino 15 días y 15 días, porque al principio era más pequeño. El juzgado debería resolver si va a ser el mes entero o no, porque está pedido, pero eso es muy lento. Entonces, baja con la madre, el padre va a bajar detrás de vacaciones también a 20 kilómetros de donde está la madre de vacaciones, pero le hace subir al niño con 8 años la primera vez hasta Pamplona, 800 kilómetros, y en la mañana siguiente, cuando ella vuelve para abajo, ya va a seguir sus vacaciones abajo, porque le ha fastidiado a ella en realidad, y se juntan en el mitad del camino, que es la parada que suelen hacer normalmente para comer, y está su hijo bajando otra vez con el padre. Sé que es una anécdota un poco tonta, pero implica, o sea, quiero que veáis hasta dónde se puede llegar y qué cosas
hay que resolver. ¿Lo puede resolver el juzgado? Probablemente, pero desde luego el primer verano ya ha pasado. Para cuando se plantee para el segundo verano, ya son 2 veranos, que ese niño va a hacer eso. Y a partir de ahí, todo lo demás, ni os podéis imaginar. Y como me ha dicho Marta, que eran 10 minutos y ya está, pues ahora os dejo aquí con la... Buenos días. ¿Me oís? Hola, Mireia, buenos días. Buenos días. ¿Te vemos? Sí. Y te oímos. Un momentito. Si Adelina ya está. Fantástico. Pues bienvenida a la sesión. Parece que, bueno, sabemos que no has podido venir. Esperemos que estés más recuperada. Y más o menos. Vamos a escucharte lo que nos quieras contar. Vale, bueno, yo quería dar un poco mi visión, ¿no? Porque yo soy letrada desde hace 12 años, llevo muchos temas de familia, también soy coordinadora de parentalidad, que me interesaba mucho este tema, y también soy hija de padres divorciados en un divorcio muy complicado y muy extenso en el tiempo. ¿Por qué soy abogada? Pues precisamente por la vocación, ¿no? La vocación que me ha llevado durante toda mi vida, por todo lo que me ha tocado sufrir. Un momento, Mireia. A ver, Mireia. Habla ahora, por favor. Mireia, voy a hablar yo y a ver, vamos a quitar el... Bueno, y habla tú ahora, a ver. Vale, no sé si me oís ahora. ¿Me oís? Sí, sí, te oímos, sí. ¿Hola? Te oímos, Mireia. A ver. Vale. Adelante. Bueno, lo que os contaba un poco, pues eso, ¿no? Lo que a mí me ha llevado a ser abogada, ¿no? Y a ser precisamente coordinadora de parentalidad es que a mí me ha tocado desgraciadamente un divorcio muy largo en el tiempo de mis padres, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un divorcio? Un divorcio, yo entiendo que es un duelo, ¿no? Un duelo que se puede superar. Pero ¿qué pasa? Que cuando no se supera, se enquista y se alarga brutalmente en el tiempo y hay muchos perjudicados. Y los principales perjudicados son los niños. Entonces lo que hay que intentar es que los niños no sufran. ¿Qué me ha pasado a mí como letrada? Como letrada creo que no tienes esas herramientas que te gustaría tener para intentar que esos niños no sufran.
yo cuando estoy con un cliente siempre y cuando están negociando de mutuo acuerdo les digo, ¿no? Por favor, tiene que existir una comunicación, tenéis 2 hijos, tenéis 3 hijos, tiene que haber una comunicación constante, hay que tomar muchas decisiones acerca de esos hijos a lo largo de sus vidas, entonces esa comunicación tiene que ser fluida, respetuosa, ¿no? Si falla esa comunicación, fallan muchas cosas. Entonces, como abogada se intenta, pero quedas muy frustrado porque te das cuenta de que muchas veces no llegas, ¿no? ¿Qué pasa con la figura del coordinador parental? Pues que es esa herramienta que nos faltaba, ¿no? Que puede llegar a sentarles a los padres, sentarles a los hijos, a obtener información de los pediatras, de los maestros, de toda la familia extensa, que te puede dar muchísima información y que te puede ayudar a realmente a tomar una decisión que proteja los intereses de sus menores, ¿vale? Como hija es muy difícil crecer en un ambiente tan hostil, ¿no? Y quiero también diferenciar mucho entre los divorcios con violencia o sin violencia, porque en mi caso no hubo jamás violencia, ¿eh? Entonces, también hay muchos divorcios muy conflictivos que no ha existido jamás violencia y los hijos sufren también muchísimo. Entonces, también hay que darles esa importancia, ¿no? A esos divorcios que aunque no haya una violencia de género expresa, pero sí existe un conflicto y a los hijos duele igual, porque al final te crías en un ambiente muy hostil, con unos cimientos que tus padres no te están dando unos cimientos seguros, sino que tus cimientos se tambalean de tal manera que tienes una dificultad brutal a un desarrollo emocional, a una dificultad de relación tanto con un padre como con el otro. Todas las decisiones que tomas a lo largo de tu vida son siempre en contra de uno de ellos. Es un desarrollo emocional, psicológico, muy complicado para los hijos. Están siempre tomando decisiones en contra de uno o de los dos progenitores incluso. Entonces, te tienes que forjar tú misma tu propio apoyo. Y muchas veces y desgraciadamente esos apoyos los buscas fuera y hay veces que ya sabemos que los apoyos fuera de la familia pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces, yo creo que el coordinador de parentalidad lo que tiene que intentar es restablecer una comunicación sana. A veces no puede ser directa, ¿vale? Por temas de violencia de género o por cualquier otro tipo, pero que exista una comunicación directa, ¿no? Que haya alguien que medie, que escuche a las partes, que les haga entender que tienen que volver a ponerse de acuerdo, a hablar temas sobre sus hijos, a relacionarse solo por sus hijos. Yo siempre les digo, no necesito que os vayáis a tomar un café, necesito que toméis decisiones por vuestros hijos, que decidáis cosas por vuestros hijos. No tienen que ser vuestros hijos que vayan de un lado al otro como mensajeros, porque muchas veces estáis respuestas y ellos no saben responder. O sea, los hijos de padres divorciados tenemos que asumir unos roles que no estamos preparados. Tenemos que asumir una madurez para la que no estamos preparados. Ahora mismo Juana estaba diciendo, ¿no? Hay niños de 6 y 8 años que es que no saben responder, porque es que no tienen esa capacidad de responder. Entonces, un coordinador de parentalidad lo que tiene que hacer un poco es darles voz a esos niños, ¿no? Y convencer a sus padres de que los niños no tienen que llevar a cabo esos roles. Esos roles no les corresponden. Ese nivel de madurez no les corresponde. Entonces, también me parece muy importante que el coordinador de parentalidad esté capacitado, ¿no? Muchas veces de mandar tanto a un progenitor como al otro al psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el conflicto viene de un primer momento, de un duelo no superado o de otras cosas que son incapaces de superar los padres. Entonces, tratando ese primer momento, puede solventarse eso y que a partir de entonces haya una comunicación mucho más sana, mucho más sincera y que los niños no tengan por qué sufrir eso, ¿vale? Entonces, me parece que el juez puede tener una información súper valiosa de un coordinador parental. Pero claro, también me parece muy importante que un coordinador parental tiene que estar muy preparado y muy bien formado para poder llevar a cabo esa labor. Desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, me parece muy importante que en una sesión de coordinación de parentalidad haya un abogado, porque tiene conocimientos jurídicos, tiene conocimientos de los límites, ¿no? De hasta dónde se puede, no se puede, y me parece súper importante que haya un psicólogo. ¿Por qué? Porque un abogado probablemente no esté preparado para llevar a cabo una sesión
de entablar una conversación con un menor o intentar sacarle lo que realmente él quiere expresar, intentar ayudarle, ¿no?, psicológicamente. O sea, un abogado no está preparado, al igual que un psicólogo quizás tampoco esté preparado para saber dónde están los límites judiciales, ¿no?, hasta dónde se puede llegar o para entender ese idioma jurídico que tenemos, ¿no? Entonces, me parece súper importante que una coordinación de parentalidad se lleve a cabo por un abogado y por un psicólogo, ¿vale? Entonces, me parece muy importante que se ponga voz a esos niños, ¿no? Y que esa comunicación llegue intacta al juez, porque será esa manera, la manera en que un juez pueda tomar una decisión y plasmarla en una resolución que realmente respete los derechos de los menores, ¿no?, que son escuchados y que son entendidos, ¿vale? Eso es un poco lo que quería deciros y espero que esta figura funcione, porque realmente me parece que es una gran herramienta que puede salvar a mucha gente. De acuerdo, Mireia. Muchas gracias por tu participación. Sabemos que estás en un momento de salud delicado. Gracias por haber querido entrar y por haberse mantenido tu palabra y tu presencia en este momento. No sé si me está oyendo. Gracias, ¿Me habéis escuchado? ¿Me escuchas ahora, Mireia? Sí. Gracias, que estaba dándote las gracias por haber entrado hoy en la sesión, a pesar de tu estado de salud. Y bueno, pues vamos a dar paso ahora a la compañera. Estamos escasas de minutos de tiempo y vamos a darle paso a tu compañera Minerva. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores en haberme invitado a participar. Estoy encantada, he disfrutado toda la mañana, he aprendido y acabo de cambiar todo lo que iba a decir, porque a lo largo de la mañana es que lo han dicho mucho y muy bien. Y además he aprendido, era mucho más de lo que yo sabía y de lo que había vivido. Pero así que en estos, esta pinceladita final, yo solo puedo decir que estoy feliz de estar aquí y sobre todo de poder transmitir lo que ha sido mi experiencia y hacerla extensiva a todos vosotros, que es el funcionamiento de este nuevo servicio, en lo que ha sido mi experiencia, esta experiencia piloto, que espero que se consolide y que vaya más y que además exploren esas partes pues, extrajudiciales en un caso y también antes de la sentencia, que también creo que pueden ser útiles. Hay camino, hay posibilidades. Yo he asistido pues, a un éxito. Yo sufrí mucho con mi cliente, era una persona a la que he llegado a tener cariño porque... ¿Más cerca? Sí, vale. Ya grito más. Bueno, en fin, que cuando uno está en el despacho y llega alguien al que tiene un momento vital delicado y a la vez sufre y hace sufrir mucho y tiene hijos y ama a sus hijos y les hace daño porque no sabe hacerlo mejor, porque también está sufriendo y porque además todos tenemos competencias y habilidades unas veces adquiridas y otras veces porque las hemos ido perdiendo o porque no las hemos ido sumando, que nos impide resolver esos conflictos. Estos momentos de crisis se convierten en situaciones delicadas. Yo soy abogada, no sé hacer otras cosas. Entonces, cuando ves el sufrimiento, ves que lo que a lo que le ayudas es todo jurídico y que te encantaría haber estudiado también psicología y alguna cosa más para ayudarle, pero no es el caso. Y además, cuando entre nosotros mismos y entre operadores jurídicos lo que hacemos es tirar hacia nuestro lado, a nuestro cliente, y tirar con herramientas jurídicas, a unas sabiendas de que hay niños y no quiere poner su moralidad por delante, pero no dejas de ser madre y no dejas de ver y dices, bueno, pues esto es lo que mi cliente quiere, pero yo no sé si esto es correcto o no. En fin, que existan estas herramientas es que es necesario, es fundamental, porque no se acaba en la sentencia, ni en el convenio, ni en las medidas, no se acaba ahí. Realmente todos cuando ya tenemos ese pronunciamiento nos damos cuenta que ahora viene lo importante, ¿eh? Ahora viene cuando las tensiones ya no se saben, ya quedan en el ámbito interno, cuando no se saben resolver los conflictos y lo pagan los hijos. Lo que todos hemos ido diciendo. Por tanto, da una tranquilidad
y una satisfacción tan importante saber que esto pasa a unas manos que van a estar perfectamente profesionalizadas, que acogen, que reconducen, que canalizan, que vigilan, que van a poder y que tienen el compromiso de asistir, que saben que tiene consecuencias, que se va a dar cuenta al juzgado, que se informa. Entonces, en mi caso, yo pasé de tener 3 y 4 llamadas cada vez más desgastadoras para mí, pero más terribles para él, al día, al fin de semana incluido, a de repente no saber nada y decir, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? Y pues estoy muy bien, me decía Minerva, es que está funcionando fenomenal, es que estoy contento, es que está bien, es que, bueno, esto me va a ayudar. Lo que sí creo es que los abogados no tenemos que permitir la utilización que puede haber de esto. El quiero arrimar el ascua a mi sardina, el va a ser así, el que yo quiero la custodia compartida y puede ser una utilización para llegar. Entonces, bueno, creo que los abogados tenemos que enseñar a nuestros clientes que esto es bueno para ellos y para sus hijos. No es ninguna herramienta que les tiene que servir para nada más que no sea para mejorar aquello que un día se rompió. Y creo que entre todos tenemos que vigilar que estén bien identificados los casos en los que vaya a funcionar, que los equipos profesionales sean tan buenos como yo he visto, como lo que yo he vivido, eso es muy, muy importante. Y también entre todos los compañeros tenemos que colaborar. Y luego, y finalmente, y con esto ya acabo, los clientes tienen confianza en nosotros. Lo que les decimos, quieren. Tenemos que decirlo, tenemos que saber transmitirlo y tenemos que animarles. Y tenemos que apretar cuando se nos van para que sepan que tienen también que colaborar ahí, tienen la confianza. Si nosotros no les trasladamos esto como una bondad, tampoco ellos quieren. Si nosotros trasladamos una posible utilización para conseguir un fin, tampoco vamos bien. Entre todos podemos pervertir esta herramienta que a mí me ha encantado, que la he disfrutado y que he visto que yo no era capaz de ninguna manera de solucionar eso, para nada, y que además tenía una perspectiva de deriva feísima, con 2 niñas preciosas, en una edad preadolescente y que ahora está funcionando muy bien y que con los años todos disfrutaremos. Así que enhorabuena para los que habéis puesto en marcha todo esto y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Si os parece, abrimos el micrófono para alguna cuestión en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Queréis hacer alguna aportación, alguna consulta? Se ha quedado... A ver. Creo que es Nerea, de LEAID, ¿no? El equipo de atención integral a la violencia. Nada, yo solo una cosita que quería apuntar, que bueno, lo ha comentado antes el equipo, que me parece como muy importante y me gustaría que, aprovechando este espacio profesional, podamos tener como todos en cuenta, ¿no? Que es, y que me parece un punto fuerte de la coordinación, que es el tema del coordinarnos los profesionales, ¿no? Porque yo a veces tengo la sensación, con los niños y con las niñas, que lo que nos pasa es que trabajamos como en islas, ¿no? O sea, estamos en estas familias que tienen tanto conflicto, estamos como muchos profesionales de muchos ámbitos y a veces no estamos como en comunicación, ¿no? Y me parece un punto fuerte que los coordinadores parentales o las coordinadoras parentales puedan hacer este trabajo, ¿no? De recopilar la información y de tener en cuenta como todos los puntos de vista, ¿no? Del caso. Entonces, bueno, me parecería un punto fuerte como a destacar y algo como que como animo, ¿no? A que se pueda como tener muy en cuenta, ¿no? Coordinarnos entre todos y que esta figura pueda ser un nexo de unión para recopilar toda esta información y no estar como, ¿no? Cada uno por nuestros ámbitos y no sé, siento que a veces les fallamos a los niños y a las niñas porque no estamos muchos y un poco aislados, ¿no? Pues vamos a ir como a una, ¿no? En conjunto. Entonces, bueno, destacar este aspecto que me parecía muy importante de la coordinación. Gracias, Nerea. Apuntar que es lo que hemos hecho desde el trabajo que estamos realizando en cada uno de los casos. Claro, recogemos esta observación, pero es cierto que hemos partido desde el minuto cero que había una fase de estudio de documentación, había una fase de identificación y había una necesidad imperiosa, y así se abordó desde el inicio,
de obtener información de todos los agentes intervinientes. Hablamos de profesionales de los diferentes ámbitos y hablamos también, como decimos, de entornos familiares, familia extensa, y lo hemos venido haciendo. La verdad es que también creemos que eso ha sido algo muy positivo que nos ha llevado a tener, bueno, éxito en cada caso concreto, como venimos repitiendo a lo largo de la jornada. No sé si queréis alguna aportación más. Sí. Que me encanta, Nerea, que hayas dicho eso, porque estoy completamente de acuerdo. Es lo que más me ha gustado del plan de coparentalidad, es lo de el poder recibir. Pero sí que antes, al final no me ha dado tiempo y le quería haber preguntado a Magali, ¿tenéis dificultades? Porque una cosa es sobre el papel, que todo sobre el papel siempre es muy bonito. ¿Os encontráis con profesionales? Nosotros hemos tenido, y me imagino que Nerea también, más de una vez, dificultades sobre todo en el entorno educativo para tener... ¿Vosotros los estáis teniendo? No. La verdad que en todos los casos, y hablo por todos mis compañeros y compañeras, porque como hacemos las supervisiones, nos han recibido a la primera encantados. Hemos tenido mucha coordinación telefónica, pero mucha presencial. Pero vamos, creo que nadie ha dicho no. O sea, ninguna dificultad, mucho interés. Y como además, como son casos tan sensibles y pues están a deseo de ver qué podemos hacer entre todos y de que haya alguien que esté coordinándolo todo, y con lo cual tiene una visión mucho más global, ¿no?, de qué está sucediendo ahí. Ninguna dificultad, de verdad. Quiero añadir, yo que también vengo de trabajar muchos años en servicios sociales de base, quiero añadir este dato importante, que es una resolución judicial. Que salimos con el trampolín de una resolución judicial, que esto es posible precisamente porque está avalado y en ese momento profesionales de educación o de cualquier otro ámbito se encuentran con que hay efectivamente una determinación judicial que así lo indica. También, el añadido, por supuesto... Sí, pero fíjate que ha habido muchas ocasiones, Marta, perdona, que no ha habido que decir eso, ¿eh? ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Quiénes sois? No te preocupes, mira... No, Magali, perdona, porque lo hemos anticipado. Hombre, sí, pero en los centros educativos y demás me refiero a tutores... Sí, pero lo vas anticipando. Quiero decir, cuando tú vas al lugar, entregas quiero decir, tienes una resolución judicial que es, como digo, es el trampolín y la vía de entrada. Y estas cosas hacen mucho, independientemente, qué bien que nos encontramos con profesionales, ¿no?, del ámbito de la educación o de la salud, como digo, que están dispuestos y que ven que la participación es necesaria, sobre todo por el bien de los menores. A nosotros a veces lo que nos dicen es pide al juzgado para que pueda hablar contigo, para que te pueda, ¿no? Nerea, me imagino que a vosotros también os pasará. A nosotros nos ha llegado a pasar lo que es. ¿Alguien más se anima para terminar? A ver, Raúl, ¿nos quiere decir algo? Sí, simplemente esto al fin y al cabo es una jornada de trabajo. Yo me voy a llevar trabajo a casa también, porque creo que tenemos una pequeña cosa que se ha apuntado y que es bastante importante, y es que es necesario que no se nos escape información, que no se os escape información. Aprovechando que también está Minerva, por cierto, te felicito, me ha encantado tu intervención. Claro, los abogados al fin y al cabo siguen presentando escritos por las partes, y hay veces que, claro, no es una foto fija. Cuando empieza no tiene nada que ver el procedimiento con cómo va evolucionando, y es una intervención que puede ser hasta 1 año y medio, y se pueden estar dando circunstancias relevantes a través de escritos de abogados, también comparecencias que puede hacer la parte que ni siquiera informe al abogado. O sea que por eso creo que es muy importante el ahondar en esta comunicación que tenemos, que desde el juzgado lo hacemos todo a través del INML, aunque, como ya sabéis, no tenemos ningún tipo de problema de comunicación directa con el coordinador de parentalidad, como tiene que ser, obviamente. Por favor. Sí, solo una cosa, porque a mí también me ha encantado la exposición de Minerva y creo que sería importante destacar la labor que en esto pueden hacer los abogados, ¿no? Ella ha hablado de la confianza, pero también cuando los servicios se conocen está muy bien el poder comunicar al juzgado qué
qué es lo que te estás enfrentando con respecto a tu cliente, ¿no? Las necesidades que pueda tener. De manera que muchas veces la derivación a la perfección de esa conflictividad venga informada por los propios abogados, interesando la remisión a la coordinación. Porque esta intervención cuanto antes es muy importante y el abogado es el que tiene mucha información directa que en los juzgados se nos escapa. Lo decía Raúl, claro, cuando veo un asunto, veo otro, pues sí, ya veo que aquí pasa algo, pero el abogado seguramente lo sabe mucho antes. Entonces, creo que esa labor de informar, de pedir el recurso al juzgado es también importante por parte de los abogados. De hecho, algunos de los casos que tenemos, hubo abogados y abogadas que contactaron conmigo sabiendo que estaba en el proyecto. ¿Y cómo tengo que hacer para que llegue? Y dije, pues informa así, y han llegado. Es decir, que es fundamental lo que dices, pero ya está sucediendo, ¿eh? Sí. Sí, yo lo que quiero ahondar en lo que dice Raúl. O sea, tenemos que establecer un sistema de comunicación, lo hemos dicho antes en las conclusiones, muy fluido para poder estar al tanto de toda la información. Si no, nos perdemos. Entonces, esto es una de las mejoras que tenemos que seguir adelante con esto y nos ponemos a la tarea, ¿vale? Yo simplemente por añadir, en nuestro colectivo lo que creo es que tiene que llegar muy bien, qué es, cómo funciona, cómo se llega, para qué sirve, tiene que llegar muy bien, porque si no lo podemos pervertir, como pasa con muchas cosas buenas. Las utilizamos, pero si las utilizamos más, no. Eso es, porque yo en mi entorno yo veo que es una herramienta desconocida. Esto es un servicio que no se conoce y luego a todos nos atropella la vida, todos llegamos todos muy tarde a todo y hace falta una buena información para un buen uso. Y yo coincido, los abogados somos una pieza clave, tenemos que hacerlo bien, sí. Es verdad, es un servicio desconocido, pero por cuanto que es nuevo, novedoso, estamos en la experiencia piloto. Yo creo que este va a ser también el escenario que nos va a permitir crear otros escenarios, quizá con el colegio también de abogados o el colegio de psicólogos que conocen la figura de coordinación de parentalidad, están trabajando también en la formación, y también mi colegio, el Colegio de Trabajadores Sociales. Estamos en una experiencia piloto, es una herramienta, hemos dicho, nueva, y un poco voy a tomar la palabra por concluir, no sé. Hemos hablado de sincronización, coordinación, hablamos de cada caso concreto y bueno, seguiremos adelante. Me pide Rafa también la palabra. Sí, vas a pasar y le voy a dejar el... Sí, pasa, Rafa. Sí, yo ni cada dato. Simplemente, por tomar las últimas palabras de Minerva, la necesidad de que se conozca esto, yo os quiero agradecer a todas y a todos. Creo que han salido cosas bien interesantes para atender a esta necesidad que ella decía. Si esto es un servicio desconocido, para eso hemos hecho esta jornada, pero es un proceso sobre el que seguiremos. ¿Para qué hacemos esto? Para cumplir la ley, para dar servicio a los juzgados, pero sobre todo, respondiendo a la pregunta de quién es el destinatario, la destinataria a quien debemos servir, quién es nuestro cliente, es la gente. Los jueces a los que debemos dar medios están al servicio de la gente. La ley, cuando recoge esta figura, es para dar una mejor calidad a un servicio público que tiene que estar para mejorar la vida de la gente. Esta es nuestra única perspectiva. Para eso, en el marco de la ley, colaborando con las autoridades judiciales y perspectiva de género. Estas son nuestras tres grandes líneas. Y a partir de ahí queremos llevarlo con la humildad suficiente para estar con las orejas bien abiertas a quienes sois las operadoras, los operadores jurídicos y sociales que dinamizarán esto y harán que sea una herramienta que sirva a su propósito. Este es el compromiso, esta es la mano que tendemos a toda la gente que tiene algo que decir en esto y en esto seguiremos en contacto, nada más.